zuek esan. Ez dugu irudirik orain, Lanzamos una intro primero. Egunon guztioi, egunon eta ongi etorriak Eibarra. Gaur, Valentziagaren 50. edizioa jokatuko da, 50. edizio hau berezia izango da, urte borobila baita lasterketarako. Afizionatu mailako estatuko txirrindularirik onenak hemen dira, eta oraintxe, ja irtera neutralizatuan ditugu parte hartzaile guztiak, hemendik oso gutxira emango zaio hasiera ofiziala gaurko lasterketa handi honi. Iaz euritan jokatu zen edizioa, aurten ere euritan jokatuko da 2021 honetako lasterketa. Juan Mari Guajardo, egunon. Egunon, un saludo a Richu. Bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros, encantado de ponernos en marcha con esta prueba que tiene ese salero, además que tiene esa prueba de prácticamente carrera profesional, como es el Memorial Balenciaga, nos lo comentaba Richu Iribar, es la edición número 50. Estamos en Arrate, que es donde vamos a realizar toda la retransmisión del día de hoy, ahí también por motivos que todos conocemos. Esto es la posibilidad del acceso del público es mínima. Estamos en el mismo lugar donde ayer vimos el final de la Ichuria, vimos el final de la Vuelta al País Vasco con la victoria para David Gaudu, el francés del equipo Groupama FDJ, por delante de Primo Roglic, a la postre ganador final de la clasificación general. Estamos en estos momentos en ese tramo neutralizado, sabemos que es un recorrido durísimo el que van a afrontar los 175 corredores que vamos a contar, repartidos en 25 equipos. Siempre decimos que es un auténtico campeonato, lo que confirmaremos durante todo este día, con el año pasado la victoria para Jon Barrenechea, tirista vizcaíno del equipo Café Baqué, entonces hoy profesional con el equipo Caja Seguros RGA, y ayer terminando la Ichuria. O sea que imaginaros el nivel que puede tener esta competición. Los 5 primeros el año pasado aquí en el Santuario de Arrate, también en el Memorial Balenciaga, son tiristas profesionales. Esto es la antesala, siempre se suele decir, del ciclismo profesional. Como veis, nos queda muchísimo terreno todavía por delante para compartir lo que va a ser este día de lluvia, día no de mucho frío. Es cierto que estamos en torno a los 11 grados de temperatura, no excesivamente frío, pero es verdad que la lluvia va penetrando en el organismo de nuestros corredores y se va a hacer notar. 154 kilómetros, insistimos, se han salido desde la zona de Acitain, esto es justamente a las afueras de Eibar, hay una zona de polígono industrial, ahí es donde ayer ascendieron la primera subida los corredores al Santuario de Arrate, han ido hasta la Plaza Unzaga, punto tradicional, la puesta en marcha, ahí el tramo neutralizado, como vemos, que está en estos momentos controlado para luego ya afrontar la primera dificultad montañosa, que va a ser el Alto Iciar, de tercera categoría. Así que muchísimo, ¿verdad, Richo?, para disfrutar, insistimos, de la mejor categoría, la categoría élite y sub-23. Oraintxe eman zaio hasiera ofizialki lasterketako zuzendari nagusiak Beñat Gureinek jaitsi du bandera, eta hasi da oraintxe Maltzagara gerturatzen ari direnean lehenengo txirrindulari horiek, hasi da ofizialki lasterketa, eta ezertan hasi aurretik iragarkiei tartetxo bat egingo diegu.
De nuevo saludamos a todos aquellos que nos seguís a través de este canal de YouTube, a través del Memoria Valenciaga. Acaban de darse la salida, ya veis, de momento ya los primeros movimientos de corredores que intentan romper la carrera. Antes os comentábamos que tienen por delante restan 145 kilómetros y medio para el final. El Alto de Iciar de tercera categoría, primera dificultad montañosa. Cierto que antes tendrán el sprint intermedio de Deva, para los ciclistas que quieran subir al podio. En los spins especiales y metas volantes tenemos dos spins especiales, el citado en Deva en el kilómetro 18, en el 95 también el segundo paso por Deva, la meta volante de Zarauz en el kilómetro 45, paso por Eibar, por Acitain, por la variante donde estará ubicada también esa meta volante en el kilómetro 40, y las 5 ascensiones que van a afrontar nuestros ciclistas de futuro de la categoría Elite y Sub-23, el Alto de Iciar de tercera categoría, Haya también de tercera, que está ubicado en el kilómetro 55, y Sua de primera categoría, lo que podemos considerar también el ascenso al Alto de Arrate, para luego tomar y dirigirse a Echevarría. El Alto de San Miguel de tercera categoría, solamente 18 kilómetros para el final, y ya concluir Usarcha y línea de meta aquí en el santuario de Eibar, una prueba que se viene celebrando desde 1972 con José Luis Viejo, que fue el primer corredor que consiga la victoria. Decimos que el palmarés es espectacular de corredores en los últimos años. Bueno, siempre solemos destacar en el 97 que ganó Oscar Freire, que fuera ganador en 3 ocasiones del Mundial, además también de la Milán-San Remo, Chechu Rubiera, por ejemplo, las victorias de Joaquín Mújica, Julián Gorospe, por ejemplo, de Segura, de Joaquín Purito Rodríguez, de Pedro Díaz Lobato, también en los últimos años, pues Miquel Nieve, David Belda, Pedro Merino, Víctor Cabedo, Eugeni Salunó, que continúa siendo profesional con el equipo Gazprom, Eduard Prades, Airán Fernández, Cristian Cañada, Jaime Rosón, y los vencedores con José Manuel Díaz Gallego 2016, 2017 Álvaro Cuadros, José Manuel Díaz Gallego, que corre en el equipo Delco Marseille de Francia, Álvaro Cuadros, Caja Rural Seguros RGA. Es cierto que quedó la prueba suspendida en el 2018, y las 2 últimas ediciones, la victoria de Íñigo Elosegui en el 2019, hoy ciclista del equipo Movistar, y la de Jon Barrenechea, que antes anunciábamos que acaba de correr la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, con el equipo Caja Rural, y que el año pasado se anotó en esta misma línea de meta, con una meteorología más o menos parecida, ¿verdad, Richu? La victoria, así que la lluvia también, que va a ser protagonista en esta jornada, con todo el cariño organizado por el Club Ciclista Ibarres, dirigido por Ángel López, y como antes veíamos en la dirección de carrera, con Beñat Urain, pero con un montón de colaboradores que hacen posible que esta prueba se siga celebrando, con esa ayuda del Ayuntamiento de Eibar, con la Diputación de Guipúzcoa, con la Sociedad Deportiva Eibar, y con un montón también de colaboradores. Bortxe, Joamarik esan duen bezala, lasterketa hau mitikoa da, eta egutegian oso ondo kokatuta, eta oso ondo ikusia izaten da guztien aldetik. Urteko egutegia kaleratzen denean, Valentziagaren oroimenezkoa zein egunetan noiz jokatzen den, hori edozein txirrindulari afizionatuk begiratzen du. Azkenean, Laboral Kutxarentzat ez da eguna ondo hasi, gauean ondo ezik, Xabier Berasategik ez du abiatzerik izan, eta Laboral Kutxa taldea 6 txirrindularirekin dugu lasterketan. Beraz, 174 izan dira abiatu direnak, baina irtera neutralizatuan, Azitaindik Herribarrura, Untzaga Enparantzara joan baitira, hor eroriko bat izan da, eta hor ikusi dugu Gabriel Rodasek ezkerreko belaunean min hartu duela, eta honek asterekin batera lasterketa utzi egin behar izan du. Ez du beste inork minik hartu, matxurak bai, hor ugari izan dira eroriko horren ondoren, Iribarrek, Agirrebeitiak, Errokak, matxurak izan dituzte hor bizikletan, baina mina Gabriel Rodasek hartu du, eta lasterketa ia astearekin batera utzi egin behar izan du. Bestela aipatu dugu, gaur argazkian eta sinadura kontroletik 174 txirrindulari pasa direla, azken orduan Xabier Berasategi gaixorik ez baita irteran izan. Beraz, Laboral Kutxa 6 txirrindularirekin dago, eta aipatu behar da Xabier Berasategi txirrindulari garrantzitsua, oso garrantzitsua zela, beraz, utxune nabarmena eta importantea lasterketarako Laboral Kutxak duena. Iaz, Joamarik esan da bezala, Jon Barrenetxeak irabazi zuen
baketaldeari bere historiako bigarren garaipena emanez, 81 Julian Gorospek irabazi zuen, eta nabarmendu behar da, 44. denboraldia osatzen ari dela baketaldea ziklismo munduan goraipatzekoa, ze munduan ez dago horrelako besterik. 44 urte ziklismoan eta hemen Valentziagan bitan behintzat garaipena lortu dute 81 eta iaz Jon Barrenetxearekin atzo Euskal Herriko itzulia amaitu zuen txirrindulari gazte bizkaitarrarekin. Esto es lo difícil que decía Richu, lo que cuesta conseguir esa victoria con un equipo Café Baqué que ganó el año pasado con Jon Barrenetxea. El anterior ganador fue Julián Gorospe, con el mayor del equipo Café Baqué, que es el decano de ciclismo nacional aquí en el mundo de la categoría Elite Sub-23, también con aquella incursión que tuvo en el campo profesional. Ahí el objetivo también, David López, de hecho fue uno de los ciclistas que estuvo militando en aquella estructura de la Barca 2 Café Baqué, y hoy es precisamente el director del equipo Café Baqué. Antes también nos comentaba Richo que se ha producido una caída justamente en el momento de la neutralizada y se ha visto involucrado el ciclista madrileño Gabriel Rodas del equipo G-Sport, que se dolía ahí de la rodilla. También entre ellos estaba Unai Iríbar, que es sobrino de Arrichu y que, bueno, el año pasado fue sexto también en la carrera y de hecho también ha conseguido brillar en esta temporada, y con Mikel Aguirre Beitia del equipo Café Baqué. Os invitamos a todos también que a través de las redes sociales, con ese hashtag MValenciaga21, Valenciaga con V21, pues si eso es que podamos interactuar. Hemos visto ahí los Twitter, que principalmente ahí con Twitter, pues de los equipos, desde, bueno, pues Aral Losada, que está ahora mismo también buen amigo, que estaba tuiteando hace muy poquito, pues hasta Euskal Televista, lo hacíamos también con Chorreindulari News, con la Fundación Alberto Contador, con Ciclismo El Pelotón, también que estaba tuiteando sobre la prueba, el Valverde Team, que de hecho han puesto esa foto de toda la formación en la presentación de equipo, reducida ahí en el frontón de la zona deportiva, y en estos momentos, como podemos apreciar, ya se va formando ese grupo de cabeza. De hecho, el primero en arrancar ha sido Álvaro Carasa, ciclista de Toledo, del equipo Vigo Real Baixas. Bueno, para aquellos que nos seguís, van vestidos con el maillot amarillo fluo, ¿de acuerdo? Un ciclista de 22 años, insistimos, que militó en las filas del equipo Zabal Garbi. También hemos visto el movimiento de Nicolás Santorena, ciclista del equipo Superfroy. Veíamos también un poquito ahí el movimiento de Alex Uranga, del equipo Grupo Eulen, que es el equipo local. Y en total 25 equipos, En principio, los equipos a batir, por lo que hemos visto y lo que estamos viendo en esta trayectoria. Es cierto que sale en una situación complicada porque los dos equipos han tenido que estar parados, tanto el equipo Caja Seguros RGA con Marc Brustrenga, que se anotó la primera prueba de la Copa de España, que se celebró también aquí en Guipúzcoa, Laiztondo, y que luce el dorsal número 1. Esto es 3 victorias que lleva el ciclista catalán, que durante los últimos años ha militado en las filas del equipo Aix-en-Provence y en tierras francesas. Además de ganar en Aiztondo, ganó en Zumaya, ganó la primera prueba del Essor Basque. Con ellos el equipo Lizarte también con 5 victorias. Es cierto que el equipo Lizarte ha conseguido 5 victorias con 4 corredores diferentes. La última ayer de un navarro, Unai Andar, que ganaba en la Garriga. La prueba de este fin de semana también con competiciones en Cataluña. Y siempre la tradición que nos dice, hay que conformar la escapada. Cierto que en los últimos años, a Richu, cada vez o podemos confirmar que las carreras de amateur, las carreras, digamos, como Memoria Valenciaga, todavía hay muchísimo más control, se corre más al estilo, digamos, entre comillas, profesional. Bai, zalantzarik gabe hori hala da, gaur ere ikusten ari gara, egun hauetan itzulian ikusi dugun zerbait hasieratik oso bizi, iesaldia egin arte, eromena hasierako kilometro horietan, eta gaur ere eraso ugari da, baina momentuz iesaldirik ez dugu, ahaleginak bai, ugari izan dira, baina une honetan Debara gerturatzen ari denean lasterketa, pelotoia tropela bat eginda dugu. Deban esprint berezia jokoan izango da, eta ondoren itziar igoko dute, eguneko lehen mendatea guztira 5 dituzte, 5 mendate lasterketa honetan, eta horrek egiten du gaur desnibela, desentekoa dela 3000 metrotik gorakoa.
karrera benetan gogorra, profesionalen lasterketa bat, Valentziagaren oroimenezko hau. Juan Marik aipatu du bat dorsalarekin Mark Burrustenga dugu eta denboraldi hasieran Caja Ruraleko ziklista protagonista izan da. Gero COVID-a dela eta etenda egon dira, lasterketetan parte hartu gabe, baina berriz ere ja hemen ditugu eta seguru duten onena emateko prest izango direla. Garaipenei dagokienez, aipatu behar dugu, Gorlako igoera ere erreferentzia izaten da askorentzat, eta Asier Etxeberriak eta Unai Iribar Laboral Kutxako ziklistek erakustaldia eman zuten Gorlako igoeran, eta garaipena Asier Etxeberriarentzat izan zen, Unai Iribarrekin batera gerturatu zen, eta horiek ere hemen aurrean ibili behar dute. Orain 2 urte, Asier Etxeberria azken metroetan protagonista izan zen, iaz min hartuta ezin izan zuen parte hartu, eta egia da COVID-a dela eta ibilbidea iaz aldatu egin zela, eta aurten iazko ibilbide berbera izango dutela. Beraz, aurreko edizioetako palmaresa hor dago, baina lasterketa bukaerak eta lasterketak bere osotasunean ez du zerrikusirik ibilbideari dagokionez aldaketa asko izan delako, baina iazko sailkapena bai begiratu behar dugu, naiz eta oraindik ere ez dira lasterketa asko jokatu, iaia esan daiteke denboraldi hasieran gaudela, eta ez dakigu zehatzen mehatz, txirrindulari guztiak nola dauden, baina Euskal Herrian jokatu diren probetan, bai ikusi dugu, bai Caja Ruralekoak, Laboral Kutxakoak, Lizartekoak, Bakekoak, zer nolako maila ematen ari diren, eta kometare aipatu egin behar dugu, ze hortxe dugu Vicente Ernai, bueno, 2 postu eginak ditu azken lasterketa hauetan, eta seguru gaur ere onenekin ibiliko dela, naiz eta eguraldi honek asko ez dion laguntzen. Aiztondon, baldintza oso negutierretan jokatu zen lasterketa, gaur euria dute, ez dute hango hotzik, eta espero hango irudirik ez ikustea, ze han hipotermia arazoekin ziklista asko ikusi genituen, ia inoiz ez bezala. El año pasado, es cierto, el frío que fue protagonista. Es cierto que esta prueba el año pasado se celebró en el mes de octubre, justamente pues con todo este problema, ¿verdad?, que nos viene comentando Arritxu de la pandemia. Esta prueba octubre, justamente una semana antes de la Vuelta, que salía, y de hecho también que fue protagonista aquí en Arrate, es cuando se pudo celebrar. Lo importante que pudimos ver una muy buena competición, y hoy también estamos con esas dudas, porque para muchos de los ciclistas que tenemos participando, 174, porque Xavier Berasategui, que es ciclista del equipo Caja Laboral, de Laboral Kutxa, no ha podido tomar la salida hoy por enfermedad, y no puedo, así que el equipo Laboral Kutxa toma la salida con 6 ciclistas. Cierto que pues tenemos dudas y sobre todo la incógnita. Una carrera creo que este año muy abierto, ¿verdad? Que las referencias que veníamos comentando del calendario ahí con las victorias de principalmente ciclistas del equipo Caja Rural Seguros RGA, del equipo Lizarte, Asier Etxeberria también, que antes lo comentaba Richo, ha conseguido la victoria, también una prueba de prestigio como es la subida a Gorla, el equipo Netjar, que ha ganado con Alejandro Gómez, que no está aquí con nosotros en Murcia, la antigua Casa Bolsolá, que ganó con Gerard Bofill, que hoy luce el dorsal número 201, ganó en Olot, pero para la gran mayoría de los equipos o ciclistas va a ser su primera participación. Este año, pues la Aiztondo Clásica, la primera prueba de la Copa de España, con Marc Brustenga, Miquel Valls, ciclista balear del equipo Telcom On Clima, y el madrileño Pablo García del Caja Rural Seguros RGA ocuparon las 3 primeras plazas. La prueba de Zumaya, como decíamos antes, con Marc Brustenga como ganador. En Estella, en el Cirilo Zunzarrain, ganó un británico del equipo La Toba, de la fundación de Fernando Barceló, Tobias Perry. También Vergara en la subida a Gorla, como decíamos, Asier Etxeberria. En Durango, el Memorial Bugallo, Iván Cobo. Y en Amorebieta, que fue la última prueba que se disputó la semana pasada, ganó un navarro como Mikel Retegui. Esto es el torneo Aviatzen, que es una nueva denominación que tienen para las primeras pruebas de la temporada. Hasta entonces existían las pruebas Lendakari para categoría sub-23, el torneo Euskaldun para categoría de élite, y la Federación Vasca también que ha determinado, ¿verdad?, esa denominación, porque el Euskaldun y el Lendakari comenzarán más adelante. El resto de competiciones que han tenido los corredores durante este año en Cantabria, de hecho también que se ha disputado en Colindres con Iván Cobo como ganador.
También el Astillero con Andoni López Avechuco del equipo Caja Rural Seguros RGA. Insistimos también de las de Cataluña, con las grandes clásicas como se conocen. Trofeo Joan Escola de Raúl Rota, que ganó el cirista catalán del equipo Lizarte. Francesc Bennassar, en su primer año en la categoría sub-23, se anotó la prueba de Sabadell. Y en Olot, como decíamos, Gerard Bofill, hace poquito, que conseguía la victoria. Y Hyundai Aznar en la jornada del día ayer en La Garriga, que fue un prólogo de 2 kilómetros. Como veis, muy poquitas pruebas disputadas. Esto supone pues, que no conozcamos realmente, ¿verdad?, que ciclista va a llegar en condiciones a disputar la carrera, aunque siempre hay que, ¿verdad? Es cierto que los equipos más potentes van colocando a corredores en la cabeza de carrera. Suele haber alguna sorpresa de vez en cuando, pero el guión más o menos en esta categoría pues viene destacado ahí por los grandes bloques, digamos. Jada hortxe ditugu Itziarko maldatan gora txirrindulariak, ez dago iesaldirik, orain erritmo bizian ari dira, eta bai ikusten dugu, adibidez Caja Ruralek Iñaki Díaz hasiera honetan lanerako izango duela, ze pelotoi buruan hortxe da Gomurreko txirrindulari baten gurpilean, Iker Mintegi ere lehenengo urtea afizionatu mailan, eta begira hor dago aurrean, eta Balentziagaren oroimenezkoan parte hartzen. Datuak begiratzen jardun, eta bitxikeria ez da seinale ona, baina aurten Eibarko bertako txirrindularirik ez dago Balentziagaren oroimenezkoan. Badira Eulen taldean, badira Eibar Energia Iria taldean eibartarrak, baina ez daude lasterketan, batzuek arazo fisikoekin eta besteak zuzendariek hala erabakita, beste txirrindulari batzuen aldeko apustua egin dute. Iñaki Díaz, hortxe pelotoi buruan erritmo ezartzen ari dela, pelotoia bat eginda, ari da eguneko lehen mendatea, Itziarko gaineruntzko bide hori egiten, 3. mailako mendatea da Itziar, eta eguneko lehen puntuak hortxe banatuko dira, ze guztira 5 dira, gaur gainditu beharreko mendateak. Bake ere ikusten dugu mugitzen ari dela, aipatzen duguna, eraso ugari badela, baina oraindik iesaldirik ez dugu. Vaya día tan complicado de chubasqueros. Ponte chubasquero, quítate chubasquero, va a ser continuo, va a ser un día duro. Bueno, hay que saludar no solamente a los equipos que veníamos comentando, ¿verdad?, que son los grandes favoritos: Caja Rural Seguros RGA, el equipo Laboral Cucha de la Fundación Euskadi, el equipo Baqué, el Eolo Cometa de la Fundación Alberto Contador, el equipo Lizarte de Navarra, el Gomur Cantabria Infinita, contamos con el grupo Eulen aquí guipuzcoano, el Telcom On Clima, que es equipo navarro, de Galicia Aluminios Cortizo, el Tenerife Bike Point Pizzería Española, Bicicleta Rodríguez Extremadura, el G-Sport Team, contamos con Eiser Irumet, que es equipo vizcaíno, el Valverde Team Terra Fecundis de Murcia, el Vigorrias Baixas, el equipo Escribano de Madrid, Net Yarale, que es equipo alicantino de la Comunidad Valenciana, el Grupo Deportivo Supermercado Freud, tradicional siempre, la formación gallega, el MP Group, también que contamos en la puesta en marcha, y desde Cataluña, Manuel, la Fundación de Andalucía, la antigua Casa Belsola, que es de Girona, Previle y Conformatra, que es equipo leonés, el Exas de Alicante, el Arabay Team, que es equipo mallorquín, y el equipo local, el equipo, eso suele ser premio de Babarrena, de hecho, el Eibar Energía Iría, así que ya decimos que son 25 equipos. Como venía comentando a Richo, están en el ascenso al Alto Dichia, que es de tercera categoría, pero como veis, ocupando todo el ancho de la calzada. Hemos visto esos movimientos también de los corredores hace unos minutos, por ejemplo, veíamos como también Francisco José Casaus del equipo Manuel la Fundación le intentaba dar un poquito más de ritmo, le daba continuidad a Alberto Navarro del equipo Escribano, también lo hacía Daniel Cavia del equipo Eiser Irumet, y ya contamos con Nicolás Gabriel Antonena, que ha sido el primero en el sprint especial de Deva, del grupo Superfreud, con Joren Van Krimpen, que es del equipo Antigua Casa Belsolá, Van Krimpen, que es exactamente lo tenemos de los Países Bajos, y Arnau Fonollosa, que ha ocupado la tercera posición. Así que los 3 primeros puntos, luchando, como decimos, para ellos es importante, sobre todo la combatividad, y veremos cómo se va desarrollando la carrera. Lo que sí, la sensación es que el ritmo es rápido, no nos pensamos que van a ir en todo
todo el pelotón, pero es cierto que bueno, destaca especialmente el maillot del equipo Gomur, a pesar de la ropa de abrigo, maillot del equipo Lizarte, Valverde Team que van de azul. Antes comentábamos, ¿verdad?, que es el equipo Fluo, que es el Vigo Rías Baixas, el Supermercado Freud siempre destacando con ese jersey, con ese maillot rojo. Entonces, tomando posiciones, como venimos comentando, para la primera dificultad montañosa del día de hoy, ese Alto de Silla de tercera categoría. Faltarán todavía 129 kilómetros para el final, que el final está previsto a eso de la 1:30 de la tarde. Oraindik ere badute kilometrotxo bat Itziarko gain hori harrapatzeko eta ez da hausten, naiz eta ugariak diren erasoak pelotoi buruan. Oraintxe batek bakarrik tartetxo bat hartzea lortu du, baina itxaron egingo dugu, ze seguru gaude atzetik jendea mugituko dela une honetan. Cantera da Escribano taldeko ziklista abulense que tenemos aquí en cabeza, Arturo Cantera. Bai, bakarrik alde egin du, orain arte binaka, irunaka mugitu dira, eta honek Escribanoko Cantera ziklistak bakarrik egin du aurrera, orain atzera begiratzen du, ea norbait badatorren, ze badaki Juanmarik zioen bezala asko gelditzen dela oraindik ere helmugarako. Eta begira, aurki harrapatuko dute, ze pelotoiak ez du baimenik ematen erritmo bizian, oso bizian datoz. Pentsa, ordu erdi pasatxo lasterketa hasi dela eta jada 24. kilometroa osatzera doa. Lasterketa buruan dugun Escribano taldeko ziklistak Canterak. Berehala izango da Itziarko gainean. Está el equipo Escribano, que está aquí dirigido por Domingo Bañeros, también un equipo donde José Antonio de Segovia, donde también Ángel Vallejo han ejercido y ejercen como director deportivo, y Arturo Cantera, acuerdo que se formó de hecho en la Fundación Víctor Sastre, ahí cuando conseguía de hecho ser campeón de Castilla y León, la categoría junior, y también la categoría cadete. Ya posteriormente consiguió buenos resultados ahí en Madrid, por ejemplo, el Gran Premio Tetuán, también la Vuelta a los Pantanos, y desde el año pasado milita en las filas del equipo Escribano, y es como vemos, además de ver ese perfil de la subida del Alto de Itziar, con esa rampa máxima justamente cuando van a coronar del 5,3% de desnivel. Bueno, este es el terreno, siempre comentamos que es el terreno guipuzcoano que hay, es continuas subidas y bajadas, no hay grandes puertos, pero tampoco hay un metro llano. Esto es la exigencia que supone esta orografía, que durante estos días que hemos destacado en la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, pues nos ha maravillado a todos. Yo creo que hemos estado ahí siguiendo el desarrollo de la competición, ver este final aquí en el Alto de Arrate. De hecho, subían por dos vertientes. Primero subían por una carretera que ahora está asfaltada, pero que era de cemento. Eso esto es, que lo que no se subía era una locura, y donde ya se había desencadenado la batalla. Tengo recuerdo de ayer ver pasar aquí pues cómo se había hecho la escapada con Primo Roglic, con Hugh Carthy, con David Codu, cómo pasaba aquí el líder de la general a solamente un minuto, parecía que podía tener margen. Pogačar, que pasaba 35 segundos de cabeza de carrera, y hoy es este sitio donde los jóvenes del futuro aquí están también la oportunidad de correr por las mismas carreteras donde ayer vimos pues a Alejandro Valverde, a Primo Roglic, a Tadej Pogačar, a los mejores ciclistas del panorama mundial. Oraintxe Itziarko gainean tarte txikiarekin, baina Escribano taldeko Cantera lehenengo tokian dugu, eta berarentzat mendiko sailkapeneko lehenengo puntuak berarentzat dira. Pelotoia luze eginda dator, erritmo bizi-bizian, eta jada lehenengo 24 kilometroak eginda, ez da iesaldirik izango. Ematen du pelotoian etenen bat egin daitekela, baina orain Itziarko jeitsiera ere ez da oso pronuntziatua, eta ez da hor inorkestu arriskurik hartuko lasterketa hausteko. Oraindik ere asko gelditzen baita helmugarako. Harrapatu dute Cantera, beraz berriz orain pelotoia bat eginda dugu Arroarako bidean. Bueno, pues preparamos también para ese descenso del Alto de Itziar de tercera categoría. Vamos a hacer y escuchar unos consejos comerciales, ver y escuchar unos consejos comerciales de todos los colaboradores de la Sociedad Ciclista Ibarresa, del Club Ciclista Ibarres, para, por supuesto, también hacer tiempo a reorganizar cómo va la carrera. Hasta ahora mismo.
lasterketak hortxe jarraitzen du, guztiak batera doaz, baina zolua oso txarra dago, baina zenbat eroriko, Las caídas, bai, sí, estamos viendo pena. que es una pista, ¿verdad?, de patinaje. De hecho, hay por línea interna algún vídeo, ¿verdad?, de caídas, de corredores, por suerte, sin grandes consecuencias, pero ya va teniendo causas, porque nos anunciaban ahí los problemas que estaba teniendo Pablo García, el ciclista del equipo Caja Rural Seguros RGA, que recordamos fue tercero en la primera prueba de la Copa de España, la Istondo. Y también de Mikel Mújica, que ha tenido que cambiar de bicicleta. Este es el equipo de casa, este que estamos viendo en estos momentos en pantalla, el equipo Eibar Energía Iría, el equipo de Deva Barrene. Concretamente vemos a Aimar Ayestarán, con ese dorsal número 242. Como veis también ese sprint especial de Deva, con Nicolás Santerrena en la primera posición, con Van Grimpen en la segunda posición y con Arnau Fonollosa en la tercera plaza. Y enseguida también ese premio de la montaña, donde primera dificultad montañosa, insistimos, del día de hoy, el Alto de Itziar. Itziarko gainean ikusi dugu favorituetako bat, Mark Brustenga hirugarren tokian pasa dela, kantera eta Andoni Azkarateren ondoren. Seguru bere anaia lasterketa jarraitzen ari dela, Durangoko lasterketan erori eta min hartu zuen Asierrek eta Goreintziak eulen taldeko arrasatearrari. Behintzat anaia lasterketa hasiera honetan oso ondo dabil, espero dezagun bukaeran ere horrelaxe izatea. Zumaia zeharkatzen ari dira oraintxe, ez dira herri barrutik pasa, baina oraintxe Jakostako bidean sartuko dira eta Zarautzaldera joango dira. Eguneko bigarren mendateari ekiteko Zarauztik Oriorakoak horrek ez du punturik banatuko, eta gero ja Andazarraterako bide hartuta haian mendiko saria berriz ere jokoan izango dugu. Lasterketa iesaldi ahaleginik ere ez, erritmo oso bizian eta pelotoia luze eginda, hori egia da, baina zolua, irristakor, oso irristakor dator, eta gaur arazoak izango dituzte txirrindulariek, dagoen ibilbidearekin, dauden jeitxierekin, hori asko kontrolatu behar da. Bai, San Miguelko jeitxiera, pentsa zer nolako biurgune itxiak dituen, edo Isua bertako jeitxiera. Orain arte erorikoetatik ondorio larririk behintzat ez dugu, baina horrelako lasterketa batean kolpe txar horiek eta gero gorputzen sartzen zaizun beldurrarekin, horrek asko marka dezake lasterketaren garapena. Zumaian Santi Ondartzaren parean oraindik ere helmugarako asko, ia 120 kilometro, baina lasterketan eskribanokoak ditugu, behin eta berriz saiatzen iesaldia egiten. Aluminios Cortizo, ahora, y los que se mueven ahí también ahora. Aluminios Cortizo, el equipo de Gallego, que se está moviendo. Bueno, baina exactamente. ez da gorpuzten iesaldia, saiakera ugari bai, baina ez da... Sí, está ateratzen. En Stainsby, nos comenta Richu, ¿verdad? Que hoy el tiempo y la meteorología está jugando una mala pasada y para que los corredores simplemente se puedan mantener encima de la bicicleta. Una lástima, por lo tanto, para ellos, para disfrutar de la carrera con las caídas que se están produciendo. Así que el noruego de 20 años en Stainsby, que tenemos aquí, el año pasado allí en su país consiguió varios top 10. Por lo tanto, ahí viendo también el ciclismo gallego, el ciclismo vasco, el ciclismo español, ¿verdad? Para el corredor que tenemos en estos momentos en pantalla, que es la cabeza de carrera. Estamos en esa zona de Zumaya, también camino de Guetaria, y si nos atenemos al rutómetro, ahí con la zona del Flix también que veremos, y con esas imágenes espectaculares, Zumaya, Guetaria, estamos ahí en ese punto, pues viene con el mejor horario. Esto es, han salido, verdad, que un poquito de retraso según el horario previsto después de la caída que se ha producido la neutralizada. Están en torno a los 30-40 kilómetros a la hora de media, que está muy bien a pesar de las condiciones meteorológicas. Ahí vemos marea baja, Arrichu, hoy marea baja que tenemos ahí en la zona menos de mal, Guetaria. si no alguno bañadito iba. Saltando las olas. Porque ahí saltan. Las imágenes suelen ser espectaculares,
porque en esa zona saltan. Hay tiempo, pues Stenvik está siendo neutralizado. Es la tónica que siempre se suele producir en todas las competiciones. Ataques y ataques y ataques. Sí que quizá, bueno, pues la memoria, ¿verdad?, del año pasado, y recordamos cómo sí que se formó alguna escapada, que llegó a tener 1 minuto de diferencia respecto a pelotón. Todavía, como decimos, falta mucho para el final. Hay que tener en cuenta que estamos, se han recorrido solamente 35 kilómetros, que estamos, como quien dice, en el aperitivo de la carrera. Esa zona rayada de la calzada, pues favorable para que los corredores puedan evitar ahí que resbalar o patinar y sufrir caídas, pero insistimos, siempre la combatividad que tenemos que destacar por parte de todos los corredores. El equipo Aluminios Cortizo, es decir, este equipo gallego que suele estar dirigido por Suso Blanco Villar, corredor que conoce muy bien esta tierra, con victorias. Ahí siempre recordaremos victoria a la Vuelta de la Comunidad Valenciana por delante de Bernard Hinault. Ayer, echando un vistazo, con victoria francesa, David Gaudu. Solamente 2 ciclistas franceses habían ganado la subida a Rate. Thierry Claveil-Lorat, que ganó en 2 ocasiones con RMO, esto es en 2 ocasiones en la Euskal Bicicleta, y el otro Raymond Pulidor. Esto es, a Raymond Pulidor, pues a muchos que estemos hablando ahora, digo, pues no resulta, pues es el abuelo de Mathieu Van Der Poel, que es el ciclista, hoy por hoy es el ciclista de moda, y también con los ciclistas jóvenes. Hay uno de los ciclistas que nos ha maravillado la pasada edición de la Ichulia, ha sido Mauri Van Sevenant, con 21 años solamente. Recuerdo que ya ha ganado en esta temporada, es del equipo de Keunin. Tenemos ciclistas jóvenes poquito a poco, dejándose ver, y hoy tenemos a ese futuro, ¿verdad?, también de ciclismo español, de ciclismo nacional en estos momentos, disputando, como siempre comentamos, la prueba más importante. Esto es nuestro particular campeonato del mundo. Gaur Paris-Roubaix atzeratu eta gaur Paris-Roubaixen eguna da, baina afizionatu mailan hau da gure Paris-Roubaix partikularra. Creo, Arritxu, que tenemos que dar las gracias. Es cierto, que aquí se están celebrando competiciones, ya ves las dificultades que hemos visto en la Ichulia. La semana que viene vamos a tener la Vuelta de la Comunidad Valenciana en profesional, es verdad, con televisión en directo, con Eurosport en directo. Es verdad que la participación no va a ser la misma que si hubiese sido al principio de temporada, una prueba que se tuvo que aplazar. Estamos contando con categoría junior, hoy es el campeonato navarro ahí en Estella Lizarra. Hemos tenido también las competiciones. Acaba de empezar la prueba con 146 corredores en la salida. Así que las ganas que tenemos de competiciones, es verdad que hay muy poquitas pruebas que se han podido celebrar, pero tenemos que dar las gracias, que haya clubes, que haya ayuntamientos, que haya instituciones que se vuelquen, que apoyen, que se puedan celebrar estas pruebas al aire libre. Nadie estamos exentos a que podamos tener, que podemos estar contagiados ahí aunque vengamos con las pruebas. Es cierto que la Ichulia previo, pues una prueba PCR que tenemos que presentar todos los que formamos parte, digamos, de la caravana ciclista, pero es verdad que tenemos que dar las gracias, repito, pues a todo aquel que se involucre en la organización hoy por hoy de eventos deportivos y en particular de ciclismo. Eta nola ez, agintari herrietako alkate, baina aldundiai ere bai, eta bereziki kasu honetan Gipuzkoako aldundiari ere eskerrak eman behar zaizkio, erabateko laguntza, bultzada, babesa eskaini baitio Valentziagaren oroimenezkoari, eta oraintxe entzungo dugu Kirol eta Gazteria diputatua Arkaitz Millan, oraintxe guztiontzat izango dugu entzungai. Bueno, hemen Eibarren egon nahi izan dugu Gipuzkoako Foru Aldundi gisa, Valentziaga oroitzarre honi, bere 50. urte hurrenan, gure laguntza eta gure apoio guztia emateko alde batetik, eta bestetik adierazteko Gipuzkoako Foru Aldundirako kirolaren barruan, kirrindularitzak Gipuzkoan duen garrantzia. Eta momentu honetan, gainera, momentu estrategiko batean gaude, Gipuzkoako txirrindularitza federakuntzarekin batera, reflexio estrategiko bat egiten, hemendik etorkizunera, txirrindularitzak batez ere basean, gazteekin, emakumearekin, eta beste hainbat erretorekin izan behar duen papera aztertzen, eta beraz, Gipuzkoako Foru Aldunditik laguntza guztia, zuen bide lagun gara, eta horrela egingo diogu. Begira, hortxe entzun dugu Arkaitz Millan diputatua, eta aipatu duguna Gipuzkoako Aldundia ziklismoari, txirrindularitzari kasu honetan bere babesa emanez. Esan dugu zolua irristakor eta arriskutsu dagoela, eta behin eta berriz ari gara
erorikoak ikusten, baketaldeko bi txirrindulari erori dira Getaria baino lehen, Orkamineroko jeitsiera horretan, orain pelotoia Getariatik irteten dugu, baina Juanmari gaur benetan mérito handia erortzen ez denak. Es cierto, lo venimos comentando, que el mérito que tiene es enorme. Ya veis el ritmo que no cede, sigue yendo la carrera muy rápida en el día de hoy, en esta edición número 50 del Memorial Valenciaga, organizado aquí en Eibar. Los organizadores también de la Itxuria, que con digamos base, ¿verdad? Aquí en Eibar, también lo que era la Euskal Bicicleta, lo que era la subida Rate y lo que es esta prueba. De hecho, hoy tenemos la prueba masculina, pero el 16 de mayo hay una prueba internacional femenina, que también es importante, que nos lo comentaban aquí desde la Diputación de Guipúzcoa, ¿verdad? El diputado diciendo, oye, pues no solamente las pruebas masculinas, femeninas, que cada año van a mucho más. La temporada guipuzcoana de juveniles empezó aquí, en Eibar. Fue la primera carrera de la temporada. Aquí se organizan carreras de todas las categorías, de todas. Solo poner ejemplo también a Crucilista Estella, que hoy organiza la prueba de Junior, pues Eibar, es cierto, categoría de carreras de todas las categorías, hasta las profesionales, que podemos considerar también la Itxuria, porque muchos de los colaboradores de los que organiza la Itxuria son de aquí de Eibar y hoy están aquí pues colocando la zona de meta, preparando también los desvíos, porque se organiza como si fuese otra etapa más de la Itxuria, se organiza como si fuese una prueba de profesionales. Esto es el cariño que se muestra, como el cariño que siempre suele mostrar Eibar, el ayuntamiento. Hasta ahora Miguel de los Tollos, ¿verdad? El alcalde que ha cedido, digamos, el testigo al alcalde, que es Jon Iraola, que también nos ha dedicado unas palabras a todos nosotros esta mañana en la línea de salida de Azitain. Bueno, benetan aurkezpen hau oso berezia izan da, orain dela aste pare bat hasi nintzen alkate izan Eibarren, eta esan beharra daukat aurkezpen hau oso hunkigarria izan dela, eta gainera aurkezpen polita. Como digo, hace un par de semanas que me estrené como alcalde de la ciudad y ha sido, la verdad, un acto muy bonito y uno de los primeros en los que intervengo como alcalde, y que sea precisamente un acto que tiene que ver con la bicicleta, con la afición que hay en Eibar y con todo lo que eso supone, especialmente en el 50 aniversario y en el 675 aniversario de la ciudad, pues es desde luego algo que desde luego voy a recordar durante mucho tiempo, especialmente, como digo, siendo uno de los primeros a los que me ha tocado asistir, ¿no? Qué mejor que empezar pues con un acto relacionado con la bicicleta, con la afición que hay en Eibar y sobre todo lo que representa la bicicleta para Eibar. Bueno, arratsaldeon, berriro ere Eibarren urte hurren polit batean, 50 urte urrena hau, Valentziaga berriro ere, urrian izan ginen hemen, eta guretzako, federakuntzarako oso poza da, pozgarria da hemen egotea berriro ere, eta, bueno, nire lehendabiziko ekitaldi ofiziala izan zen, precisamente Valentziagaren aurkezpena, hilabete barru eta berriro hemen gaude, arroz, eta oso pozik, ze ausardia eta benetan esfuerzoa, eta Klub Ziklista Eibarrek egin duen esfuerzua benetan txalotzekoa da, eta Gipuzkoan federakuntzatik aipagarria da beraien esfuerzoa, eta esan gure apoio guztia daukatela. Decía que para nosotros es un honor mucho más grande que todavía fue en octubre, cuando presentábamos el Valenciaga hace muy pocos meses en el primer acto oficial de esta directiva de la Federación Guipuzcoana. Y pues ahora lo único que nos queda añadir es que agradecemos profundamente el esfuerzo del Club Ciclista Eibarres, que siempre contará con nuestro apoyo, y bueno, pues en estos meses desde la Federación pues casi estamos asentándonos en lo que es el trabajo de ordenar el ciclismo guipuzcoano, y en este trabajo estamos un poco pensando en un plan estratégico de cara a ofrecer al territorio de Guipúzcoa pues lo que queremos que vaya a ser el ciclismo en los próximos 10, 15, 20 años. Es que... Bueno, pues Gonzalo, el presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, también dedicando esas palabras a todos los organizadores. Mientras ahí vemos al equipo Vigorrias Baixas, la formación gallega, que son los encargados de comandar el pelotón. Como vemos, acaban de pasar, de hecho, por esa meta volante. Yo creo que era la meta volante ya de Zarauz. Sí, bye.
sigue rodando muy rápido. Están, sí, todavía le falta un poquito. Yo creo que para llegar allá a eso es a la meta volante de Zarauz, o tiene que estar ahí al caer, ¿no? Sí, Guetaria. Ya han pasado, sí, ya han ahora pasado. mismo. Ah, vale, estamos ahí echando un vistazo, ¿verdad? También a rutómetro para seguir. Es verdad que ahí tenemos a Zarauz, donde ahí vimos a Julian Alaphilippe ganar hace 3 años etapa de la Ichulia, también con el Alto de Haya de tercera categoría, que ya poquito a poco se va aproximando. Será el kilómetro 55. Estos llevan recorridos 45 kilómetros los corredores. El maillot también del equipo Valverde Team, que se deja ver en las primeras posiciones de la carrera, con José María García. Ahí vemos nuevamente el equipo Café Baqué, que intenta también colocar a corredores en el grupo de cabeza, como es Mikel Aguirre Beitia, con ese dorsal número 25. Y ahora sí que ese ritmo es para intentar a ver si conformar la escapada del día, si es posible, porque ya vemos que estamos asistiendo a un inicio de Balenciaga de auténtica locura, bien sea con los ataques, bien sea también con las caídas, que lástima se están produciendo en el día de hoy. Bai, benetan hasiera bizi-bizia izan du lasterketak eta alaxe jarraitzen dute oraindik ere iesaldirik ez dugu, ahaleginak bai ugari baina iesaldirik ez, eta tarteko helmugarako ikusi dugu Rias Baixas taldeak nola mugitzen zuen taldea. Miguel Ángel Fernández hor dago eta ikusi genuen Aiztondo klasikan oso ondo ibili zela eta amaierarako txirrindularia izan daiteke Rias Baixas taldean Miguel Ángel Fernández. Oraindik ere lehengoan jarraitzen dute eta Aiztondon adibidez iesaldia oso azkar egintzen eta hemen kostatzen ari da. Orain ja Zarautz atzean utzita Orioko gaineruntz abiatuko dira, ez da igoera handia, eta behin Orioko gainean eskubitar hartuko dute Aiarako bidea egiteko, eta hori izango da bigarren mendate puntuagarria eta zolua, eta orain arte izan diren eroriko guztiekin kontu izan beharko dute Oriorako jaitsiera horretan. Gaur oso importantea baita ez erortzea. Lasterketa mugitzen eta mugitzen ari direnen artean oraintxe Miguel Sánchez, ¿ves? hori da, Mira. Caja Ruraleko ciclista. Bueno, ahora mismo que estabas hablando, Arrichu, de la Aiztondo, para ese top 10 de la clasificación, importante porque son los que ocupan el top 10 en la clasificación general de la Copa de Sí, España. pero mira, ya han perdido a Pablo García, eso le iba a comentar, García. que iba tercero. Así que, bueno, una lástima. Y como decimos ahí con el corredor que tenemos ahora mismo en cabeza de carrera, con Miguel Sánchez, que es cántabro, que es su primer año. De hecho, la categoría tiene 19 años, estuvo ahí en equipo también de pruebas de contrarreloj, fue campeón de Cantabria de contrarreloj individual, también ha disputado pruebas de ciclocross, estuvo en el Corbatas Pindal, segundo año, mejor dicho, en la categoría sub-23, movimiento del Manuel Fundación, ahora mismo el equipo granadino de Fernando Manuel Rodríguez, que luce ese dorsal número 191, decía que ese top 10 importante porque, bueno, ya vemos que podemos tener cambios, así que Marc Brustenga es el líder, categoría elite sub-23, contaríamos con Alberto Serrano, que es también el madrileño del equipo Caja Rural Seguros RGA, líder de la categoría élite, que nos sorprendió gratamente Miquel Valls, el ciclista balear del equipo Telcom On Clima, que ocupó la segunda posición, que contamos con Pablo Alonso, la quinta plaza del equipo Superfreud, también encuadrado en la categoría élite. Francisco Javier Agea del Gomur, Cantabria Infinita, ocupó la sexta posición. Pau Miquel del equipo Lizarte, qué regularidad lleva Pau Miquel, el otro día también Estella ocupó la segunda plaza. Octavo Sergio Trueba del equipo Gomur, noveno Eugenio Sánchez, que fuera ganador de la Vuelta a Castellón, que es de Calpe del Lizarte, y décimo un uruguayo del Previley, Guillermo Silva. Veremos que de ese top 10 qué corredores tenemos hoy en la lucha por la victoria en la carrera. Y un décimo fue el primer vasco de la Aiztondo, Unai Iribar del Laboral Cucha, hizo muy buena carrera. Imanol de Leiser, Imanol Álvarez, está haciendo un inicio de temporada maravilloso. Imanol Álvarez, Eiser taldeko txirrindularia, dirigido por Beñatin Jausti. Este año se ha puesto al volante también a enseñar todo lo que sabe Wow. a estos chavales, es muy Les tiene importante. yo creo que es fundamental, ¿verdad? Ahí decíamos David López, pues todo lo que han aprendido en los últimos años. Mira, Daniel Cavia, ciclista de Valladolid del equipo Iser Irumet,
que se une también al equipo Manuel Fundación con Fernando Manuel Rodríguez, que son los dos que ahora mismo marchan en cabeza de carrera. Daniel Cavia, que es, también se hizo ahí en el equipo de Bembibre, que es de Laguna de Duero. Fue campeón de España, ha disputado pruebas de pista, de hecho fue campeón de España de velocidad en la prueba por equipos. Eso es ya poquito a poco esas escapadas, a ver si llegan a cuajar, digamos, a conseguir un mínimo de diferencia. Es cierto que aquí en el Balenciaga rara es la escapada que consigue un minuto de diferencia respecto al pelotón. Raro es el año que tenemos un grupo de 3-4 corredores que consiguen mucha diferencia. Esto es también la tónica que se suele producir en las categorías de la categoría Elite Sub-23. Al ataque, siempre al ataque. No se deja ni un gramo de fuerzas, intentan endurecer la carrera los corredores para hacer esa selección definitiva y jugarse la victoria en este final, que ya sabéis también es muy técnico. Ahí siempre lo anunciamos, ¿verdad, Richu? Aquí el ganador de la clásica del Memorial Balenciaga es aquel que entre en los 200 últimos metros en cabeza de carrera. Hori da, bihurgune hori oso garrantzitsua izaten da. Aipatu dugu Zarauzko tarteko muga pasa dutela eta Rias Baixaseko txirrindulari bat ikusten genuela eta zuzen genbiltza Miguel Ángel Fernández bera izan da lehenengo tokian, ondoren Valverde Team taldeko On Ruiz eta hirugarren Anton, Miguel Ángel Fernández, Rias Baixasekoa, tarteko helmugatan momentuz liger, bakarra pasadelako eta bakar horretan puntuak berak hartu dituelako. Jada hartu dute Aiarako bidea txirrindulariek, eguneko bigarren mendatean gara, 55. kilometroan kokaturik gaina, helmugarako gainetik oraindik ere asko faltako da, baina jada txirrindularien oinetan zama izango da eta nekea pilatzen hasiko da, oso azkar dabiltzalako lehenengo kilometro hauetan, ohitura alaxe izaten da, Balentziagaren oroimenezkoan, eta oso bizkor, ordutegirik onenarekin ere, txirrindulariak Aiarako bidean 106 kilometro oraindik ere helmugarako. Oso azkar, muy rápida también lo que tenemos esa apreciación, porque estamos a 106 kilómetros para el final, han pasado ya hace un ratito los ciristas por Zarauz, han pasado ya por Orio, para comenzar el ascenso al Alto de Haya, de tercera categoría, y vemos esa avanzadilla del pelotón, pero el pelotón se les echa encima con esa fuga que, insistimos, hemos visto hace unos instantes que el primero en lanzar la fuga fue el corredor de equipo Manuel La Fundación Fernando Rodríguez, luciendo ese dorsal número 191, y rápidamente la reacción por parte del pelotón. Es cierto que con las gabas, que se dice, con la ropa de abrigo, que generalmente es en negra, pues nos cuesta distinguir, además también de la lluvia, ¿verdad?, que se está haciendo notar, distinguir exactamente qué equipo iba tomando la responsabilidad. Nos decían que era el equipo Vigo Rías Baixas el que se mantiene en esas primeras posiciones de la carrera del día de hoy, y dando un poquito más de ritmo, por lo que vemos ahí los manguitos. Esto es del equipo Gomur, Cantabria Infinita, buscando también esas primeras posiciones de la carrera y haciéndonos, pues ese desgaste. Al fin y al cabo, una carrera también muchas veces por eliminación, para jugársela entre ese grupito reducido de corredores. El año pasado John Barrenechea llegó en solitario con mínima diferencia, sobre es cierto. Abner González, que hizo una subida final Movistar, impresionante. ¿Te acuerdas de Pelayo Sánchez también, que ahora corre en el equipo Burgos BH, como le pegaba esos golpes al manillar y diciendo ¡ay, qué cerca estuvo! Luego estábamos charlando con él y la verdad que es para sentirse satisfecho. El ganador de la Copa de España el año pasado con Miguel Ángel Ballesteros, soy profesional con el equipo Electro Hiper Europa. Entonces el ciclista murciano, que decimos que ganar también la Copa de España y conseguir esos resultados es fundamental para posteriormente pues tener esa oportunidad de dar el salto a la máxima categoría. Es el objetivo de muchos, otros también hay que tener en cuenta, y hay que tener opciones para todos, que combinan pues la actividad académica, esa formación académica, queremos decir, los estudios, que luego tiene la bicicleta, el ciclismo como hobby, que pues en los momentos los que puedan estudiar, pues lo dedican eso, en los momentos que puedan entrenar, pues le sacan de donde no se puede muchas veces el tiempo para poder
poder entrenar y llegar de la mejor manera posible. Así que combinar las dos cosas es muy difícil. Es verdad que otros ciclistas están centrados y con ese objetivo claro de dar el salto al ciclismo profesional, pero que esa pirámide se va cerrando y como veis son los elegidos, al fin y al cabo los que dan el salto al profesionalismo. Pero ya digo que lo importante, estamos en una categoría de formación, la categoría Élite y Sub-23, esto es, que vayan aprendiendo esos buenos hábitos. Esto ya los tienen adquiridos, los corredores que tenemos aquí, pero vienen de la categoría cadete, la categoría junior, una vida deportiva, que yo creo que es algo muy, muy importante, independientemente de que puedas soñar en dar el salto al ciclismo profesional. Hacemos deporte, practicamos un deporte que es una maravilla, que es el ciclismo, como suelo decir, es el mejor deporte del mundo. Ez dut zalantzarik, ez dut dudarik, eta hortxe orain Gomurreko txirrindulariak buru direla, erritmo bizi-bizian, aia igotzen ziklistak, eta lehen aipatu duguna, eroriko asko izan dela, eta batzuek lasterketa utzi egin behar izan dute. Juan Marirekin goizean komentatzen genuena, eta gaur sare sozialetan bolo-bolo dabilena, atzo, itzulia irabazi, Roglicek, bukatu, etxera ez da joan, 330 kilometro kotxean egin, eta gaur goizean, goizeko 7:00 Roglic, atzo Euskal Herriko itzulia irabazita, Turreko erloioaren aurkako ibilbidea ikusten ari zen. Hori da, profesionala izatea. Eso lo iba a comentar también ahí a Richu, que nos lo dice en euskera. Ayer, Primo Roglic conseguía la victoria. Estamos aquí, a Richu y yo, estábamos a las 8:30 de la mañana ya preparados para compartir con vosotros este rato así agradable. Y nos llega un Twitter, echamos un vistazo, Jumbo Visma. Primo Roglic reconociendo desde las 7:30 de la mañana la etapa contra el crono previa al final del Tour de Francia. Y es que ayer estaré aquí a las 8 de la tarde, porque es cierto que la carrera terminó a eso de las 6 de la tarde, la ceremonia protocolaria entre una cosa y otra duró hasta las 7 de la tarde, control, rueda de prensa, como muy pronto llegaré a las 8 de la tarde, 300 y pico kilómetros de coche hasta llegar al hotel, 11 de la noche, 12 de la noche, por ahí a las 7:30 de la mañana, curote, largo, porque también hacía mal tiempo ahí donde estaba reconociendo la prueba y reconociendo, insistimos, la etapa contra el crono. Como dice Richo, eso es profesionalismo, esto es la celebración de ganar una prueba tan importante de la manera que lo hizo la Itzulia Primo Roglic, ha sido reconociendo la etapa del Tour de Francia. Esto yo creo que son grandísimos campeones, lo que son capaces de hacer, y ese sacrificio que supone, porque lo normal sería irse, a Eslovenia, ¿verdad?, que está con su familia, pero tienen que mantener esa burbuja, tienen que mantener también el mínimo contacto para poder seguir corriendo, para seguir participando y para evitar problemas. Askotan esaten dugu, ze ona den, bai, ona izango da, baina hemen kasualitatez gauzak ez dira gertatzen, eta hemen saiatu egin behar da, lan egin behar da, eta detaile guztiak zaindu egin behar dira. Eta horixe, ari da egiten Primoz Roglic, atzo, itzulia irabazi, eta gaur jada Turreko erloioaren aurkako ibilbidea ikusten, bera bakarrik, kotxetik lagunduko zioten, baina errepidean bera bakarrik ari zen Turrari begira jada entrenatzen eta lanean. Euriak jarraitzen du lasterketan eta, agian pixka bat asentatuago izango dugu errepide hori, baina irristakor, alare hortxe ikusten dugu, Gomur taldeko txirrindularia. Pablo Gutiérrez, orbea bizikletarekin, hortxe buruan, Gomurreko txirrindulari gehiago, esan daiteke ja hemen gauzak karta batzuk behintzat erakusten hasi direla, eta Pablo Gutiérrez, Gomurreko ziklista da, baina pelotoi buruan nortzu doazen, Gomurreko txirrindulariak, Laboral Kutxakoak, hor ikusten dugu Rias Baixas, Lizarte ikusten dugu, jada lasterketan erne egoteko momentu horietako bat dau, eta hortxe lasterketako favorito ez dugu esango, baina favoritoa dituzten taldeak behintzat lasterketako ardura, responsabilidade hori hartu dute.
hasta ahora, que han permitido un poquito los grandes bloques, ¿verdad? Dejar hacer a corredores que quieran atacar, que quieran moverse, que quieran intentar también probar fortuna, luchar por esa escapada del día. Y como decía Richo, ahora ya son los grandes bloques, ¿eh? El equipo Gomur con Pablo Gutiérrez, ciclista que fue del equipo Cometa, la Fundación Alberto Contador, la categoría junior, ahí en el 2019 también con victorias. Ganó etapa a la Vuelta a Vizcaya, de hecho, en el 2018, el año pasado debutó en la categoría sub-23 con el equipo Gomur con 19 años. Cumplidos el 8 de abril. Ahí contamos con este ciclista que va de momento liderando ese pelotón. Ya veis también que ese ritmo para estos corredores ya se está haciendo poquito a poco notar, ya van ligeramente perdiendo contacto respecto a ese grupo que sigue manteniéndose compacto, digamos, a un fortísimo ritmo, que es algo que tenemos que destacar. Atención a la velocidad, atención al ritmo con el que van rodando los corredores en el día de hoy. Como siempre os invitamos a que a través de las redes sociales veamos ahí vuestros comentarios de la prueba. No nos preguntéis quién va a ganar, porque ya empieza, oye, mojaros, ¿quién va a ganar? Yo siempre digo que lo importante es que podamos disfrutar. Mira, por ejemplo, Ismael, que nos dice que una lástima que no puede estar aquí en la línea meta por las restricciones. Bueno, pues suerte también con Juan Fran de la Cruz, que es el encargado también de la comunicación del equipo Cometa de la Fundación Alberto Contador, de Leolo Cometa, también que están tuiteando sobre la prueba. Bueno, yo creo que son los momentos más interesantes de la temporada. Como decía antes, es nuestro particular campeonato del mundo. Esto es que no tengamos problemas. Bueno, y de hecho, en Eibar, ahí con todo el trabajo que han preparado desde la producción, desde la realización de esta prueba, se celebra el 675 aniversario de su fundación. Así que atención, porque es algo también importante que lo veremos a través de los vídeos que contaremos en esta retransmisión, que con todo el cariño lo estamos haciendo todos nosotros. Esto es una nueva... ¡Ay, caída en la parte posterior del pelotón! Una lástima. A ver si logramos ahí identificar, esperemos que sin mayores consecuencias. El golpe que te lleves, pero vemos a un ciclista del equipo Laboral Kutxa, ahí en el guardarraíl, justo. Esaten ari ginen, oso arriskutsu dagoela eta berehala ea Son dos bi del Laboral Laboral, Kutxa sí. erori dira. Qué lástima, además con la motivación que tienen de correr aquí en casa. Lástima para ellos. Es rápidamente, como vemos, que son los que tienen que atender a los corredores, y esperemos a ver que no sea, como decimos, grave. Bat lurrean ikusten dugu, beste azutik, baina minduta, mina handiarekin, ea... Asier Echeverría, me parece. Bai, bat Asier da. Lástima el ganador de la subida a Gorla, el navarro. Ahí qué mala suerte. Eta bestea, ez dakitu nahi Iribarrezote den, Sí, pues hicieron primero y segundo el otro día. Es tu sobrino, además. Y se cayeron los dos en Durango también. Ahí. Bueno, lástima. Bueno, por lo menos los dos se mueven, que lo importante, mira, Mique Gastañaga diciendo qué mala suerte, dos de nuestras bazas en el día de hoy. Adiós con las aspiraciones, Mique Gastañaga, que también fue ciclista profesional. Entonces la carrera, veis que esto continúa, esto es ciclismo, esto es ciclismo, no se para el partido, digamos, la competición que ha de continuar. Y una lástima porque a contrapié, claramente, el equipo Laboral Kutxa, y enmendar esta situación de carrera va a ser difícil, así que hay que reorganizarse, hay que cambiar de estrategia, de táctica, cambiar el chip, digamos, y afrontar lo que va a ser ya la segunda parte de la carrera. Bai, pena, Laboral Kutxari gertatutakoa, bere aukerak hortxe joan zaizkio, eguna gaizki hasi da, Berasategiren gaixoaldiarekin, bat gutxiagorekin abiatu, eta orain bitxirrindulari taldeko garrantzitsu galdu dituzte eroriko honetan. Durango nere alaxe gertatu zitzaien azken igoeran, San Juango igoeran, eta gaur lasterketa hortxe galdu dute, esan beharko dugu. Naiz eta lasterketan gelditzen direnekin jokatu, baina taldeko gizonak gaurko egunerako horiek ziren. Esaten ari gara, oso txarra dagoela zolua, eta nahikoa lan dutela, eta gaur zorte izaten duenak eta erortzen ez denak aukera handiak izango dituela lasterketa honetan zerbait egiteko.
garaipena, alba da garaipena, eta bestela ondo behintzat sailkatzeko. Ez dakit, duda dauzkagu, norrote diren, agian Enekoitz Azparren eta Asier... Puede ser también Enekoitz. Bizikleta, etzen Unai Iribarren bizikleta, zerbait argitzea daukagun. Enekoitz Azparren, campeón de España, también en pista. Ahí lástima que también su hermano Xavier Mikel Azparren corre en el equipo Euskaltel Euskadi, que fuera campeón de España. De hecho, de contrarreloj individual, categoría sub-23. Bueno, pues esperemos que nos lo confirmen, pero lo que más deseamos, sea quien sea, es que no sea grave. Y que ya sabemos que continuar lo van a tener complicado. Tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Cuando sufres una caída así con un buen golpe, cuando te levantas en la bicicleta, dices, bueno, es una prueba de un día, si es una prueba por etapas, intentar terminar para ver si le das la vuelta a la situación es otra cosa. Bueno, pues ya estamos en el descenso del Alto de Haya. Vamos a hacer un pequeño respiro ahora mismo a falta de 100 kilómetros para el final. Confirmamos la información y regresamos. Hasta ahora mismo. Hori da, ea baieztatzerik dugun eta berehala bat egingo dugu, oraintxe pasa dute Aiako mendateko pankarta, orain jaitsieran, ea kontu hobeak izaten ditugun, da eroriko konturik behintzat ez dugun izaten, ze gaur lehenengo kilometro hauetan horixe da nabarmentzekoa izaten ari diren eroriko guztiak.
Bueno, pues de nuevo con todos vosotros disfrutando del Memorial Valenciaga, con esa cabeza de carrera que se acaba de conformar con dos hombres del equipo Caja Rural Seguros RGA, y tenemos a Marc Brustenga, líder de la Copa de España, con el guipuzcoano Mikel Mújica de Legazpi, y también con Joseba López del equipo Grupo Eulen. Ahí vemos también cómo consiguen esa diferencia respecto a sus máximos perseguidores, pero 88 kilómetros para el final. Ya tenemos a Marc Brustenga en cabeza de carrera. Estamos viendo casi como la etapa del día de ayer en la Itzulia, con Primo Roglic atacando a falta de 80 kilómetros para el final. Arritxu. Bai, Pablo García galdu dute, baina Caja Rural momentuz bikain eta jaitsieran aurrera egin dute. Aurrena, bai esan behar dugu, baieztatu behar dugu erorikoan Laboral Kutxako Asier Etxeberria eta Enekoitz Azparren zirela, min gehien Asier Etxeberriak du eta probak egitera erietxera eramango dute. Enekoitz Azparren, ondo dago, golpeak ditu, baina ez du ezer larririk. Eta oraintxe, Orioko gainetik pasada, lasterketa burua Marc Brustenga, Mikel Mújica eta Joseba López. Hiru txirrindulari oso on, lasterketa buruan, Caja Rural eta Eulen taldea bikain, eta jaitsieran arrisko pixka bat hartuta, beldurra ere izango da, pelotoi horretan izaten ari diren eroriko guztiekin, baina hauek ez dute ausardiaz aurrera egin dute, eta tarte txiki bat hartu dute, oraindik ere 88 kilometro gelditzen dira helmugarako, baina hortxe dago ausardiaz, bi Caja Rural eta Eulen taldeko txirrindulari bat, Eulen taldeko liderra esan dezagun, oso erne, Brustenga zaintzen izango zen, Joseba López, eta hortxe iesaldian sartu da. Brustenga, Mújica eta López. Yo creo que, lógicamente, Joseba López, el cirista del equipo Grupo Eulen, para aquellos es el que está vestido de azul y negro, ¿de acuerdo? Que está esperando también a recibir la información por parte del director deportivo para tener esas referencias. El año pasado se anotó la carrera de Ireño, tiene 20 años, y este año ya fue séptimo en la prueba de Colindres. Buenos resultados para él, la regularidad en el torneo Euskaldun y torneo Lendakari, donde concluyó la sexta posición el año pasado en esas condiciones tan difíciles, con cómo se celebraron las competiciones. Y los tres de cabeza de carrera, lógicamente el Caja Rural Seguros RGA tiene que tomar la responsabilidad. Como decía Richu, nos sorprende, ¿verdad?, un ataque del líder de la Copa de España desde tan lejos, a falta de 88 kilómetros para el final este Memorial Valenciaga. Muchos preguntáis, ¿eso de Memorial Valenciaga? Pues bueno, José Luis Valenciaga fue el presidente del Club Ciclista Ibarres, fallecido en 1972, justamente en el mes de enero, y todo su club pues organizó esta prueba que se viene celebrando desde 1972, el Memorial Valenciaga, que siempre destacamos es la prueba. Bueno, decimos que quizá ahora mismo vosotros, los que nos seguís a través de la televisión, no apreciáis quizá la infraestructura que tiene, pero ese mismo podium de la Itzulia de ayer, ese mismo podium de la Vuelta, esto es también las mismas torres de meta, con estas imágenes en directo que, bueno, el año pasado disfrutamos todos, hoy también la estamos disfrutando todos nosotros, a pesar de la meteorología. Imaginaros que no se cuenta con el helicóptero, no se cuenta con el avión, que podríamos comparar con las grandes vueltas, con las pruebas de profesionales. Aquí todo a través de internet y de momento con una enorme calidad, así que bueno, ya veremos, que nos quedan 86 kilómetros para el final, pero es cierto que de momento lo estamos disfrutando un montón esta carrera, a pesar de las caídas, como decimos, a pesar también de la meteorología. Ahora nos lo decía Richu, que Asier Etxeberria, que ha sufrido caída junto con Enekoitz Azparren, los dos del equipo Laboral Kutxa, que han empezado a contrapié, porque lo primero han salido con 6 corredores pues después de la baja de Xavier Berasategui. Restan 4, Unai Iríbar, Jon Arakama, Xavier Murías, de 3 veces medalla de bronce en los campeonatos de España de ciclocross, y el alsasuarra Iker Mintegui, que debuta este año en la categoría tras haber militado en el equipo Quesos Albeniz, el equipo del Club Ciclista Burunda. Los tres que van abriendo la carrera, como veis, a 86 kilómetros para el final. Tenemos
tenemos a los corredores camino de Zarauz, Orio Zarauz, para luego tener ese paso por Guetaria, nuevamente Zumaya, en esta ocasión lo harán por la variante, Isiar, Deva, el ascenso a el paso por Mendaro, de ahí ya el Goíbar, Málzaga, entran en Eibar para ascender, atención, el Alto de Isúa, que suele seleccionar la carrera, y es que la cima se encuentra a exactamente 33 kilómetros para el final. Después de ahí Echevarría, el Alto de San Miguel de tercera categoría, van a el Goíbar, Málzaga e Eibar, y el ascenso al Alto de Usarza, lo que es la antesala de la llegada de la meta de aquí de Arrate, esta estructura que alberga la imagen de la Macho de Arrate, que es como se conoce, y que data del siglo XVII. Una imagen gótica de la Macho de Arrate desde el principio del siglo XIV, y está flanqueada por 4 cuadros del pintor ibarrés Ignacio Zuloaga, que nos donó al santuario en 1904. Esto me gusta mucho a mí de ciclismo porque hacemos un recorrido turístico, hacemos un patrimonio histórico, cultural, porque mucho más que el ciclismo, mucho más que el deporte, todo lo que alberga este tipo de competiciones, todo lo que representa también el santuario de Arrate para los ibarreses. Hortxe, irailaren 8an ospatzen da Arrateko amaren eguna, jaiegun, festaegun, haundia hemen Eibarren. Eta lasterketa non den? Zarautzen, lasterketa Zarautzen da, eta iesita doazen 3 ziklistak, jada Zarautz utzi dute atzean, eta oraintxe Antonianoen parean Zarautz ezagutzen dutenentzat pelotoia. Beraz, tartetxo bat badago, 3 ieskideak, Brustenga, López eta Mikel Mujika bidea egiten ari dira. Joseba López normala da, Caja Ruralek 2 txirrindulari ditu urburuan, lasai hartu du eta oso ondo kokatu da. Bestek egin beharko dute lana, erne ibiltzea dute Joseba López, maila on eta ondiko ziklista baita, eta horri bentajarik ezin zaio utzi edo eman, eta momentuz oso ondo kokatuta Caja Ruraleko 2 txirrindularirekin, hauek egin beharko dute lana, Mark Brustenga eta Mikel Mujika, Joseba López, Eulen taldeko ziklistarekin, hemen ere zuzendari beste profesional oi bat, David Etxebarria, eta David hortxe doa ere aginduak emanez, erne eta bizi ibili da, ze oso erne hartu du Caja Ruraleko 2 txirrindularien gurpila. Atzean erritmoa bizitzen ari dira, ze aurrekoei ezin zaie bentaja haundirik eman. Minuto. Bueno, marca un minuto. Minutua, une honetan esan dugu, eta atzean Unai Iribarber hasi da lanean eta erritmoa bizitzen, ezin da horrelako bentajarik eman, baina oraindik asko falta da, urduritasun handia dago pelotoi horretan. Aquí hay potencial, como venimos comentando con ese trabajo que vienen realizando los 3 hombres de cabeza de carrera. La representación del Caja Rural Seguros RGA con el líder de la Copa de España, vencedor de la prueba de Iztondo, Marc Brustenga, el catalán, con 3 victorias en esta presente campaña. Le acompaña Mikel Mujika, ciclista de Legazpi, corredor que en el 2019 fue segundo en la subida a Urraki, y a continuación del equipo Grupo Eulen, Joseba López, lo que son Javier Murgialday, director deportivo del Caja Rural, David Echevarría, director deportivo del equipo Grupo Eulen, ahí nos lo comentaba, de hecho, a Richu y Rivar, que estamos comentando aquí, también estamos compartiendo los comentarios. Por segundo año consecutivo, de hecho, esta prueba se está celebrando desde el principio. Esto es desde el inicio de la carrera, también lo hicimos, es cierto, cuando ganó Íñigo Elósegui en Eibar, ahí en el centro de Eibar, donde, bueno, solía terminar de manera tradicional la competición, y ya por segundo año consecutivo, 2020-2021, como decimos aquí, contamos esta línea de meta. Esto es el final de la prueba. Lógicamente, Mikel Mujika haciendo esa labor también de colaboración con Marc Brustenga y con Joseba López. ¿Qué será? ¿Sorprender? ¿Intentarán sorprender? ¿Intentarán, pues quizá, jugar la baza de algún otro corredor del equipo Caja Rural y son los que atacan? Bueno, es la estrategia, la táctica que van a llevar, lo que sí, fortaleza extrema. Hay que tener en cuenta que este año la primera prueba del Sorbas que ganó Marc Brustenga fue con muy mal tiempo. Ojo, que también adaptarse a esas condiciones es algo
muy importante, ciclista catalán, que como junior fue líder de la Copa de España cuando era ciclista del equipo Cometa de la Fundación Alberto Contador. Es cierto que primer año en la categoría sub-23 también estuvo en el equipo de la Fundación Alberto Contador, lo que hoy es el equipo Eolo Cometa. Posteriormente ha pasado 2-3 campañas al ciclismo francés, al equipo Aix-en-Provence, donde ha adquirido también pues muchísima experiencia en pruebas de un día, porque es cierto que en el calendario francés se corre menos vueltas por etapas, muchas más carreras de un día, y ha llegado en plenitud, digamos, a esta competición. Diría que... El equipo Essex, el equipo alicantino, tenemos ahí el movimiento exactamente de José Ignacio Gálvez. Bueno, nos gusta, valentía también de corredores que intentan atacar, pero 1 minuto y 4 segundos recortarlo en solitario va a ser muy difícil. Fijaros qué paisaje, a pesar de la lluvia, el paisaje de esta costa es una auténtica maravilla. Lástima que los ciclistas no lo puedan no lo puedan disfrutar en el día de hoy. Nosotros sí, lo disfrutamos con los 3 fugados. A continuación ahí contamos con Gálvez del equipo Essex, el equipo alicantino. Aquí está dirigido por Joaquín Gil, siempre ahí en Alicante haciendo una labor excepcional con los equipos también de las categorías junior. Y en este caso, con el salto, podemos considerar que es la primera vez, de hecho, que contamos con un equipo de esta categoría de Elite Sub-23, con esa denominación del equipo Essex, y mirando de reojo para atrás diciendo, me voy solo, yo creo que lo mejor sería que me acompañase algo. Cierto, porque faltan todavía 80 kilómetros para el final de este Memorial Balenciaga, que estamos compartiendo con vosotros desde las 9:30 de la mañana. Gogoan dugu aiztonon zer gertatu zen, Mikel Bals bakarrik kilometroak egin eta atzetik, Kajarruralek 3 gizon mugitu zituen, horien artean Mark Burrustenga, eta azkenean lortu zuen aurrekoekin bat egitea. Gálvez mugitu da, baina Lizartek lasterketa kontrolatu nahi du, eta oraintxe pelotoia luze eginda, Rias Baixas ere oso aktibo, eta Rias Baixaseko Miguel Ángel Fernández pasada aiako gainean ere lehenengo tokian. Pelotoia Getarian handugu eta ieskideak oraintxe San Prudentzioko bidegurutzean inguru hau ezagutzen duenak koka dezan lasterketa. Mikel Mujika lanean, baina Mar Burrustenga berak ere erreleboak fundamentuz ematen ditu, eroso doana hor aurrean, Eulen taldeko Joseba López da. Joseba Lópezentzat karrerako itxura ona hartu du, eta oso ondo doa Kajarruraleko 2 txirrindulariekin. Mar Burrustenga, Espainiako kopako liderra, eta Mikel Mujikarekin. Denboraldi hasiera ez du nahi bezalakoa izan, baina bere etxeko lasterketa badator, hau da Legazpiko Santikutz saria, eta horra esango genuke puntu honean ailegatuko dela Mikel Mujika, gaur erakusten ari den bezala, sasoiko dago, ondo dago, eta gaur lanean gogotsu Mikel Mujika Mar Burrustengarekin, eta hauekin oso ondo kokaturik Eulen taldeko Joseba López. Rápidamente tienen que reaccionar los ciclistas del equipo Lizarte. Ahí lo estamos viendo, cómo colocan a corredores para reducir esas diferencias respecto a justamente los que están en cabeza de carrera. El equipo Telkom Clima también, como veis, que son los que se mueven. Yo creo que teníamos del equipo Telkom, me parece que era Aitor Garmendia, me parece, Bastida. Bastida, vamos a ver, lo vamos a confirmar porque claro, tampoco lo podemos confirmar desde la distancia en la que estamos viendo las imágenes. Nuevamente la cámara se dirige a las 3 primeras posiciones. No sé si ahora mismo pues Joseba López pasará al relevo. Sí, mira, es el primer momento que vemos que va pasando al relevo, ahí va colaborando. La diferencia, como vemos, va decreciendo ligeramente, se sitúa en 58 segundos en estos momentos. Esa diferencia dentro de este Memorial Balenciaga que va a concluir pues al filo de la 1:30, prácticamente nos quedan 2 horas de carrera y concluir aquí en la línea meta de Ibar Arrate. Digamos que es una prueba que se viene celebrando desde 1972 con José Luis Viejo como ganador de aquella primera edición, ahí con ese homenaje que rinde el Club Ciclista de Barrés a la memoria de José Luis Balenciaga, que fuera su presidente, y hoy contando también con esta prueba de la Copa de España. Esto supone contar con los mejores corredores de calendario. Es cierto que, bueno, aquí hemos visto también durante muchos años pues las victorias victorias o participación de ciclistas italianos, de ciclistas franceses, hasta que
esta prueba entró dentro de la Copa de España, rusos, de hecho también con Eugenio y Salonov, que insistimos fue uno de los ciclistas que conseguía la victoria. Y yo recuerdo el año pasado cuando estábamos comentando aquí con Arricho esta carrera, esta era la prueba donde venían todos los directores de los ciclistas, de los equipos ciclistas profesionales. Aquí venía Machín, aquí venía Martinelli, Machín, que hoy está. Manolo Saiz, venía, no viene, vale, de acuerdo. Porque Machín está desde la salida en carrera. Bueno, que es un lujo de contar con ellos porque yo, Jaime Arena, que recuerdo también, que solía estar, incluso también Eusebio Onzué. Esto es, es la carrera a la que tienen que ver, ese trabajo que dicen a Richo, este es el trabajo de scouting, esto es de ojeadores, el trabajo de scouting, bueno, que ha hecho Machín ahí cuando era el scouter, ¿no? del equipo de Keunin. Pues fue el que vio a corredores desde Remco Evenepoel, que vio que tenía un potencial enorme, y a muchos más que ha ido viendo y que, bueno, luego han confirmado, ¿verdad?, el ojo que tenía. Echando un vistazo también a ese palmarés, fijaros ahí que viendo Javier Murguialday, director deportivo del equipo Caja Rural Seguros RGA, ganador de esta carrera en 1985. Entonces decíamos antes lo importante de estilistas profesionales que ahora se reenganchan, digamos, a la carrera, se reenganchan también a esta competición y lo hacen como director deportivos para aportar toda su experiencia. 50 segundos, parece que hay un poquito de reacción en el pelotón, pero de momento los tres fugados ya veis que mantienen esa renta respecto al gran grupo. Bai, taldean ez da horrela fundamentuz aurrekoak harrapatzeko erritmoa ezartzen, eta hori horrela ikusita Esaks taldeko txirrindulariak behin eta berriz saiatzen ari dira aurrera egiten. Oraintxe Tomas Mirallesek egin du, azeleratu egin du erritmoa, baina besterik ez, tartea zertxo bai jaitsi da, 6 minututik gorako aldea izan dute, eta Esaksek hori eskatzen die, mesedez, goazen danon artean lana egitera, aurrekoekin bat egiteko, baina momentuz ez dago horrelako konturik, eta atzean ere inork ez du ardura hartu nahi aurrekoekin bat egiteko. Zumaiara heltzen lasterketa burua, eta gogoratu berriz ere lasterketa buru horretan Espainiako kopako liderra dugula, Mark Brustenga, bikain Caja Rural, 2 txirrindulari sartu ditu iesaldian, Brustenga eta Mikel Mujika, eta hauekin batera da Eulen taldeko Joseba López, Eulen taldeko liderra lasterketa honetarako, Valentziagaren oroimenezko proba honetarako. Esan daiteke une honetan lasterketa doan tokian euririk ez duela ari, atertu duela, baina helmuga tokian horrelako konturik ez dugu. Oraintxe Zumaian ez dira herribarrutik pasako, eta hortxe dugu sarrerako biribilgunea, eta buruan kaba beltza jantzita, Caja Rural taldeko bat dorsala, Mark Brustenga, honen gurpilera Joseba López, hirukotea itxiz, Mikel Mujika, iesaldiko Gipuzkoarra, eta tartea hortxe eutxi egiten diote, oraindik ere 50 segundoko tartea, helmugarako 74 kilometro falta direnean. Zumaiatik orain lasterketak lehen egin duen bidea kontran egingo du, beste norabidean, eta Eibarra heldutakoan ja lehenengo igoera serioa etorriko da. Que está preparándonos aquí, ya está Isúa, poquito a poco acercándose a lo que va a ser uno de los jueces de la competición. Comentaba que nos transmite muchísima fuerza Marc Brustenga, el ciclista que viene, está vestido con la gaba, con la ropa de abrigo negra, aunque luce maillot rojo y amarillo como líder de la Copa de España, el equipo Caja Rural Seguros RGA, que ha alineado hoy a Julen Arriola Bengoa, ciclista de Erenchun, el ciclista a la vez, que cumple su segundo año en el equipo Caja Rural Seguros RGA, también con victorias en el campo amateur. Ahí, por ejemplo,
Ahí ganó en el Trofeo Ramos en Alsasua, ganó en Villatuerta, se hizo ciclista con la Sociedad Ciclista Amorebieta, con el Equin de la Sociedad Ciclista Amorebieta. Dentro de este equipo decíamos Pablo García, pero el ciclista de Majadahonda, el ciclista de Madrid, ha tenido problemas en el inicio de la carrera. Recuerdo que ya ha disputado este año pruebas con los profesionales, con la selección española, la clásica Comunidad Valenciana, y que por segundo año lo tenemos también en este equipo. De hecho, el año pasado ocupó la 5ª posición en el Campeonato de España. Alberto Serrano, también la experiencia, es el líder de la Copa de España Elite, como ganó el año pasado en la Vuelta a Cantabria, en Colindres. Estuvo muy cerca de ganar etapas en la Vuelta a Navarra. La presencia también de Miguel Sánchez, con ese trabajo que viene realizando en el día de hoy, ciclista cántabro de 19 años, que es de Castro Urdiales, campeón de Cantabria de contrarreloj individual. El trabajo también de Iñaki Díaz, la formación del Caja Rural Seguros RGA, el ciclista de Tolosa, tiene 19 años, Iñaki Díaz. Viene del equipo Caja Rural del Seguros RG Amateur, ahí de Junior, perdón. También segundo fue en la Copa de Guipúzcoa, ha disputado pruebas de pista, viene del Oriaco, esto es, y con el Oriaco ellos pasó al Laboral Cucha y este año ha al ido Caja al Rural, Caja Rural. Seguros RGA. Bueno, pues un muy buen equipo, de verdad, y con los dos hombres que insistimos tenemos en cabeza de carrera del Caja Rural Seguros RGA, que es Marc Brustenga y Miquel Mújica, y con Joseba López, que hay que tener fuerza para seguir la rueda, también de los dos ciclistas del Caja Rural Seguros RGA. Se movían, como hemos visto anteriormente, hombres del equipo Lizarte, se movían los ciclistas del equipo ESAC, ahora lo hacen los hombres del equipo Superfroy, que hasta el momento no habíamos distinguido ese maillot, y yo creo que poquito a poco también los ciclistas se van desprendiendo de esa ropa de abrigo, de los chubasqueros, digamos, y el cordón que tenemos ahí en pantalla es exactamente Miguel Moya, del equipo Superfroy, que es, a ver si lo confirmo, eso es ahora sí, a ver si lo contamos, que nos ha aparecido aquí ahí rápido, es Miguel Ángel Mera, eso es, perdón, Miguel Ángel Mera, del Superfroy, del que en estos momentos había atacado, pero rápidamente ha sido neutralizado por el pelotón que ahora sí, claramente con el primer maillot del equipo Lizarte, la formación también base de lo que es el equipo que en Farma está afrontando esta cabeza de carrera. Mira, Miguel Ángel, Josemi Fernández, el director de ayer del equipo Caja Rural Seguros RGA La Ichulia, que es el director que vemos ahora mismo transmitiendo las instrucciones a sus dos hombres que marchan en cabeza de carrera. Para ellos también me imagino que será una motivación especial ver ahí al director de los profesionales. Arruan dugu une honetan lasterketa burua, iesi doazen 3 txirrindulariak, atzetik aleginak bai, baina oraindik ere ez dago benetako erritmoa aurrekoekin bat egiteko, orain ematen du mugitzen hasi dela, David Etxebarria orain Joseba Lópezengana gerturatu da, eta atzean Lizartek ematen du behintzat ja erritmoa bizituko duela, ze orain joera goruntza da Itziarko gainera ailegatu arte. Brustengari buruz dexente hitz egin dugu, eta asko galdetzen dute, zergatik ez dago profesionaletan? Begira, Pont de Marsellen egon denean 3 urte horietan, neguan Delko Marsellarekin konzentrazio ere egin zuen. Baina, claro, ekipoaren interesak txirrindulari frantziarrak pasatzea zen. A ser posible, hori da, de la región de Marsella. Aukerarik gabe gelditu zen, naiz eta Delkoko zuzendarietako batek, Gorka Gerrikagoitiak adibidez, ikusten zuen txirrindulari oso nazela. Contamos ahí con españoles, José Manuel Díaz Gallego, de Jaén, también que, brilló, como no, aquí en Valenciaga, y contamos también ahí con Delio Fernández, como representación española en el equipo del Comax. Antes decíamos Miguel Ángel Mera, el ciclista del equipo Superfroy que se movía. Recuerdo que viene del equipo MMR Academy, de la categoría Junior, con Benjamín Oval, con Samuel Sánchez, también destacando en la Vuelta a Vizcaya, que ganó, por ejemplo, etapa. El Chuma, también que destacó, ganó en la Vuelta a Valladolid, por ejemplo. Esa es la referencia. Ahí se mueve también el Ander Lartitegui. Ahí tenemos al vizcaíno del equipo Baqué, Laboral Cucha, con Unai Cueva del equipo Grupo Eulen. Así que 3 en cabeza, estos 2 que vienen a continuación, como decimos, con Lander Artitegui, con también el trabajo, lógicamente, de marcaje que tiene que realizar el equipo Grupo Eulen, con Unai Cueva, y decimos aquí las estrategias, todos ellos con el pinganillo que se dice. Unai Cueva. Imprescindible tener la información para, para las referencias. Ya veis que la diferencia sigue decreciendo.
38 segundos, la última diferencia que nos van marcando para los integrantes que tenemos en cabeza de carrera y lo difícil de hacer en una carrera amateur, en una carrera de élite y sub-23 estos rótulos, también con las referencias, con lo que queda para la línea meta, con lo que queda con las diferencias. Qué complicado es esto y de momento pues más que aprobado, ¿eh? Ya veremos el remate final, esperamos que sí, pero muy bien, de verdad, todo hay que decirlo. Oso nota ona jarriko diogu antolakuntzari, benetan karrera honek profesionalen karreren inbidiarik ez du, bada eta izango da profesionaletan karrera bat baino gehiago, honek baino azpiegitura okerragoa duenik. Bueno, tartea pixka bat gutxitu da, txikitu da, oraintxe 30-32 segundoko tartea dago, aurreko hiru txirrindulariak eta pelotoiaren artean, eta pelotoian ja serio hartu dute, egia da, orain bideak ere goruntzako joera duela, eta hori aurrean doazen hiru txirrindulariak ere nabarituko dutela. Zergatik mugitu da Brustenga hain goiz, hainbeste geldituta? ¿Por qué? Están faltando tanto, ¿verdad, Richu? Zergatik, ¿por qué se está moviendo tan pronto Marc Brustenga? Pues por una parte puede ser que tiene muchísima confianza en él y que no estaba conforme con esa situación de carrera. Ha dicho, voy a probar desde lejos, vamos a buscar también el espectáculo, vamos a buscar pues esa heroicidad, ¿verdad?, que supone también aquí ganar. Dice, quizá también está pensando, mejor que llego en solitario a pie de puerto para que sin ser un escalador puro pueda tener alguna opción de luchar por la victoria. Bueno, son preguntas que yo me hago, de verdad, Richo, son preguntas que me hago para decir, oye, ¿por qué ha atacado? O quizás es que no tiene mucha confianza en él y dice, voy a probar desde lejos para ver si, oye, rompemos la carrera y jugamos los intereses del equipo Caja Rural Seguros RGA. Ahora sí, ya decimos que la diferencia sigue decreciendo, se sitúa en 30 segundos, 32 segundos, eso es la diferencia, pues que sigue bajando, la diferencia que ha tenido máxima ha sido de 1 minuto. Creo que ha sido exactamente 1 minuto 10 segundos, a través de Radio Vuelta, que daban la información de 1 minuto 10 segundos, que es una diferencia importante, esto es, y rápidamente tienen que trabajar por detrás. Así que esa colaboración, ahora sí que también lo entendemos, que Joseba López se mantenga un poquito más a la expectativa, que esté ahí un poquito más escondido, porque recibirá las instrucciones por parte de David Echevarría y dice, tú aguanta lo máximo tiempo posible. También el trabajo de Gabriel Rodas, que veíamos por aquí, veíamos también el trabajo que venían realizando. De Rodas, acuérdate que se ha caído en la neutralizada y creo que le han tenido que llevar al hospital de Mendaro. Lástima. Nosotros, por lo que hemos visto, se quejaba muchísimo de la rodilla izquierda. O sea, se podía levantar, se ha podido sentar, pero es cierto que para la práctica del ciclismo pues le impedía, o sea, porque no queremos alarmar a nadie, ¿de acuerdo? No, ha habido caídas, pero ningún, bueno, pues los gajes del oficio. Que en su casa lo están seguro viendo y están preocupados, pero bueno, él estaba de pie, estaba bien, pero se quejaba mucho de la rodilla. De la rodilla, pues eso ha sido neutralizada, decimos que ha sido una salida muy nerviosa, ahora parece que ha bajado la intensidad de la lluvia, creo que en este momento pues si llueve menos que lo que llovía justamente cuando se ha dado la salida, donde el aguacero era tremendo, llovía muchísimo. Y continuamos con los tres valientes, 32 segundos la última diferencia que nos va marcando para los dos hombres del equipo Caja Rural Seguros RGA, líder de la Copa de España, ganador de la Istondo Clásica, 3 victorias ya en esta temporada. Marc Brustenga, Miquel Mújica, que es de Legazpi, que tiene 22 años, y Joseba López, del equipo Grupo Eulen. Bueno, te voy a contar una cosa. Marc Brustenga, yo conocía a su abuelo, conozco a su abuelo, que es el que le dio la afición al ciclismo, y el abuelo de Marc Brustenga solía coincidir mucho en las pruebas de Cataluña, Semana Catalana, y era muy amigo, por ejemplo, y solía ir en las carreras con Jaime Mir. ¿Y quién dice Jaime Mir? Jaime Mir, el del bigote, que nos dejó también hace unos años y que siempre lo veíamos en las carreras. Bueno, pues de ahí viene esa afición por el ciclismo, principalmente del abuelo, a Marc Brustenga, que está siendo, como veis, el gran animador, junto con el Caja Rural Seguros RGA y el equipo Grupo Eulen, de esta edición número 50, números redondos, bodas de oro, ¿no? Son 50 aniversario. 50 aniversario, bodas de oro. Del Memorial Valenciaga. Begira, hortxe dago bai, Brustenga lasterketa buruan, orain tiraka Joseba López, Eulen taldeko ziklista, bere gurpilera
Mikel Mujika, atzetik Brustenga, eta aldeak bera egin du une honetan 28 segundoko tartea Santuaran ingurura gerturatzen ari denean lasterketa buru hori. Itziarrek une honetan ez du punturik banatuko mendiko sailkapenerako, eta atzetik ikusten dugu aurrekoen bila abiatu eta etena ere badagoela, eta Esaks eta Lizarteko bi txirrindulari daude hor lanean aurrekoekin bat egin nahian, eta Esaks oso aktibo dago lasterketa honetan, eta fruiturik ateratzen duen, naiz eta ez duten oso ondo hasi lasterketa. Esaks taldekoa aro uste dugu dela, eta ikusten duguna da horiek behintzat pixka bat gutxitu dutela, ez dakigu pelotoiari zenbateko tartea ateratzen dieten, bai? Digo que si nos cuesta conocer a los profesionales, imagínate a los amateurs, que a los élite sub-23, con todo nuestro cariño, pues teníamos a Wilson Aro, que es ecuatoriano del equipo Esaks, y vamos a confirmar si tenemos ahí, yo dudo, que si Pablo Carrascosa, no sé si es cirista extremeño, pero vamos a confirmarlo dentro de un poquito con el equipo Lizarte. Yo creo que sí, que es Carrascosa. Bai. Bera da. Venga, para los haters, hemos acertado en esta, desde la distancia. Bueno, hori da, Aro eta Carrascosa, bi horiek aurreko hirukotetik 26 segundora daude, eta tartea ireki dute. Orain, situatu dezagun, koka dezagun lasterketa, aurrekoan 3, gero 2 eta gero pelotoia. Sí, hay que destacar también algo de Pablo Carrascosa, es que es súper combativo, es de Badajoz, exactamente, ahí de Santa Amalia. Fue campeón de España de pista en Tafalla, de hecho ahí de scratch, además de, con el equipo Talavera, tiene 18 años, atención, es su primer año en la categoría sub-23. Fue segundo en la clásica Guipúzcoa, fue tercero en el trofeo Víctor Cabedo, ya estamos subiendo nivel, trofeo Víctor Cabedo, tercero a Vuelta a Talavera, por ejemplo, fue quinto en un campeonato de España, también de la categoría Junior en ruta, también destacó las pruebas de la Copa de España de San Sebastián de los Reyes, y recuerdo ahí con el equipo Talavera, con el equipo que contamos ahí también como con el Pana, de hecho, como también otros corredores que Ciclos Évora, de hecho, que les ayuda, que es un corredor súper valiente. Así que los 3 hombres cabeza de carrera, luego el contraataque, como venimos comentando, de manos de Pablo Carrascosa y de Wilson Aro, los dos que vienen, y a continuación contamos con el pelotón. 30 segundos, ya veis que las diferencias son mínimas. Como decíamos ya desde hace unos kilómetros, Joseba López también va pasando al relevo, cirista de 20 años, que ya sabe lo que es ganar en el campo amateur, lo hizo el año pasado en Ereño. También muy buenos puestos el torneo Euskaldun y el torneo Lendakari, que es la challenge, digamos, de todas las pruebas de la categoría sub-23, el Lendakari, y del Euskaldun, de la categoría Elite sub-23, fue sexto. Esto, imaginaros la regularidad que supone para él. Momento en el que Pablo Carrascosa y también Steven Aro están siendo neutralizados por las primeras unidades del pelotón, yo creo, para intentar reorganizarse y mantener esos 38 segundos de diferencia cuando, atención, contábamos ahí a situar la carrera después del paso de los ciclistas ya por Itziar, Deva, pues hay camino de Mendaro, camino del Goibar, que estará a 42 kilómetros para el final, el paso por Málzaga, luego ya el Alto de Isúa de primera categoría, la cima estará a 33 kilómetros para el final, de ahí a Echevarría, el Alto de San Miguel, que es de tercera categoría, y Usartza, lo que es la cima del Santuario de Arrate. Eta ja, lasterketa hasi denetik 2 ordu pasa dira, begiratu rutometroari eta garbi dago ze azkar dabiltzan ziklista hauek. 42 kilometro terdi, hori da bataz besteko abiadura, lasterketako 2 ordu osatu ditugunean. Juan Mari, media horaria, 42.600. Van con adelanto incluso. Es verdad que han salido con un poquito de tarde por esa caída que hemos citado antes, pero es que 42 kilómetros a la hora de media, teníamos previsto esa media máxima de 40 kilómetros a la hora. Imaginaros el ritmo con el que va rodando, con las condiciones meteorológicas que están teniendo en el día de hoy. Yo digo que esto es el nivel. Sí, ha bajado un poquito. Alguna gota, sí, alguna gota. Afortunadamente, Arrichu,
Esto es, la temperatura, como decíamos antes, no es fría, y más si estamos como nosotros aquí con calefacción. Gaur de lujo, Estamos de lujo, Gaur pues de vez en cuando un gaude. cafecito, que bueno, pues la verdad que el personal se desvive, es cierto, que es una organización, los de Cruz y Lista Ibarrens, con todos los colaboradores que hacen posible que estemos aquí, con su presidente, con Ángel López, bueno, con Juan Carlos Santos, con José Mari Guerra, con John Cruz Laegui, con Beñat Turain, que es el organizador de la carrera, con todos, con Moisés, con Ramón, Tomás, con Javier, Joseba, Joaquín, Ollane, también, que luego se encargará de prepararnos la ceremonia protocolaria, Julen, Carmen también, Jesús Mari, Eneco y Lázaro Baster, que durante toda esta semana ha sido uno de los pilotos de los vehículos del equipo, y que fue anterior, de hecho, también director de organización de la Ichulia. Eneco, piloto de la Ichulia también, Juan Mari Lejardi, Manuel, Juanma Romero, Juan Mari también, y Javi Ciarán y Pello Zubía, que son los que conforman el Club Ciclista Ibarrens en la Junta Directiva del 2021, con esa burra, con ese saludo de Ángel López, el Endacari, el presidente del club, diciendo que hay que agradecer el Ayuntamiento de Eibar, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Fundación de Sociedad Deportiva Eibar, y bueno, si echamos un vistazo al libro de ruta que tiene infinidad de colaboradores, muchísimos colaboradores que hacen posible pues que hoy estemos disfrutando de esto, que disfrutemos de una carrera como la Copa de un Pino, como es este Memorial Balenciaga, y con ese 50 aniversario. He visto, de hecho, también el libro de ruta, mientras estamos viendo las imágenes de los 3 corredores jugados, cómo sigue viendo decreciendo la diferencia, 26 segundos, lo que es ese Gran Premio Memorial Balenciaga, Gran Premio Salina Gusia, Balenciaga, Oroitzarrea, el cartel. Entonces se celebró, en 1972 se celebró ese trofeo Ciudad de Eibar, 11 de abril, la salida a las 11 de la mañana, ese cartel también clásico, que ahora este cartel, si lo ponemos en el Memorial Balenciaga, es súper moderno. Esto es lo clásico, que vuelve también a estar de moda. Lo vintage, que vuelve a estar de moda. Richu. Gu bezalaxe. Bueno, lasterketa ja itziar geisten, eta atzetik, jendea mugitzen, eta mugitzen ja beste jende importantea ere bai, Kogo adibidez, eta ikusiko dugu ze itxura hartzen duen, ze aldeak txikitzen ari dira, baina hortxe jarraitzen dute kontu handiz geisten, ez dira ero moduan geisten ari itziar, kontu handiz geisten ari dira, eta jarraitzen dute hortxe buruan Brustengak, Mikel Mujikak eta Joseba Lópezek. Esan, lasterketan azkenengo mendatean, eta gogoratuko dugu Aiako jaitsiera horretan egin dela iesaldia, eta iesaldia geisten Brustengak behartu duela Mikel Mujika berarekin etena sortu, eta oso adi, erne, sartu da eurekin aurrean Joseba López. Arichu, llevan unos 15-20 kilómetros ya en fuga, los 3. ¡Hay caída! Ahí tenemos caída, además numerosa, se han ido hacia la izquierda, como veis. Bueno, que por suerte todos los ciclistas ahí se mueven, pero golpetazo a esa velocidad, porque es una zona de bajada. Es verdad que te pone la piel de gallina a todos que estamos aquí, así que rápidamente los servicios médicos del Memorial Balenciaga a atender a los corredores. Insistimos, lástima. Ahí veíamos, por ejemplo, también después de la caída, queríamos a José Díaz, que es portugués, el ciclista que es del equipo Aluminios Cortizo, y rápidamente atender a los corredores. Siempre lo sentimos con estas imágenes, pero como decimos, forman parte de ciclismo, y hoy hay trabajo por parte de los servicios médicos, decimos, con esa velocidad con la que están rodando, las condiciones meteorológicas, la lluvia, el asfalto completamente mojado. Esto es después de mucho tiempo sin llover, y eso también supone que vaya saliendo esa grasilla, que decimos, ¿verdad? Y que patine todavía mucho más el asfalto. Esperamos ahí las noticias también de esa caída, y a 61 kilómetros, 500 metros para el final, la diferencia sigue bajando 24 segundos en estos momentos. Otros perjudicados también del equipo del Aluminios Cortizo es Kasper Rolsen, ciclista noruego, 3 ciclistas noruegos que forman parte de este equipo, que está dirigido, como decimos, por Jesús Blanco Villar, que fuera también ciclista profesional y con grandísimos resultados, además en las pruebas principalmente de una semana.
Zepena, goiz guztian zehar esaten ari gara, gaur eroriko asko izaten ari dela kontu izan behar da, eta aurreko irudietan ikusten dugu Brustengak dena ematen ari dela beruntza eta tarte txiki bat hartu du. Brustenga bakarrik gelditu da jaitsieran, eta baieztatu nahi duguna da erori diren txirrindulari horiek nola dauden. Baina lasterketa buruan, Debara ailegatzen, Brustenga bakarrik, tarteak hori bai orain lautadara heldutakoan bat egingo dute hirurek, baina Brustenga dugu beldur gutxienarekin jaitsi dena. Brustenga, Joseba López, Mikel Mujika, tartea 24 segundokoa, baina gogoratu behar dugu pelotoian erorikoa izan dela, eta hor irudiak behintzat gogorrak ziren, espero dezagun ezer larririk ez izatea. Hori baieztatu digute lehen Asier Etxeberria eta Enekoitz Azparren, naiz eta aminduta eta kolpe askorekin izan, ondo daudela, eta hori importantea da, txirrindularitzak honelako gauzak ditu. Badeban, Mikel Mujikak arazoak ditu, baina batuko dira. Tarteko ez, sprint berezia, Brustenga, López, Mujika. Ordena oso garbia izan da, jaitsieran horrela egin bai dute, eta Brustenga ez dago zai egoteko, eta aurrera doa. Mark Brustenga, Espainiako kopako liderra, lasterketa buru dugu, berarekin oraintxe gurpila sartu da Eulen taldeko Joseba López. Mikel Mujikari zerbait gehiago kostatzen ari zaio, baina Brustengari interesatzen zaio taldekideak bat egitea, berarentzat lana egin dezan, baina lanak ditu, galtzak betelan esango genuke Mikel Mujikak. Están desencadenados en estos momentos los tiristas que tenemos ahora mismo en la cabeza de carrera. 26 segundos la última diferencia para ese trío, donde confirmamos que Mikel Mujika se les está viendo y se las está deseando en estos momentos para seguir la rueda de su compañero de equipo, de Marc Brustenga. Ahora mismo ha mirado de reojo para atrás, ha dicho que no viene, espera un poco. También para entre los tres seguir colaborando, y con Mikel Mujika. Está desencadenado por lo que estamos viendo en el día de hoy, el líder de la Copa de España, que es el que más está dando la cara, lógicamente el que más interés tiene en que esta escapada puede llegar a buen puerto. 26 segundos la última diferencia. Esto es lo que vamos a contar después del paso por sprint especial de Deba. Camino de Mendaro, camino del Goibar, de Málzaga, y ya se van a aproximar a Iba para ascender el Alto de Isúa, como no también para escuchar estos consejos comerciales. Esperamos recabar información y seguimos con todos vosotros, y sobre todo muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por los mensajes que nos estáis transmitiendo. Esperemos y confiamos que lo estéis pasando bien y que estéis vibrando con esta competición como es el Memorial Balenciaga.
Bueno, baia jeitxiera bukatuta, jeitxieran erorikoa izan da, aurrean jarraitzen dute, berriz euria dugu, berriz ere euria hasi da, eta hortxe jarraitzen dute Brustengak, Mujikak eta Lópeze lasterketa buruan, tartea orain txikiagoa da, 20 segundoko tartea besterik ez dago, baina atzean, ez dator pelotoi osoa, tarte txiki bat dago eta multzo txiki bat ere eginda, eta ikusiko dugu zer nolako bidea egiten duen, ze atzetik Vicente Ernaiz mugitu da, Eugenio Sánchez, Timo de Jong, Pablo Alonso, gizon importanteak dira, eta zergatik baina lasterketa une erabakigarrian sartzera doa, helmugarako 55 kilometro falta direnean, Astigarri inguruan oraintxe, eta hor jarraitzen du Mikel Mujikak orain lanean, bera da tiraka, eta bere gurpilera Joseba López, Marc Brustenga, Espainiako kopako liderra, 22 segundora laukote bat dator. Atención que ya este movimiento ya importante de corredores, nos lo comenta Richie Uribar, Vicente Arnaiz, 2 veces segundo en pruebas de esta temporada, ciclista de Valladolid, del equipo Aero Cometa de la Fundación Alberto Contador. Vemos ese cuarteto que se acaba de formar, además también con Eugenio Sánchez, el ciclista de Calpe, ganador de la Vuelta a Castellón, Timo de Jong, que es ciclista del equipo Telkom On Clima, el equipo navarro que ha logrado también colocar a un cordón en ese grupo de cabeza de carrera, y con esa referencia de Timo de Jong intentando pues ser también protagonista en esta competición. Y con ellos también tenemos a Pablo Alonso, el ciclista del equipo Supermercado Freud, el ciclista cántabro de 23 años. Y el año pasado lo vimos disputar aquí el Memorial Balenciaga, y son 20 segundos en estos momentos. Agradecemos también todos los mensajes que nos estáis transmitiendo, porque nos dicen que nos están siguiendo algunos desde Colombia, que lo están viendo a las 2 de la mañana, que mejor que ver una carrera ciclista más aquí. El Memorial Balenciaga desde Colombia, desde también Ecuador, que nos van siguiendo, los mensajes también de Jeff, de mensajes de Romeo también, así que bueno, nos sentimos aquí también respaldados, ¿verdad? Aunque no contemos con público en esta retransmisión, y sobre todo con el público que tiene acceso restringido a esta cima del Alto de Arrate, y con los 3 hombres cabeza de carrera, que no se nos olviden, que tenemos ahí a Marc Brustenga del Caja Rural Seguros RGA, Mikel Mujica del equipo también Caja Rural Seguros RGA guipuzcoano, y Joseba López del equipo Grupo Eulen, y que por detrás los 4 corredores con Vicente Arnaiz, que el año pasado se anotó una victoria, de hecho, ahí en Zamora, lo que era el Trofeo San José. También el trabajo que viene realizado Eugenio Sánchez. Ahí tenemos a Pablo Alonso, que fuera corredor de equipo del Gomur, y con ellos el trabajo también del equipo Telkom On Clima, el equipo navarro, con Timo de Jong, que es de los Países Bajos. Honek ja itxura serioa du, pentsa zer nolako Espainiako kopako eta lasterketa guztietako azken sailkapeneko protagonista dira. Une honetan lasterketan pelotoiaren aurretik doazenak. Aurrena 3 doaz, 14 segundora laukotea dator, eta hauengandik 13 segundora pelotoia, baina aurrean jende garrantzitsua eta sasoiko dagoen jendea, gainera Ernaiz, Eugenio Sánchez, jende importantea da, eta aurrekoak laukoteak gero eta gertuago du, eta ikusiko dugu, nik uste igotzen asterako bat egin dezaketela, eta atzean ere mugitu beharko dute, hauei ezin zaie bentajarik eman, oso une garrantzitsu dator, eta atzean zer da, Gomur jarri da lanean, ardura hartu behar izan du Gomur taldeak. Bueno, la teoría nos comenta Richie Uribar, que tienen que unirse los 7 hombres, cabeza de carrera, y posteriormente el trabajo que viene realizando el equipo Gomur Cantabria Infinita, y veíamos a Rodrigo Álvarez con ese dorsal número 53 imponiendo ese fuerte ritmo. La diferencia, como vemos, son de 10 segundos entre los 2 primeros grupos, grupo de 3, grupo de contraataque, y posteriormente un pelotón que viene en fila india, con el trabajo, insistimos, de la mano del equipo de Alejandro González con Rodrigo Álvarez. Buen trabajo para ellos, intentando colocar también en esas primeras plazas del día de hoy, pues a Miguel Ángel Coterillo, Francisco Javier Agea, que lo está haciendo muy bien este año,
a Rodrigo Álvarez, a Pedro Luis Monroy, también a Sergio Trueba y a Pablo Uría, que es uno de los debutantes, el ciclista asturiano, el Gobur, que de hecho colocó la sexta plaza en la Itondo Clásica a Francisco Javier Agea, que es ciclista de la categoría sub-23, así que entre ellos también y con Agea, Corot de Ávila, de 22 años, que el año pasado fue séptimo en el Campeonato de España y disputado en Úbeda, donde vimos la victoria de Javier Romo, el corredor hoy del equipo Astana Premier Tech, que lo vimos la semana pasada disputar el Gran Premio Miguel Indurain. Así que esos 10 segundos ya están esperando a Mikel Mújica, mirando de rojo para atrás, diciendo para aquí, que la táctica tiene que ser, si vamos 7, si colaboramos entre todos, vamos a hacer mucho desgaste para el equipo Gomur y para el resto de equipos. Lógicamente ahora mismo el equipo Lizarte, que no podrá colaborar porque tiene ahí en ese grupo a Eugenio Sánchez, como decimos, el ciclista de Calpe, defendiendo los colores del equipo navarro. Así que bueno, expectantes ante lo que va a ser ya la parte final de la carrera, porque estamos a poco más de 50 kilómetros para el final del Memorial Balenciaga 2021. Eta oraintxe atzeko laukoteak bat egingo du aurreko hirukotearekin, eta jada Eibarren sartu eta lehenengo igoera hori, Isuako igoerari ekingo diote lasterketa buruan. Hemendik oso gutxira izango ditugun 7 txirrindulari horiek. Gogoratu, aia jeisten egin dela aurreko iesaldi hori, kilometro asko daramatzate aurrean lanean Joseba Lópezek, batez ere Kaja Ruraleko Mikel Mujikak eta Mark Brustengak. Ikusiko dugu orain nola erantzuten duten. Atzekoak beste ritmo batean datoz eta zaila eta komplikazio gehiago izango dute, zailtasun gehiago izango dute lasterketa buruan izan diren hiru horiek erritmo bizi honetan jarraitzeko. Oraintxe da unean 50 kilometro faltan, lasterketa buruan ja 7 txirrindulari ditugu, Maltzaga atzean utzi eta Azitainen berehala laster hasiko dira. Isuako lehen malda horietan gora lasterketako protagonistak. Orain arte protagonistak nortzu? Erori diren ziklistak, eroriko asko izan baita, eta ez dugu pentsatu ere egin nahi, Isuako jeitxiera hortan eta gero San Miguelko jeitxiera hortan zer nolako arriskuan ibil daitezken ziklistak. Es una de las cosas que iba a decir de las caídas. Bai, ezin izan du jarraitu, Alejandro Paz, Aluminios Kortizoko txirrindulariak lasterketa utzi egin behar izan du. Bueno, pues espero abandono. dezagun ezer larririk ez izatea. Que sea las caídas normales que se puedan producir. Hemos visto el momento clave, yo creo que de la carrera, el momento clave, están sonando las campanas del Santuario de Arrate. Ahora a las 12 del mediodía, el Ángelus. Tendríamos que parar aquí para esto, Bueno, como hacían antiguamente también los partidos de pelota. Bueno, pues 7 hombres en cabeza de carrera. Decimos que hemos llegado al momento clave de la competición. Los 7 fugados, si hay entendimiento, pueden abrir camino. Yo creo que han ralentizado la marcha los 3 que marchaban ahí con Marc Brustenga, Mikel Mújica y Joseba López. Se ha unido ahí Vicente Hernaiz, ciclista de Valladolid del equipo Eolo. Eugenio Sánchez, ciclista del equipo Lizarte. Pablo Alonso del equipo Superfrod y contábamos también del equipo Telkom, ¿verdad? Con la presencia de Timo de Jong, ciclista de los Países Bajos, también formando parte de ese grupo de 7 unidades. Lógicamente a partir de ahora, pues un poquito más en la retaguardia tenemos a Mikel Mújica diciendo voy a respirar un poco porque llevamos un calentón enorme. Casi 30 kilómetros en fuga de momento. Y a falta de 50 kilómetros para el final, un poquito más, se han unido los 7 hombres de cabeza de carrera. Ya veis, a partir de ahora decimos esto es la clave. Ya cuando se empiezan a desprender de la ropa y vemos el maillot de líder de la Copa de España en la categoría sub-23, rápidamente pues hay que recibir al vehículo de equipo. Es cierto que a partir de ahora las normas han ido cambiando y ahora pueden entregar la ropa, pueden entregar los bidones en cualquiera de los coches. Esto es las nuevas normas de la Unión Ciclista Internacional. A partir de ahora en cualquier coche de los que van pueden entregar la ropa, pueden entregar los bidones, pueden entregar los alimentos para no arrojar nada, absolutamente nada al suelo. Es siempre también para esa sostenibilidad, siempre el trabajo que vienen realizando. Es verdad que luego vemos situaciones extrañas, ¿verdad? Porque mira, yo ayer recuerdo una situación preciosa que yo creo que lo habéis seguido todos a través de las redes sociales, el momento en el que Tobias Foss, el corredor de equipo Jumbo Visma, ganador del Tour del Porvenir,
entrega el maillot con el que ha corrido de la Chulia a un chiqui, a un pequeño. Y yo creo que es el mejor detalle. Yo lo digo porque esto de entregar los bidones a la gente, a los aficionados, a los pequeños, me parece que es algo que nos ha gustado a todos. Yo recuerdo ir de pequeño a ir a la zona de avituallamiento y me encantaba pues esas bolsas de avituallamiento, esos bidones, por recibirlo, porque eso crea afición y y además es colección, colección, lo vas a seguir coleccionando y es una de las cosas pues que tiene el ciclismo y que le hace grande. Así que yo creo que esa norma, si hay público, si hay pequeños, también les podemos hacer. Momento en el que nos anuncian también con el equipo Laboral Cucha, que insistimos, comenzó cruzado el día de hoy, ¿verdad? Sí, Xabier sí, Murías, sí. el ciclista de Galdacao, también está pasando en estos momentos apuros. Bai, Itziarko eroriko horretan, Laboral Kutxako txirrindulari bat ikusi dugu, eta oraintxe baieztatu ahal izan dugu, Xabier Murías, zela zutik ikusi dugu, honek bai min gutxi hartu duela, ikusita beste irudi batzuek, baina Laboral Kutxak behintzat gaur ez du zortea aldeko, eta une honetan, pelotoian, Iribar Arakama eta Mintegi geldituko dira. Atzean zer Gomurrek talde osoa jarri du lanean, eta lan horri esker, Gomurre egiten ari den lanari esker, Elgoibarra ailegatzen ari direnean, tartea oso txikia da. 12 segundo besterik ez daude, lasterketa buruan diren 7 txirrindulariak, hor gainera ez dago iesaldirako erritmorik, hor etxita daude, eta esango genuke atzekoen zain direla, 10 segundo besterik ez, aurreko 7 txirrindulariak eta pelotoiaren artean, pelotoian Gomur taldeko ziklistak buruan lanean, eta 7kotea ez dijoa. No, ez si no hay dijoa, une colaboración, honetan, imposible. ez dijoa. Es Eta cierto. lasterketan on dagoen, Elgoibarko sarrera. Ahí, los teníamos como dice Arritxuegui en el Goibar. Decíamos que era momento clave si todos los ciclistas que marchaban en la fuga, los 7 hombres, pasaban todos ellos al relevo. Entonces ahí eran captados, se han pegado una buena paliza, ¿verdad?, para alcanzar la cabeza de carrera. En estos momentos falta la colaboración. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo Gomur está haciendo valer también ese trabajo y está reduciendo las diferencias. Esto se sitúa en solamente 10 segundos. Eso es el buen calentón que se están pegando los hombres, que en principio jugarán la baza de Francisco Javier Agea, el corredor que concluyó sexto en la jornada inaugural de la Copa de España Laizondo. La próxima será en principio el 25 de abril en Valladolid, el Memorial Ángel Lozano, ahí donde cambia completamente la tipología de corredores. Así que Agea, del Gomur, que tiene 22 años, que es abulense, se hizo también como ciclista en el equipo Salchi, en el equipo madrileño. En el 2020 estuvo aquí ya en el Gomur, antes hemos dicho que fue séptimo en el Campeonato de España, destacó también en Galicia en el Trofeo Xacobeo, donde fue séptimo, en Burguillos también ahí en Madrid, donde ocupó la 7ª posición. Y es el salto, digamos, que ha ofrecido en el día de hoy y en teoría tendría que ser el mejor hombre de cara al día de hoy. Antes lo comentábamos que el año pasado el mejor hombre del equipo Gomur fue Pelayo Sánchez. Cierto que la parte final tuvo un percance, yo creo que se salió un poquito, concluyó la 4ª posición muy cerquita del podium. Vaya podium, que como decimos, John Barrenechea del Baqué, Miguel Ángel Ballesteros del Caja Rural Seguros RGA y Abner González, puertorriqueño, que corre en el equipo Movistar, que lo vimos de hecho también como ciclista junior ahí haciendo buenos trabajos con el equipo vasco y si no recuerdo mal ahí ganando pruebas en Madrid, ahí en San Sebastián de los Reyes, y hoy el salto a la máxima categoría, de hecho siendo campeón nacional. Y un chaval al que ha ayudado un montón Beñat Inchausti, aunque no fuera de su equipo, fíjate, por medio de otros profesionales que, bueno, al final están echando una mano a estos chavalillos, a estos corredores del futuro. Bueno, zazpikoteak ikusi duenean pelotoia gerturatzen ari dela, Pablo Alonso esan du hemen ez naiz geldirik egongo, eta erasoa jodu non eta Elgoibarko kanposanturako repetxito horretan. Eta nork erantzun du? Liderrak, Mark Brustenga, oraindik ere indartsu. Ikusten da Joseba Lópezek eta Mikel Mujikak barazo gehiago dituztela, hain fuerte ez daudela, eta Brustenga erakustaldia ematen momentuz. Excepcional. Le está costando un poquito ahí a cerrar el hueco a exactamente a Eugenio Sánchez, pero nuevamente ya de 7 han pasado a ser 6 en este momento. De hecho, Mikel Mujica es el que ha perdido contacto después de ese acelerón que ha protagonizado
Pablo Alonso, el año pasado corría con el equipo Gomur. Yo creo que estuvo también aquí en Valencia, me acuerdo ahí de charlar, ¿verdad?, con él, después de un trabajo pues enorme, el equipo Gomur Cantabria Infinita, la representación del equipo del Común Clima. Tenemos ahí un navarro el año pasado con varios tiristas, el equipo navarro, queremos decir que tenemos ahí a un cordo que contamos ahí de los Países Bajos, con Devon, y con nuevamente atacan, paran, y ya vemos ahí el pelotón como se les está echando encima. Pelotón, fíjate, ocupando todo el ancho de la calzada. Esto es ese pico que se abre con el equipo Gomur y con el equipo ESAC. Nos está gustando mucho el equipo ESAC. Ahí aparecen los mayores del equipo Netjar, el equipo Ale, y Yaiser Urimet, el equipo, como decía antes, ha dicho que está dirigido por Beñat Inchausti. Tiene una ocasión única estos equipos para dejarse ver. Mira, desparpajo, y Manuel Álvarez, aprender, qué bien va, qué bien sí, situado. aprender. Ahora la colocación es importante ya en estos momentos. Y a partir de ahora es fundamental, porque están acercándose ya poquito a poco hasta el alto de Isúa. Atención, la cima, que está a 33 kilómetros para el final. Estamos a 44, estamos a punto de llegar ya al Goibar, ahí donde ganó Simon Gerrans, etapa en la Itzulia. Ayer pasaron también los tiristas por el Goibar, porque cuando pasan por el Goibar y justamente antes de entrar en Eibar, ayer tomaron ese giro a la derecha y se encontraron con una pared. Y esa pared era Kravelin, el ascenso a Arrate por otra de las vertientes. Hay varias vertientes donde por donde se puede ascender hasta esta cima, como decimos, mítica. Decidimos, la primera edición que se celebró la subida a Arrate fue en 1941. Esto es, 1941, primera edición de la subida a Arrate. Decimos que en esta cima han ganado los más grandes del pelotón mundial. 5 victorias, récord de victorias para Federico Martín Bahamontes. Ayer vimos la victoria para un francés, David Godou, lo recordábamos antes, David Godou, Thierry Claveirolat y Ramón Pulidor, también, que ha sido ganador como cilistas franceses. Aquí ha ganado Iñaki Gastón, las 3 victorias también de Samuel Sánchez. Aquí ha ganado Miguel Indurain, aquí ha ganado Joseba Beloki, aquí ganó Eros Capecchi, que también ayer participó en la Itzulia, Aymar Zubeldia, Alejandro Valverde, que ha ganado en 2 ocasiones, una en la Vuelta 2012 y otra en la Itzulia 2017, y Primo Roglic, que el año pasado ganó también en la primera jornada de la Vuelta. Decimos, lo mejor de lo mejor. Esto es la gran fiesta de ciclismo, siempre es y será la subida a Arrate. Arrate, leku mitiko bat, eta begira, aurtengo denboraldian zerbait bitxia gertatzen da. Itzulia Begoñako basilikan hasi zen eta Arrateko basilikan bukatu genuen. Eta pentsa, Espainiako itzulia Burgosko katedralean hasiko da, Santiagoko katedralean bukatzeko. Aurten badugu zerbait desberdina beste urteetatik, ziklismoko denboraldi honetan, egutegi honetan. Gomurrekoak aipatu ditugu, ikusi dugu Jon Arakamak ere nola laguntzen zion Unai Iribarri aurrean kolokatzen, mintegi zertxo bait atzerago, baino zuen guztia ematen, esaten ari gara. Importantea da kokapena, benetako ordua badator, oraindik ez dituzte aurrekoak harrapatu, baina oso gainean dira. 5 segundoko tartea momentu honetan aurrekoak eta pelotoiaren artean, eta pelotoian hor ere guztiak erne, Isua berehala hasiko baitira igotzen. Jada Maltzagan dugu pelotoi buru hori, eta Maltzagako tunelaren irteran bortxe daude iesaldiko txirrindulariak. Pelotoian Gomurrek jarraitzen du lanean, eta benetan jarrera aparta Gomur taldeko ziklistena. Entrando ya en Eibar, después del túnel de Maltzaga, a la cabeza de carrera. Antes he dicho Burguillos Madrid, no, Burguillos Toledo, ¿de acuerdo? Es donde vimos también ahí conseguir buenos resultados para los ciclistas que estamos viendo en la pantalla, que estamos viendo a través de esta retransmisión. Los hombres de cabeza, 6 segundos solamente, la diferencia que van tomando. Nos lo comenta Richu. A partir de ahora esa colocación va a ser fundamental, entrar bien situado en la subida al alto de Isúa. Atención a esas rampas, que se van a encontrar los corredores importantes ya con ese desnivel. Nuevamente
citamos el ritmo con el que se está rodando en el día de hoy, en torno a los 4,42 kilómetros a la hora. Vienen con el mejor horario y eso que han salido con un poquito de retraso. Son las 12:16 minutos prácticamente ahí del mediodía. Estamos a poco más de una hora para el final del Memorial Balenciaga. Poquito más de una hora, y queda lo más duro, como decía la colocación. Ahí con Unai Iríbar, también con Iker Mintegui, el ciclista del Sasuarra, el navarro. A ver, si hasta ahora has podido guardar un poquito de fuerzas, es lo mejor que puedes hacer para afrontar ya con total garantías esa última parte del día de hoy. Nos sigue sorprendiendo, pero nos gusta, hay que ser valiente, hay que ser ofensivo. Hay que luchar desde el primer momento con Marc Brustenga, que atacó, faltando, que llevan ya 40 kilómetros prácticamente en la fuga. También con Mikel Mújica, con Joseba López del equipo Eulen. Luego posteriormente entraron ahí Vicente Arnaiz del equipo Eolo Cometa de la Fundación Alberto Contador, y con también Eugenio Sánchez del equipo Lizarte, con también Pablo Alonso del equipo Gomur, y con la representación de los Países Bajos de Timo de Jong, que es el equipo Telkom Onclima, que está dirigido por Íñigo Leache. Aquí la carrera, el equipo de Luis Vicente Otín, el equipo también de Juan Salas, que llevan un montón de años en el campo amateur, dando la oportunidad a tantos y tantos corredores. Decimos que por aquí han pasado, bueno, de hecho, Amne González, que del equipo Telkom Onclima el año pasado pasó al equipo Movistar, y vemos cómo han cambiado las cosas, con los chubasqueros que salían a la primera parte de la carrera, ya desprendiéndose de la ropa de abrigo. Es verdad, y es síntoma de que un Córdoba vaya a disputar la carrera, si va muy abrigado o no va muy abrigado, si va con ropa, si va sin ropa, porque hoy con pues perneras, es cierto, es un pequeño detalle que nos solemos fijar. Va a disputar, no va a disputar, pues la manga corta, al final no hace mucho frío, vas a entrar en calor en el ascenso, te la vas a jugar, te va a sobrar absolutamente todo, y como vemos nos restan solamente 41 kilómetros para la conclusión, con esas fugas que han ido quedando anuladas, pero con nuevamente los ciclistas del equipo Grupo Eulen, del equipo Café Baqué, que quieren tener ese protagonismo, decir, aquí estamos nosotros, vamos a luchar, vamos a por la fuga. Bai, esaldiak eman beharrekoak eman ditu, eta orain lasterketak beste kontu bat du, ez du esango utxetik, zerotik hasiko garela, zeia txirrindulariek 110 kilometro eginak dituzte, eta hori gaurko eguraldiarekin, eta izan duten arriskuarekin, oinetan nabaritu behar dute. 40 kilometro helmugarako, honek esan nahi du, jada zati erabakigarri horretan sartzera doala lasterketa, Isua, San Miguel, Usartza, Arrateko amaierarako gero eta gutxiago falta da, asko oraindik ere, ze lasterketan oraindik gauza asko gertatuko dira, baina gero eta gutxiago falta da, eta hemendik ordubete eta laurdenera jada izango dugu 2021eko Balentziagaren oroimenezko irabazlearen izena. Ez da edozein edizio, izan ere aurten 50 urte betetzen ditu Balentziagaren oroimenezkoa. Eta oraintxe bihurgunea eskuinetara, eta hori da, astera doa festa. Mira, y seguimos ahí con, bueno, 10% de nivel, como veis en la primera parte de la carrera, 9,9, 9,5, a comprar esfuerzo, acumular también el desnivel y lo que supone también para los cordones el ritmo con el que están rodando, siguen con esos movimientos de los ciclistas para intentar en esas primeras posiciones de la carrera. Veremos si se va clarificando nuevamente, porque está siendo una carrera de locura, si con esta diferencia máxima que han contado los tres hombres de cabeza, con Marc Brustenga de 1 minuto, la diferencia máxima. Atención a esos giros, que con el ritmo con el que se está rodando, esa pintura, ¿verdad?, de los pasos, esa pintura que da muchísimas veces miedo, cuando ven aparecer cuando vemos aparecer a los corredores, la lluvia que se está haciendo notar, y les está esperando ya Insúa, a la cabeza de carrera. Se mueven los hombres del equipo Escribano, se mueven los hombres también que veíamos ahí para dejarse ver del equipo Essex. Vemos ahí corredores también del equipo del Privilege, por ejemplo, y el pelotón siempre en tromba. Hay que tener en cuenta que hay un pelotón, eso quiere decir que hay muchísimo nivel, porque veo un pelotón muy grande a estas alturas de carrera, a falta de 39 kilómetros para la final. Yo digo que esto es nuestro particular campeonato del mundo. Esto es como prácticamente un campeonato de España, la carrera más importante de la categoría Elite Sub-23, sin desmerecer a nadie, pero este tiene ese aroma
de, como antes comentábamos, previo, post a la Itzulia, a la Vuelta al País Vasco. Eso le daba un plus a la carrera y sigue siendo, pues hay que tener en cuenta que los 5 primeros del año pasado dieron un salto al ciclismo profesional, que es algo que siempre tenemos que destacar, con Jon Barrenechea ganando, con Miguel Ángel Ballesteros, con Abner González, Pelayo Sánchez y Xavier Miquel Azparren, los 5 primeros profesionales. Unai Iribar, que acariciará, digamos, que fue sexto. Tomás Glock, que fue séptimo. Pablo García, que el madrileño del Caja Rural, que ha tenido mala suerte. Jordi López, profesional, que fue noveno. Y Vicente Arnaiz, que fue décimo el año pasado, hoy está siendo protagonismo. Y esto quiere decir, a Richu, que es tú. Así le estás tocando, le estás llamando a las puertas del ciclismo profesional. No recuerdo muy bien, 2017 puede ser todo el equipo Lizarte, que ganó por equipos. Todo el equipo entero es profesional. Pasaron todos. 2017 ganó Álvaro Cuadros, profesional, el granadino. Sergio Samitier fue segundo, también profesional. Luego llegó Manuel Sola, Eduardo Yace, mira, Fernando Barcelo quinto. Óscar Cabedo con el equipo escribano. Ayer disputaba la Itzulia con el equipo Burgos BH. Nicolás Serle ha sido profesional con el equipo Burgos, que era de Lizarte, como dices. Iván Moreno de Lizarte, hoy profesional. Y Gonzalo Serrano, que hoy es ciclista del equipo Movistar, ocupó la 10ª posición. Esto es el nivel 2019, victoria para Iñigo Elosegui. El cántabro Diego Noriega, que se quedó a las puertas de dar el salto de profesionalismo, fue segundo. Y Roger Adrià, que ayer concluyó la Itzulia, ocupó la 3ª posición. Esto queda reflejado en las competiciones y esto es sin desmerecer a todos los organizadores de todas las categorías, que gracias a ellos tenemos ciclismo, ¿no? Tan importante que haya ciclistas, como que haya corredores, como que haya equipos, como que haya organizadores, que siempre suelo decir que es la pata del banco que más problemas tiene, porque tienes que buscar los sponsors, tienes que gestionar los permisos, tienes que realizar los recorridos, tienes que hacer esa señalización en todas las categorías, tienes que encontrar voluntarios. Esto es muchas veces ese trabajo ingrato que organizan los clubes a la hora de organizar pruebas ciclistas. Y fíjate, en estos momentos de crisis tras la pandemia, vete al bar de tu barrio a pedir dinero cuando han pasado un año horrible, vete a la empresa en la que están los trabajadores ahí sin poder mantener los puestos de trabajo, vete a pedir dinero, te cuesta muchísimo y la labor es impresionante. ¿Nos estarán viendo en Chile? Yo creo que sí. Hay un chileno aquí, Cristóbal Ramírez. Cabeza de carrera. De Previley. Este es el equipo leonés, es radicado en Bembibre, que ha contado durante mucho tiempo con equipos de la categoría junior, con Alberto Núñez. Es verdad que este año ha habido muchos cambios en los equipos de la Copa de España y bueno, incluso hay que decirlo, hay problemas para encontrar todos los equipos para disputar ahí la competición, y en este caso pues es Previley al que le damos la bienvenida, como al equipo ESAS, como al el equipo Arabay, que es café, unas tiendas ahí también de café de Mallorca, la antigua Casa del Solá, que se incorpora a la Copa de España, de Girona, con Pius Dóniga. Esto es a todos en Manuela Fundación, el MP Group, que es equipo catalán. Entonces, porque siempre a veces estamos hablando de los equipos tradicionales, pero hay cabida para absolutamente todo. Mira Lizarte cómo se están desprendiendo la ropa de abrigo. Ahí donde a continuación los directores deportivos con Jon Armendariz, ahí que le deseamos, verdad, que esto es que vaya todo bien con los problemas que están teniendo, como todas las personas, pero eso es el mensaje que lanzamos a todos los corredores, a todos los directores deportivos, que a pesar de las circunstancias, ya veis que estamos aquí con las mascarillas, comentando una carrera ciclista, con todos yo siempre digo los problemas que tienes a la hora de comentar con mascarilla, a la hora de la respiración, cuando tienes que pues narrar un sprint, que esa mascarilla es súper incómoda, pero es cierto que te tienes que acostumbrar. No sé si es Alberto Serrano el que va liderando en este momento ese pelotón, el ciclista madrileño que es el líder de la Copa de España Élite. Recordó que el año pasado se anotó, el madrileño que se anotó una victoria de etapa en la Vuelta la Vuelta a Cantabria, que destacó también en la Vuelta a Zamora, y como recuerdo es un ciclista, insistimos, la punta de velocidad es su plus, y mientras pues ya ciclistas, como veis, perdiendo en algunos contactos, dejándose llevar. Vemos nuevamente también a Miguel Sánchez, que alcanzó del Caja Rural Seguros RGA al ciclista chileno de la formación Previley, ahí también de Cristóbal Ramírez, y el Caja Rural Seguros RGA, ahí estamos con Miguel Sánchez y con
Ramírez, la cabeza de carrera intentando dejarse ver, intentando luchar por esas primeras posiciones, con Sánchez. Esto es en las primeras posiciones. Miguel Sánchez, que es cántabro, 19 años tiene, que es de Castorurdiales. Como decíamos antes, fue campeón de Cantabria de contrarreloj individual. Se hizo ciclista ahí en Unquera, en el equipo Corbatas Pindal, donde destacó en los campeonatos de España de la categoría junior. Y, como no, una prueba de referencia en Cantabria, como la Vuelta al Besaya. Hori da, eta bueno, pelotoia horxe maldak gogorrak dira eta errepideak ez du barkatzen. Bakoitza bere tokian uzten du eta badira txirrindulariak arazoekin, erritmoa segi ezin da, adibidez, Gilabert ikusten dugu gelditzen, eta aurrean hasi da Lizarteren festa ere, eta Lizarteko Igor Arrieta izan daiteke? Bai, Igor Arrieta da. Igor Arrieta debutaria maila honetan, atzetik aurrera egin, bera mugitu da, eta aurrekoekin bat egitera doa. Igor Arrieta, klasea, Aiztondon ez zuen parte hartu, baina Valentziagan baditu podiunak, Lizarran podiuna egin zuen, Campeón de España de ciclocross. Zornotzan ere podiuna egin zuen, eta pentsa bere lehenengo urtea afizionatuetan, eta isuan Valentziagaren oroimenezkoan protagonista Igor Arrieta. Aurrekoekin bat egingo du Lizarte taldeko gazteak. Estar ahí a estas alturas de la carrera es de muchísimo nivel, dice Richu. Es su primer año en la categoría sub-23 para el ciclista Duarte Araquil. El hijo de José Luis Arrieta, que es el director deportivo del equipo Movistar, y Unai Arrieta, también con victorias Vuelta a Guipúzcoa, ganó de la Vuelta a Pamplona, por ejemplo, la categoría junior, y primer año en la categoría sub-23, como veis. Este año se clasificó quinto, de hecho, en Torrelavega, en el Campeonato de España de ciclocross, siendo su primer año, combinando ciclocross, combinando ruta, y a estas alturas de carrera, pues hay, de hecho el año pasado fue podium en el Campeonato de España también de la categoría junior, por detrás de Juan Ayuso, que debería estar aquí tranquilamente disputando una carrera. Sabéis que corre en el equipo Colpa, ha ganado 2 carreras ya este año, las 2 en Italia, una de muchísimo prestigio como es el trofeo Piva, en primer año en la categoría sub-23, y siendo ya equipo continental. Se unen los 3 hombres cabeza de carrera, con Miguel Sánchez, Igor Arrieta, que se mantiene a la expectativa, y con el chileno Ramírez, que lo está haciendo también de manera excepcional. Y vemos como ciclistas, que como vienen uruguayos, costarricenses, chilenos, colombianos, esto es también y que dan cabida, en todos los equipos españoles, venezolanos, que tenemos a Denis Hernández, que es irlandeses también, noruegos, Países Bajos, que hemos visto, portugueses. Antes esto era impensable, pero ya llevamos muchos años. Eso hasta las categorías juveniles, sí. Cada vez hay más corredores de fuera que vienen. Bueno, amaitu da iesaldia, baina Igor Arrietak ez du etsi nahi, eta hortxe burua hartu du, baina aurretik genituen txirrindulariekin bat egin du, pelotoiak erritmo onean ari dira igotzen. Igor Arrieta da orain erritmoa markatzen, eta sugeak, beti komentatu izan duguna, txirrindularitzako irudea, sugearen irudia, beira Brustenga gelditu eginda liderra, Jon Arakama bere aurrean, Brustengak ordaindu du, orain arte egindakoa. Esto ya nos encaja un poquito más. Esto es que quizá el ataque desde lejos de Marc igual Brustenga, después del COVID todavía no está de tiene todo el recuperado. cuerpo. Esto es el líder de la Copa de España, que recordamos durante 30-40 kilómetros ha estado liderando la carrera, y es el momento en el que, hemos visto cómo pasa apuros. Y mira, también ahí vemos las referencias de dónde se encuentran todos los ciclistas del equipo Labralcucha, en el momento que vemos el ataque de Julen Arriola Bengoa, el ciclista de la formación Caja Rural Seguros RGA. Decíamos en Marc Brustenga, ya se nos antoja, pues más que esto es las sensaciones, veíamos la situación de los ciclistas, es importante, ¿verdad? Ya veis que lo que supone también de información que os intenta transmitir la organización. Y Julen Arriola Bengoa, cabeza de carrera, esto es después de ese ataque que acaba de protagonizar, después de ese arreón que ha protagonizado
Igor Arrieta, cirista alavés, cirista de Erenchun. Segundo año en el equipo Caja Rural Seguros RGA. El año pasado, en su primer año, ya fue también de top 10 en unas pruebas en Francia, en Po. Y como antes comentábamos, ganó en Alsasua el Trofeo Ramos, una prueba también a destacar que se celebraba el pasado fin de semana, también con victorias en Villatuerta. Fue campeón de Álava de la categoría junior. Va con mucha ropa, Arrichu, va con mucha ropa, tiene que estar asado. Ahora mismo Julen Arriola Bengoa, menudo cirista a la vez del Caja Rural Seguros RGA, que como decimos viene liderando ese ascenso al Alto de Isúa, 35 kilómetros para el final de carrera. Caja Rurali, Pablo García erretiratuta brustenga ezinean, askatasuna daukate, eta bakoitzak aprobetxatu egin behar du bere aukera hori, eta Arriola Bengoa oso ondo egiten ari da. Erne, ikusi duzue brustengari zer gertatu zaion, atzean pelotoia ez da hautsi, Arriola Bengoa dugu lasterketa buruan, Kajako txirrindularia eta tarte txiki batekin hortxe dator pelotoia, 30 bat ziklista edo geldituko dira pelotoi horretan, erritmo bizian. Seguru gaur lasterketa bukatutakoan egingo direla konparaketak, atzo profesionalak zenbatean, gaur afizionatua zenbatean. El Strava ahora que tiene que funcionar, ¿verdad? Strava seguro baiet. Sí, eso decía Richu de la comparación que llevarán. ¿Cuánto tardó en subir ayer Primo Roglic por esta vertiente? ¿Cuánto tardó subir Tadej Pogačar? ¿Cuánto David Godú? Bueno, comparaciones ya sabéis que son muchas veces odiosas, y más es cuando estamos hablando de la categoría sub-23. Creo que a nivel, ya sabéis, meteorológico, está siendo unas condiciones muy complicadas. Decíamos antes que no hace mucho frío, pero la lluvia incesante, continúa cayendo. Estamos aquí en Arrate y lo vemos ahí por la ventana y sigue lloviendo, y esto pues se va mojando la ropa, a pesar de la mejora que han tenido las prendas deportivas todos los corredores, pero esto va penetrando y está haciendo que pues se vayan hinchando los cuerpos de nuestros corredores. Julen Arriola Bengoa está buscando esa referencia visual, quiere mirar la ventaja que va tomando con respecto a sus máximos perseguidores. El pelotón, nos decía Rich, unas 30 unidades más o menos, afrontando la parte final ya de Isúa. Les quedan un par de kilómetros solamente para coronar. La cima estará a 33 kilómetros para el final. Sí, después de haber el paso de los ciclistas por Eibar. Como veis, con ropa de abrigo, con perneras, con el maillot de manga larga. Esto es con los manguitos también para que el cuerpo, ya veis, con esa tipología de cordón, menudo, finísimo, ni un gramo ni un gramo, como decimos, de estos de grasa. Y continuamos ahí también con el trabajo que viene realizando. Nos está gustando mucho. Cristóbal Ramírez, del equipo Previley. Cierto que estos equipos que vemos poquito disputar estas carreras aquí en el norte, digamos, pues las pruebas del torneo Aviachen, que hemos dicho antes, del torneo Euskaldun, cuando se ponga en marcha también del torneo Lendakari, pues es una ilusión por aquello de ser la segunda prueba, insistimos, de la Copa de España. Se disputó también aquí en Guipúzcoa la Iztondo Clásica, la prueba donde antes comentábamos Marc Brustenga era el que conseguía la victoria. Marc Brustenga, que ha sido protagonista, Marc Brustenga, que está pasando apuros ahora mismo en el ascenso a Isúa. Decimos que un ciclista corpulento. Si estás bien, es cierto, si tienes buen momento de forma, pues puedes con todos los terrenos, pero quizá hoy no sea su mejor terreno para intentar luchar por la victoria, y por eso ha endurecido la carrera, que ha sido buena táctica también. Ahora está esa selección del Alto de Isúa, como vemos, cámara fija, a punto de coronar ya la cabeza de carrera. La última diferencia, 27 segundos para Julen Arriola Bengoa del equipo Caja Rural Seguros RGA. Hortxe dugu, txirrindulari gaztea Caja Ruralekoa lasterketa buruan, Isuako azken maldan, hortik jeitsiera eta San Miguel alderako bidea hartuko du Arriola Bengoa Caja Ruraleko ziklistak. Eta seguru, lasterketa bukatzen denean, podiunean txirrindulari ezberdinak izango direla, eta iaz bezala, eta taldeari eman behar diogu eskerrak informazioagatik, Eulen taldea gaur ere bertan izango da, iaz Alex Diazek irabazi zuen kombinatua, gaur Joseba López izango dugu hor podiunean. Azken metroak, bai. No, perdona que te interrumpa, no, tranquilo. Pero ¿qué puede opinar un ciclista amateur cuando ve esta subida de Isúa con tantos aficionados? Que es una categoría élite y sub-23. ¿Qué pueden opinar y decir, madre mía,
se tienen que sentir como ayer, en la Itzulia, se tienen que sentir como ayer los ciclistas profesionales. Esto también de la grandeza que tiene esta carrera. Decimos en Isúa, todos con la mascarilla y lo solemos recordar, la mascarilla tapando nariz y boca. Animamos así como tenemos que animar, con esos aplausos, sin correr al lado de los corredores, siempre con el máximo respeto. Ellos son los protagonistas y ellos son, y se tiene que sentir campeones. Perdona que te interrumpa, pero es que es el momento en el que vemos Isúa viendo con muchísimo público a pesar de la meteorología, es decir, esto también es especial aquí. Eta, bueno, taldea lehen esan dugu 30ekoa, baina esango genuke gutxiago ere badirela. Orain, bai, Iker Mintegi ikusi dugu pixka bat deskolgatuta doala, baina, bueno, hau ere lehen urteko txirrindularia dugu afizionatu mailan eta ikaragarria egiten ari den lasterketa. Ba, hasi dira, jeitxieran, gurutzatu ditzagun behatzak, ze orain arte jeitxira guztietan izan da erorikoren bat, espero dezagun hemen ez izatea, eta behintzat guztiak, orain dauden guztiak, arrateraino ailegatu ahal izatea. Arriola Bengoa badaki lasterketa buruan dela, bakarrik hobeto jaitsiko da, pelotoian baina bai, beldurra ematen du, ze zolua ez dago jolaserako. Muchas veces, claro, ellos sienten muchísimo menos miedo que nosotros, pero que va la moto que le va siguiendo la cámara, vemos los riesgos que está asumiendo, es verdad que se está jugando esa actuación en el día de hoy, la diferencia que es de 19 segundos, Julen Arriola Bengoa que continúa en cabeza de carrera, jugándose el tupo, está diciendo a Richu, crucemos los dedos por no tener ninguna caída más, y que contemos ahí con ese premio del día de hoy, para determinar quién va a ser el premio de la combatividad. Bueno, pues ya veremos también a quién determina la organización, ¿verdad? Quién va a ser el ciclista más combativo de la carrera, que llegue lógicamente aquí a la línea de meta de Arrate. Aprovecha Julen Arriola Bengoa para echarse la mano ahí un poquito al maillot, yo creo, para alimentarse, esas geles de asimilación rápida. Hoy con lluvia, hoy con este aire, no frío, fresco, que tienen los corredores, el desgaste calórico es mucho mayor, hay que calcular muy bien lo que comen. Ayer me dieron una masterclass. Ayer una masterclass ahí hablando con Joseba Capo, Joseba que es el Guezabal, que es el masajista de Primo de Tadej Pogačar, perdón. Bueno, masterclass de cómo tienen calculado cada corredor lo que tiene que consumir en cada momento de la carrera. Dices, no, bueno, pues puedes comer geles, puedes comer, no. Cada momento tienes que saber lo que tienes que comer, calcular las barritas que has ingerido durante el día, los pastelitos que has ingerido, los bidones que has ingerido, para luego comenzar la recuperación. Trabajo de cocineros, trabajo de nutrición espectacular. A Richu, ya digo que, bueno, pues ayer, cuando pasaban por aquí los ciclistas en el ascenso a Cravelin, que es, estamos viendo la llegada para aquellos es de allí para aquí, pues bueno, pues Cravelin es ese ascenso que hemos dicho que ayer pues disfrutamos, había subido en alguna otra ocasión, durísimo, estaban aquí preparados dos auxiliares, uno con bidones de agua, otro con bidones de sales, y ya los corredores sabían quién de cada uno tenía que entregar los sales y quién entregaba también los bidones de agua, con dos geles pegados ahí con cinta, para que en el momento que cojan bidón con sales, y cada corredor, como decimos, sabe en cada momento lo que tiene que ingerir, que tiene que tomar. Yo creo que es algo también muy importante de lo que es la evolución de la nutrición en el mundo del ciclismo, como venimos comentando en los últimos años, los detalles, los mínimos detalles son los que están marcando pues las diferencias entre los corredores. Por eso esos staff, esos equipos son mega equipos, porque hay muchísimo personal, algo que, bueno, pues en algún momento se suele criticar por aquello de las barreras que supone con los autocares, los autobuses, el montón de coches que van llegando, pero es cierto que esos detalles son fundamentales para conseguir los grandes resultados. Mientras que nos vamos, que Julen Arriola Bengoa continúa en cabeza de carrera. Atención que están a punto de pasar por ese punto de 30 kilómetros para el final de la carrera. Bortxe, azken 30 kilometroetan, oraindik ere Isuako jeitxiera bukatu gabe, eta hortxe da, Caja Rural taldeko txirrindulari gaztea, lasterketa buruan, bakarrik urduritasuna, jada tentsioa
leku guztietan, gurean ere bai, ze benetako momentua esaten ari ginen isuan bai, baina orain jeitxieran, San Miguel igo behar da jeitxi, eta Usartzako azken igoera horri ekin behar zaio. Y los 42 kilómetros a la hora, de Bai, media. bai. Esto es, suma, Eta suma, Ritsu. euriarekin, eta arrisku guztiarekin, pelotoi horretan izan den tentsioarekin, eroriko horien guztien ondoren, tira, gogorra benetan. Ganar esta carrera es súper difícil, ¿eh? Ya lo decimos, además de las condiciones meteorológicas que nos viene comentando aquí a Richu, y aprovechamos para saludaros a todos, los que nos estáis siguiendo. Gracias por vuestros mensajes, para nosotros es importante, bueno, que os sintáis parte de la carrera, que estéis metidos, que intentamos meteros ahí en la carrera, lo que supone estar en este sitio que es el Santuario de Arrate, que está justamente detrás de nosotros. Veréis el fotocall ayer. Este es en la zona donde ayer hizo Primo Roglic, ayer la rueda de prensa como ganador de la Itzulia, mismo punto. Ceremonia protocolaria también que se irá preparando para nuestros corredores. Veremos cómo va evolucionando la fuga de Julen Arriola Bengoa, ciclista alavés, ciclista de Renchun, del Caja Rural Seguros RGA. Esto se ha comenzado con Pablo García teniendo problemas, el ciclista madrileño que fue tercero el otro día en la Istondo Clásica. Luego hemos visto ese ataque sorprendente que luego ya hemos visto que tiene su sentido, el ataque de Marc Brustenga junto con Mikel Mújica, el líder de la Copa de España. Primero iba con la ropa de abrigo negra, luego ya se ha desprendido de Lucía ese maillot rojo y amarillo que distingue al líder de la Copa de España. Hay dos líderes de la Copa de España, uno de la categoría sub-23, el otro en la categoría élite. El élite también es del equipo Caja Rural Seguros RGA y es Alberto Serrano. Sigue en el descenso, de momento faltan esas referencias, ¿verdad?, para calcular la ventaja que va tomando nuestro hombre que tenemos en la cabeza de carrera. Nos gusta la valentía. Mira, ahí está Machín, ahí va José Fernández Machín siguiendo a la carrera, también en el vehículo oficial del equipo Emirates, tomando buena nota de los ciclistas de futuro también que tenemos en esta edición número 50 del Memorial Balenciaga.
retomamos, ¿verdad? También la info. Ahí retomamos también lo que se está haciendo este Memorial Balenciaga del 2021 después de ver ahí a ver si contamos, ¿verdad? Julen Arriola Bengoa, que en principio ha sido neutralizado, y vemos a Unai Iribar, ahí vemos, del equipo Laboral Cucha, 30 kilómetros para la final, ya están los tiristas en lo que va a ser el paso de cerca de Echevarría, esto es Echevarría, para luego ascender el Alto de San Miguel de tercera categoría, y dos hombres que se destacan ahí especialmente, el equipo Lizarte, no, Unai Iribar es más grande, ¿verdad? Es más grande. No, es Unai Iribar, pero no va tan fino como el Lizarte. Vamos a ver qué pasa en esta ascensión. Ja da igotzen San Miguela, igotzen ari dira txirrindulariak, eta lasterketa aldatzen ari da. Unai Iribar sufritzen, eta esango nuke berriz ere Igor Arrieta dela. Ba, Igor Arrieta eta Unai Iribar hortzak estututa sufritzen Lizarteko txirrindulariaren gurpilera itxatzi nahian, ea zenbateko tarta duten, 23 segundo une honetan markatzen duen aldea, Lizarte eta Laboral Kutxa buruz burukoa, San Miguelen gora helmugarako 24 kilometro gelditzen direnean. Ahí están en el ascenso, Alto de San Miguel, los dos cilistas en cabeza de carrera, a punto de llegar ahí a comenzar el Alto de San Miguel, la cima que estará a 18 kilómetros y medio para el final. Y vemos también con el movimiento para Francisco Muñoz, que es del equipo MP Group, el equipo catalán, Unai Iribar, que tiene problemas para seguir la rueda de Igor Arrieta en estos momentos. Efectivamente, que no puede seguir Igor Arrieta. Decimos que la cabeza de carrera a continuación. Vamos contando también con Francisco Muñoz, que es del equipo MP Group, ahí intentando situar exactamente la carrera para los 25 segundos que están tomando en estos momentos en ese ascenso al Alto de San Miguel de tercera categoría. Como veis, la lluvia nuevamente hace acto de aparición en la subida. Ya no se necesitan chubasqueros, fijaros, manga corta. Se está disputando en las pruebas más importantes de calendario internacional, como es el Memorial Balenciaga, prueba de la Copa de España. Veremos la antesala de ciclismo profesional y el trabajo que viene realizando en estos momentos con ese dorsal número 42 el navarro Igor Arrieta del equipo Lizarte. Atención también porque impresionante, Ikaragarria. Su primer año en la categoría sub-23, tiene 18 años, cumple 19 el 11 de agosto. Imaginaros, para un ciclista que se ha formado en el Club Ciclista Aralá hasta el año pasado, el club ahí donde salieron Egoy Martínez, José Luis Arrieta, Gorka Verdugo, ahí como ciclistas profesionales, y es un equipo que el año pasado cumplió, si no recuerdo mal, su 40 aniversario, el Club Ciclista Aralá. Se intenta reorganizar, como vemos, los ciclistas del equipo Eolo, Cometa de la Fundación Alberto Contador, adelante con estos campeones para intentar reducir la diferencia. Son 33 segundos, atención, 33 segundos, y nos demuestra muchísima fortaleza el hombre que está abriendo esta edición 50 de Memoria Balenciaga, insistimos, Igor Arrieta, defendiendo los colores del equipo Lizarte. Atzean ez da Lizarterik ikusten, eta hori, bueno, ez da ere hain seinale ona, baina momentu honetan ikusten dena da, lasterketa buruan bakarrik Igor Arrieta doala, zertxo bait atzerago Unai Iribar eta gero multzotxo bat dator. Igor Arrieta baldea gero eta handiagoa ateratzen oso indartsu doa, sasoiko doa, eta ikus dezagun zer egiten duen 23 kilometro hauetan. Atzean Eolo Kometa erritmoa bizitzen, ja oso txirrindulari gutxi gelditzen dira, hemen hautatuak bakarrik daude eta bakandua handia izan da. Euria berriz ere lasterketan, oraindik ere jaitsiera bat gelditzen zaie, eta jaitsieretan benetan beldurra pasatzen ari gara goiz honetan. Igor Arrieta, Lizarte taldeko gaztea, lasterketa buruan, gogoratu aurreko garaipena Lizartek hemen, ez hemen Arrate gainean, baina hemen Balentziagaren oroimenezkoan Inigo Elosegirekin lortu zuela, ohiko tokian San Miguel orain arbol asko botata dagoenez oso ederki ikusten da, eta guztiek ere kontrolpean izango dute lasterketaren egoera zein den, baina guretzat argia da. Momentu honetan lasterketako onena, une honetan behintzat,
Igor Arrieta Lizarte taldeko gaztea. Bakarrik, ja gaineruntzen doa, aurki izango da mendiko pankartapean. Decía que es un puerto que perfecto para poder ver, desde la cima, que tiene muchísima visibilidad. Bueno, último navarro en ganar el Memorial Balenciaga fue Mikel Nieve en el año 2007. John Bru, también que fuera cirista profesional con el equipo Euskaltel Euskadi, conseguía la victoria en el año 2001. Esto es una prueba entonces 175 kilómetros que tenía Memorial Balenciaga, con John Bru, el navarro, que conseguía esa victoria por delante de Manuel Calvente y de Lander Uva, y con Mikel Nieve, que ganó el Memorial Balenciaga por delante de Joaquín Novoa y de Jaume Rovira, los tres ciristas profesionales, también con Diego Tamayo y con Andrés Antuña, perdón, el asturiano, que fuera también cirista profesional. Bueno, referencias, como veis, importantes también para los corredores cuando se van a unir. Ahí vemos el momento en el que van alcanzando también los unos a los otros. Decíamos el trabajo del equipo Previley, también del equipo ESAC, que contábamos ahí, los dos ciclistas que se han unido en cabeza de carrera, con Igor Arrieta pidiendo también la colaboración entre unos y otros. 31 segundos la última diferencia. Esta es la ventaja que van tomando, con ese ascenso, como veis, tendido, pero con ese ritmo. Me acaban de pasar la media horaria. Atención, que sigue siendo elevadísima, la media horaria, por encima de los 42 kilómetros a la hora. Van volando los cordones. Esto es a pesar de la meteorología y quiero decir el nivel que muestra esta categoría élite y sub-23 que contamos. Iván Cobo, que... Mikel Retegui. No, Iván Cobo, perdón, sí. Pau Miquel, perdón. Yo creo que es Iván Cobo, me parece. Sí. No, es Pau Miquel. Pau Miquel, 12:44, ha entrado con Igor Arrieta, dos corredores de Lizarte, cabeza de carrera. Catalán. Impresionante el equipo Lizarte. Cierto que Pau Miquel lleva toda la temporada dándole el palo. El otro día fue segundo en Estella y con victoria británica para los ciristas del equipo Latova, y muy cerquita y de luchar por la victoria. La regularidad que ha ido marcando el cirista del equipo Lizarte, y los dos Lizarte, como dice Arlichu, marchan ahora en estos momentos en esa cabeza de carrera. Pau Miquel, que es de San Quirze del Valle de Barcelona, que tiene 20 años. Ahí contamos con un cordón que cumple su tercera temporada en el equipo Lizarte. Corría como cirista junior en el turismo de Huesca, turismo de Villanueva, del Club Cirista Barbastro. Fue campeón de Cataluña, ganado pruebas de la Copa de España, por ejemplo, la cursa del Boy Llobregat. Lo vi disputar el trofeo Víctor Cabedo ahí, siempre en el recuerdo, para un ganador de Memorial Balenciaga, como es Víctor Cabedo, que hay en Castellón, en Onda, también en Segorbe, por ejemplo, donde fue segundo y tercero. Y los dos cabezas de carrera, falta de 21 kilómetros para el final, un poquito más de 21 kilómetros para el final, son 37 segundos la diferencia. Se van a lanzar también el descenso, ese alto de San Miguel, la cima que estará solamente 18 kilómetros y medio para el final, y trabajo impagable con Igor Arrieta, Pau Miquel, los dos cabeza de carrera, afrontando ya los últimos compases de este Memorial Balenciaga. Aurki, hasiko dira beruntza azken mendate honetan, azken jeitxieran, zegero oraindik ere igoera bat geldituko zaie, Usartzako igoera, eta lasterketa buruan ditugu Lizarte taldeko bi txirrindulari helmugarako 20 kilometro besterik ez, San Miguelko jeitxieran aurki, Pau Miquel eta Igor Arrieta, oraindik ere mendiko pankartarako kilometrotxo bat geldituko zaie Lizarteko bi txirrindulariei. Atzera begiratzen du Igor Arrietak, gurpilean hartu Pau Miquel, hortxe doa, orain Pau Miquel tiraka, Igor Arrieta gurpilera, erakustaldia, Lizarte taldea egiten ari dena, helmugarako gero eta gutxiago eta aldea gero eta haundiagoa. Indarrak ondo neurtuta eta jeitxieran eta beste eragozpenik espazaie sortzen behintzat, hauek protagonista handia dira, euren artean hitz egiten dute, nik uste atzetik datorren multzoan Kobo ere badatorrela, beraz Lizarte momentu honetan lasterketako aginte makila hartuta. Igor Arrieta, Pau Miquel, oraintxel San Miguel gaineko mendiko pankartan, kronometroak martxan, aldeak oraintxe hartuko ditugu, lehenengo tokian Igor Arrieta pasada San Migueltik,
Pau Miquel bigarren. Bueno, momento clave, 47 segundos. Otra vez momento clave que podemos anunciaros en estos momentos con 47 segundos. La última diferencia para los dos tiristas, cabeza de carrera. Antes anunciábamos que Pau Miquel dándole al palo en esta temporada. Segundo la prueba de Ciro Zunzarren allí en Estella por detrás de Tobias Perry. Fue tercero en Zumaya con victoria para Marc Brustrenga. Fue también Pau Miquel octavo en la prueba de Durango, ahí en el Memorial Aitor Bugallo, donde conseguía la victoria Iván Cobo. Y en la Copa de España, la primera prueba, séptimo Oretondo Clásica. Esto es las referencias también importantes para el hombre que en principio puede ser la baza, o debería ser la baza del equipo Lizarte, junto con Igor Arrieta, que son los dos que marchan en cabeza de carrera. De atención, ahí tenemos también a Unai Iríbar, que ha entrado en ese grupo también para el trabajo que viene realizando. Atención, el equipo Valverde Team, los hombres de Alejandro Valverde, con la familia Valverde implicados al 100% en también la formación de corredores, la formación murciana, pero mientras los dos de cabeza de carrera, lógicamente ahí intentando ampliar la diferencia, están ahí con esa colaboración entre los dos. Esto es lo bueno, ¿verdad?, de tener a dos corredores en ese grupo de cabeza de carrera, con Pau Miquel y también con Igor Arrieta, que es el encarado, como veis, en estos momentos de lanzar ese descenso. Referencias son 43 segundos de ventaja, 45 segundos, las diferencias que nos amplían. Estamos asistiendo a una edición vertiginosa del Memorial Balenciaga, maravillosa también por la combatividad que nos están planteando estos ciclistas jóvenes, uno de 18 años, el otro de 20. Aquí estamos también con el futuro del ciclismo español, el ciclismo también nacional, cómo no, disputando esta prueba siempre importante como es el Memorial Balenciaga. Hay que negociar bien las curvas, hay que asumir los riesgos justos, porque hemos visto que otro de los desencadenantes del día de hoy y que está marcando el desarrollo de la prueba son las caídas, con la lluvia incesante, el asfalto completamente mojado que estamos teniendo en estas carreteras guipuzcoanas, en el norte, viendo también el trabajo que viene realizando, y a 18 kilómetros y 800 metros sigue esa labor que vienen desempeñando el equipo Lizarte, la formación que ganó, como antes comentaba Richu, con Íñigo Elósegui, llegando en solitario, sí, al centro de Ibar. Veremos lo que nos depara estos últimos kilómetros de carrera. Hasi dira jeisten eta ea zer nolako arriskuak hartzen dituzten lasterketa buruan diren ziklistak. Euria egiten du berriz ere San Miguelen bera datozenean txirrindulariak, eta tartea desentekoa da, erabakigarria izan daiteke kontutan hartuta, batalde bereko bi ziklista direla hor buruan doazenak. Con Pau Miquel y también con Igor Arrieta. Veíamos otra vez otro contraataque, ¿verdad? Sí, han saltado desde atrás, pero me diría parece. Que era otro Lizarte, Eugenio Sánchez. Me ha parecido que es verdad que en esa imagen atacaba del grupo de contraataque, que se dice, dos de cabeza, un grupo posteriormente. Sí, Eugenio Sánchez, que ha coronado en tercera posición el Alto de San Miguel. Eugenio Sánchez, 21 años que tiene, cirista de Calpe, 21 años que contamos con el corredor alicantino. Este año ya ha debutado, de hecho, con la selección española. Lo hizo en la clásica Comunidad Valenciana, donde vimos la victoria de Lorenzo Mansan, el francés del equipo Total Direct Energy. Lizarte por aquí, Lizarte por allá, también con el movimiento del equipo Caja Laboral de Cucha, con una Iríbar que ahora sí intenta dar presencia a la formación vasca en las primeras plazas de la carrera. Y eso, vamos a aprovechar un pequeño descanso, un pequeño ahí, para dejaros unos consejos comerciales. Y regresamos ahora mismo con este final apasionante con Pau Miquel, Igor Arrieta y con ese contraataque de Eugenio Sánchez. Tres hombres, insistimos, del equipo Lizarte.
Eta lasterketa bere azken kilometroetan sartu eta lasterketa buruan Lizarteko 3 txirrindulari. 3 bat eginda, Igor Arrieta, Eugenio Sánchez eta Pau Mikel. Oraintxe jaitxiera, San Miguelko jaitxiera bukatu dute eta atzetik pentsa zen maila dagoen pelotoi polita dator. Tartea, baia minutukoa. Lizartek erakustaldia emanez, protagonista lasterketan 3 txirrindulari, Lizarteko 3 ziklista, lasterketa buruan ia minutuko tartearekin. Pau Mikel, Igor Arrieta eta Eugenio Sánchez. Arrichu, que comienzan a mirarse en el pelotón. Atención a ese pelotón que ya los teníamos saliendo del Goibar. Camino de Eibar para comenzar la última ascensión y Surcha Arrate. Ahí estamos a solamente 12 kilómetros, 400 metros para el final. 3 hombres del equipo Lizarte liderando la prueba. Tras esa competición, tras 140 kilómetros de recorrido, vemos como Igor Arrieta en estos momentos está pasando ligeramente apuros. Vaya paliza que lleva el más joven de los 3. Ahí contamos con un navarro, un catalán y también un ciclista de Alicante, ciclista de la Comunidad Valenciana. Los 3 luchando por conseguir la victoria, sobre todo para conseguir ese recital por parte del equipo Lizarte. Ahora un doblete, ¿cuándo hemos visto un doblete en el Memorial Valenciaga? Uy, no sé, yo no sé cuándo, si se ha visto en alguna ocasión, seguro que sí, algún doblete. Por ejemplo, los últimos años, pues el año pasado Baqué y Caja Rural, ¿no? Yo creo que los últimos 5 años, pues no ha habido doblete, por lo menos, no sé si los 2 del mismo equipo han podido conseguir la victoria. 1 minuto 5 segundos, van ampliando la diferencia. Pau Mikel, recordamos el equipo Lizarte con 3 hombres. El lanzar la carrera fue el navarro Igor Arrieta, el que cumple su primer año en la categoría sub-23. Ya decíamos antes que fue campeón de España de ciclocross en ruta, ganador de la Vuelta a Guipúzcoa, campeón de Euskadi el año pasado también en la categoría junior, fue 10º en el europeo de la categoría junior, formado en el club ciclista Aralar. Contamos ahí con esa fuga también de Pau Mikel, la formación de Pau Mikel en el corredor de Sant Quirze del Vallès de Barcelona. Tiene 20 años, es su 3er año en la categoría sub-23 y militando las filas del equipo Lizarte. Hasta el momento son todos puestos de honor. Antes citábamos que el otro día en la Copa de España de Aiztondo, la Aiztondo Clásica, ocupó la 7ª posición, ha sido ese 3º, ha sido 2º también las pruebas disputadas. Eso es la regularidad que ha ido tomando durante los últimos años. Como ciclista amateur fue ganador del campeón de junior, fue campeón de Cataluña de contrarreloj individual, ganó la cursa del Llobregat, también destacó en la Vuelta a Vizcaya, fue 3º en la Copa de España del 2018 categoría junior, fue medalla de bronce también en el Campeonato de España del 2017 corriendo en el equipo del club ciclista Barbastro. Referencias para un corredor que no es muy ganador, pero que en el momento del día de hoy nos está mostrando toda su versión. Alex Martínez, el ciclista del equipo Eolo, es el que reacciona para intentar dar alcance también a que no se nos olvide que vemos ahí la presencia de también Eugenio Sánchez y Alex Martín, que el año pasado se anotó la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, de la Vuelta a Valencia. También lo tenemos ahí moviendo el maillot del equipo Eolo, comenta de la Fundación Alberto Contador. Eta ez dakit ondo ikusi dudan edo nastu egingo naiz, baina esan egingo dut, uste dut Marc Brustenga taldean sartu dela. Iruditu zait Marc Brustenga talde horretan sartu dela, jaitsieretan goiz guztean zerra erakutsi du artista dela, beldurrik ez duela, eta ea baieztatzerik izaten dugun, atzeko multzoko irudiak ikusten ditugunean, Marc Brustenga, Espainiako kopako liderra orden ala ez. Bien bitartean zer? Aurrean, hirukotea dugula, 3 txirrindulariak talde berekoak dira, eta 3ak, jakina, ondo konpontzen ari dira hor buruan, eta azken kilometro horietan sartzera 10 kilometro, une honetan 10 kilometro, besterik ez, lasterketa amaitzeko. Pau Mikel, Eugenio Sánchez, Igor Arrieta, lasterketa buruan, Igor da une honetan erreleboa ematen ari dena, baina jakina 3 talde berekoak izan da, hauek ez dira txorakerietan hasiko, hauek den emango dute aldea minutu eta 5 segundo une honetan. Esta es la diferencia con Alex Martín, el ciclista también catalán de 21 años, de Premià de Mar, fuera ciclista del grupo Club Ciclista Mollet, pero ya desde hace
pues 5 años dentro del equipo de la estructura del Cometa, de la Fundación Alberto Contador. En estos momentos es el que va liderando ese maillot azul precioso del Eolo Cometa, Fundación Alberto Contador, con ese dúo que se ha formado. Atención, con 1 minuto 9 segundos está la victoria arriba. Ahí veíamos el coche del equipo Caja Rural Seguros SRG adelantando también, quizá, no sé si tendremos ahí algún corredor haciendo de puente entre cabeza de carrera y el pelotón. Antes nos decía también a Richu que le ha parecido ver ahí a Marc Brustrenga, el líder de la Copa de España. Estamos a 9 kilómetros solamente para el final y tenemos en esa entrada de los corredores a Ibar. Como os podéis imaginar, entendimiento máximo. Veíamos en ese punto llano cómo era Igor Arrieta el que llevaba el mando de la competición. Está siendo neutralizado, como vemos también en estos momentos, ese grupo perseguidor, donde tenemos también al chileno Cristóbal Ramírez. Es la segunda vez que vemos a Cristóbal Ramírez, el chileno, siempre con esa actitud ofensiva, con el equipo Previley, el equipo leonés, dirigido por Alberto Núñez, también con la presencia de un uruguayo como es Guillermo Silva, también con Mateo Barriguete, con Edgar Álvarez, Gonzalo Inguanzo, con Juan Miguel Gómez y también con Mario López. Así que el equipo Previley, momento en el que tiene problemas. Atención, que vemos aquí en problemas uno de los integrantes del equipo Lizarte, después de haber estado en esa fuga, es concretamente Eugenio Sánchez, ciclista de Calpe, el alicantino, ganador de la Vuelta a Castellón, también con esos buenos resultados. Eugenio Sánchez, que recordamos en el Trofeo Peñagolosa, que es una prueba también durísima que se celebra en el mes de mayo. Y Alex Martín, bueno, estamos ahí casi reconocible por la cara que tiene, completamente hinchada después de la lluvia que ha ido penetrando en el organismo de los corredores, y vemos 8 kilómetros y 800 metros la diferencia para los 3 hombres del equipo Lizarte, que se sigue manteniendo en 1.09. Ahora son 2, con Pau Miquel y con Igor Arrieta, incombustible el navarro en su primer año en la categoría sub-23. Ikaragarria Igor Arrietaren ekimena, bere gurpilera Pau Miquel, Eugenio Sánchezek ezin izan dio eutxi, eta azken igoerari ekin aurretik Eibarren horko zeharbidetik dagoen goruntzako zati horretan Eugenio Sánchez atzera gelditu da. Azkena izan da aurreko biekin bat egiten eta ordaindu egin du, eta hor tartean ere Unai Iribar saiatu da jaitsieran, eta Unai Iribar orain harrapatuko dute Alex Martín eta Ramirezek. Beraz, hirukote izango genuke aurreko bikotearen atzetik, ea hiru horiek nola konpontzen diren orain azken igoeran. Pau Miquel eta Igor Arrieta buruan, atzetik San Miguelko jaitsieran saiatu da Laboral Kutxako Unai Iribar, baina bakarrik beste guztien aurka ezin bide luzea egin, eta oraintxe atzetik etorrita Kometako txirrindulariak bat egin du Unai Iribarrekin atzean. Bueno, pelotoi lehenengo multzo hori ere bai, azer nolako zaparra ari den botatzen orain hemen gain honetan, hemen zaudeten ikusleoi animoak ere bai. Ikuskizun ederra merezi duzue, eta ikuskizun eder hori txirrindulariak ematen ari dira. Baina aurrean aldea gero eta handiagoa da, minutu eta 13 segundoko tartearekin hasiko dira igotzen Pau Miquel eta Igor Arrieta. Es cierto que queda todo el ascenso final al Alto de Isúa, y luego los 2 últimos 2,5 kilómetros en completo descenso. Está cayendo la Mundial ahora mismo aquí en Arrate, el aguacero que continúa con Pau Miquel y con Igor Arrieta en cabeza de carrera. Si antes anunciábamos su último navarro en conseguir la victoria fue aquí Miquel Nieve, también lo hizo John Bru. Recordamos, último ciclista catalán en conseguir la victoria, Airán Fernández, ahora sentado en el ciclismo japonés. Airán Fernández también con Eduard Prades, que conseguía la victoria en el año 2012 como ciclistas catalanes. Joaquín Purito Rodríguez, Jordi Riera también, que fue ganador en el año 2004 con Joaquín Purito Rodríguez en el año 2000. Ahí esas referencias, contamos por supuesto para los mejores ciclistas que han ido pasando por aquí, por estas tierras, por el Memorial Valenciaga. Hoy siempre, también desde el principio, con la épica, con ese inicio accidentado y con ya ese desvío que van a afrontar la cabeza de carrera en unos instantes. Van a tomar ese giro a la izquierda para comenzar el ascenso ya. Ahora un pequeño descenso para
afrontar, como decimos, esas rampas exigentes del Alto de Isúa, ahí donde el público también siempre suele acompañar a todos los cordones, y los dos cabeza de carrera, Pau Miquel y también Igor Arrieta, manteniendo una diferencia de 1 minuto y 21 segundos respecto a los máximos perseguidores, después de haber quedado descolgado Eugenio Sánchez. Ahí entró desde atrás, se atacó para dar alcance a la cabeza de carrera. Aquí tiene que venir ese grupo que venía, este es Eugenio Sánchez del equipo Lizarte, y a continuación 1 minuto 25 segundos debería aparecer, bien sea una Iríbar, bien sea también el grupo donde hemos identificado, insistimos, Alex Martín, el corredor del equipo Eolo Cometa, además también de contar con Cristóbal Ramírez, el cirista chileno del equipo Preville. Y esperamos también que nos vayan confirmando que no son los hombres que vienen justamente en el grupo de contraataque. También tenemos a Pedro Luis Monroy del equipo Gomur, está Cristóbal Ignacio Ramírez, como decimos, del equipo Preville. Se me ha parecido ver también un cirista del equipo Telco Monclima en ese grupo perseguidor. A 1 minuto 23 segundos, Alex Martínez, ese cordón que tenemos en estos momentos en pantalla, haciendo de puente entre cabeza de carrera y el grupo perseguidor a 6 kilómetros 600 metros para el final de carrera. Aldea desentekoa da, Igor Arrietak eta Pau Mikelek bestei ateratzen dietena, eta situa koka dezagun lasterketa. Igor Arrieta, Pau Mikel, gero Eugenio Sánchez euren taldekidea etorriko litzateke, eta ondoren Alex Martín metrotxoren bat hartuta, eta bere atzetik Unai Iribar, Pedro Luis Monroy eta Cristóbal Ramírez. Alex Martín oraintxe eskuinetara eta igotzen hasiko da, 6 kilometro besterik ez, lasterketa amaitzeko Alex Martini, baina gogoratu, aurretik Lizarteko 3 txirrindulari daudela. Buru-buruan 5 kilometro, 6 kilometro une honetan helmugarako, Igor Arrieta, Pau Mikel lasterketa buruan, atzetik Eugenio Sánchez eta gero dator Alex Martín, eta gero beste 3 txirrindulari. Horixe da une honetan kokapena, helmugarako 6 kilometro faltan, minutu eta 24 segundoko tartea, Pau Mikel, Igor Arrieta eta Eugenio Sánchezen artean. Disfrutando de este carrerón, de verdad, desde el principio hasta el final, privilegiados de vivir aquí en primera persona lo que es este acontecimiento deportivo. Bravo para todos los chavales, muchísimo ánimo para todos que os estáis dejando la piel en el mejor resultado posible. Ya con eso estamos más que satisfechos. Os animamos a todos que hoy ponemos el dorsal, los 174 cordones. Lástima hoy que Xavier Berasategui no ha podido tomar la salida. Lástima de caídas, que nos acordamos, por ejemplo, de Asier Echeverría, ahí también mandándole saludos a los hombres que han sufrido caídas en el día de hoy. Esto es gajes del oficio, digamos, nunca vienen bien, la mala suerte que puede acompañar a algunos cordones. Momento en el que vemos también a Eugenio Sánchez, como decimos, en la tercera posición, el corredor de equipo Lizarte, es el dorsal número 46, para guiarnos todos nosotros. Vienen por delante los dos hombres, este es Pau Miquel, el primero de ellos, que tiene el dorsal número 44, y a continuación Igor Arrieta, que luce el dorsal número 42, también destacando ahí con Mikel Retegui, que el otro día consiguió una victoria. Ya recordamos que el equipo Lizarte lleva 5 victorias en esta temporada, 2 con Iván Cobo, la de Durango y Colindres. Mikel Retegui el otro día en Amorebieta, la victoria de Raúl Rota en el trofeo Joana Escola, y ayer una prueba contra el crono en la Garriga, la victoria para otro joven como es Unai Aznar. Se marcha en solitario, ya con Igor Arrieta, que ha hecho ese esfuerzo máximo. En solitario Pau Miquel, a falta de 5 kilómetros y 800 metros para el final, le quedan 3 kilómetros, atención, para coronar, 3 kilómetros y medio para coronar el alto de Uzartza, y ya descenso, donde, ojo, también con alguna curva que se las trae y donde hay que negociarlo perfectamente y conseguir su victoria, la victoria sin duda de prestigio en el Memorial Balenciaga. Así que cerquita, viendo cómo va manteniendo las distancias, no le están recortando nada, por cierto, 1 minuto 30 segundos, la última diferencia respecto, digamos, en la avanzadilla del grupo perseguidor, donde ahí teníamos a Alex Martín. Así que todo de cara, salvo desfallecimientos, salvo sorpresa monumental que no la deseamos, para que Pau Miquel pueda conseguir la victoria en esta edición. Números redondos, bodas de oro, 50 aniversario del Memorial Balenciaga. Eta hemen dago garaikur zilarrezko, eta benetan zilarrezko garaikurra, eta horren jabe izateko hautagai nagusia bat da. Pau Miquel, baina atzetik pelotoi desenteko pelotoia azaldu da, eta Alex Martinekin oraintxe bat egingo dute, atzean ez daude lo gelditzeko
tartea badu, minutu terdiko tartea du hor Pau Mikelek, gero Igor Arrieta dator, gero Eugenio Sánchez dator, eta gero grupo bat, pelotoi bat dator, pentsa zer nolako maila dagoen lasterketa honetan, zer nolako maila dagoen afizionatu mailan, lasterketa osoa egin eta oraindik ere txirrindulari asko gelditzen dira, lehenengo multzo horretan. Pau Mikel, 5 kilometro, minutu terdiko tartea. Ahí aparece, bueno, pues esa buena cadencia de pedaleo, por lo que nos está transmitiendo. Confianza plena también en su fortaleza después de esa maniobra táctica de todo el equipo Lizarte, que de momento está siendo una maravilla, lanzando a Igor Arrieta en principio, a continuación saltando Pau Miquel, a continuación Eugenio Sánchez, que han tenido un terreno ahí por la zona de Elgoíbar, la zona de Ibar, después de haber coronado el Alto de San Miguel, precioso para ampliar la diferencia, para sentar, digamos, las diferencias, que es lo que estamos destacando. Igor Arrieta, que siga trabajando a tope porque después de estar luchando por la segunda plaza, la clasificación del día de hoy, que tener en cuenta que por detrás, esto es en el grupo perseguidor, veíamos a mayor del equipo Elo Cometa, del equipo Gomur también, que hemos distinguido, y veis también del equipo Valverde Team Terra Fecundis, el equipo de Alejandro Valverde, del equipo Baquet también, que podemos distinguir ahí en un principio, y del Telco Monclima también, que vemos ahí trabajando. Bueno, pues yo creo que aquí falta ese entendimiento normal, por otra parte, porque cada uno quiere guardar sus fuerzas, el trabajo que corresponde en estos momentos a Ferran Robert, del equipo Valverde Team Terra Fecundis. Insistimos ahí los chicos de Alejandro Valverde, primero que comenzaron con esa escuela de ciclismo en la categoría junior y posteriormente dando el salto a la categoría sub-23 y haciendo esa formación también para todos los corredores. Con Pau Miquel, excepcional de momento, la cabeza de carrera en el ascenso, subida de 7 kilómetros. Atención con Usarcha, que también se las trae, echando un vistazo ahí con esas rampas en la primera parte del 10%, luego ya la pendiente es, digamos, es un poquito más ligera, 9,5% de nivel, y eso es coronar a falta de 3 kilómetros para el final, y luego ya todo de descenso, 4 kilómetros, 700 metros. Decimos que estos 2 últimos kilómetros se van a hacer eternos para Pau Miquel, pero no le recortan absolutamente nada. Última diferencia, minuto 44 segundos, lo que va tomando esa cabeza de carrera, ese final de la competición, que de momento está siendo excepcional. Y decimos que disfrutando desde el principio hasta el final, carrerón auténtico, con 4 kilómetros 600 metros para que Pau Miquel se proclame ganador de esta prestigiosísima carrera. Atzetik Imanol Álvarez nabarmendu nahi dugu, Elgoibarko txirrindularia bikain berriz ere onenekin hortxe da Eiser Irumete taldeko ziklista, buruan hala ere hortxe dago Pau Miquel, Lizarte erakustaldia emanez, eta atzean orain bai da sufritzen Imanol Álvarez, baina lasterketaren garaipena aurrean dago, garaipenak ezin dio iesi egin. Pau Miquel, Lizarte taldeko ziklistari, eta oraindik ere hortxe borrokan bigarren posturako Igor Arrieta gaztea. Berehala bukatuko du igoera eta jaitsiera sasiordekan hasi, jaitsieran bukatzeko zailena iaia esan daiteke egina duela Pau Mikelek. Creo que Sagea, que vemos aquí en la pantalla, creo, del equipo Gomur, pero ya veis, pues no es nada fácil distinguir a los corredores con esta distancia, no es con también la lluvia que está cayendo, decíamos, del equipo Valverde Team, que ahí veíamos también a Ferran Robert en las primeras posiciones de la carrera, y Pau Miquel, que continúa, como veis, abriendo también la competición, pero Luis Monroy, del equipo Gomur Cantabrian Finita, también Fernando tercero, ha sido neutralizado, por lo tanto, Alex Martín, ahí con los ciclistas. De hecho, bueno, pues ciclistas, Pau Miquel séptimo en la prueba de la Itondo Clásica de cara a la Copa de España. También lo estaba haciendo muy bien Pablo Alonso, recordamos que fue protagonista del día de hoy del equipo Superfreud. Francisco Javier Agea, del equipo Gomur, que es sexto en la Copa de España. Definitiva, también como queda de cara a la próxima prueba, el 25 de abril en Valladolid, y el Memorial Ángel Lozano, también en nuestro recuerdo,
Esto es que disfrutaremos también todos nosotros. 4 kilómetros, 100 metros solamente para el final de la carrera. Ya veis que esta lucha es individual o por dúos prácticamente, haciendo durísimo el ascenso final. A 4 kilómetros para el final se está haciendo eterna, es cierto, la subida, pero vibrando de verdad, sin duda la piel de gallina, viendo como una categoría amateur, como una categoría de formación, no se dejan ni un gramo de fuerza. Esto es la lucha, la entrega por parte de todos y cada uno de los participantes. Como no, tenemos que decirlos, muchas gracias por vuestro esfuerzo. Ikaragarria txirrindulari hauek egiten ari direna, dena ematen ari dira, badakite lasterketa bukatzearren dela eta egin duten orain arte ordaintzen ere ari dira, baina aurrean posik, oso posik eta pedalkolpe onarekin Lizarte taldeko Pau Mikel dugu. Igoera berehala bukatuko du eta hasiko da azken 3 kilometro horietan zailena da gainditua du Pau Mikel Lizarte taldeko ziklistak. Beretzat izango da garaipena, ez pasaio ezer gertatzen da, ez diogu inolako kalterik opa, baina Pau Mikel benetan indartsu ondo ikusten dugu. Malda hauetan gora, Usartzako mendatean gora, Lizarte taldearen taktika ona izan da, gauzak nahi bezala atera zaizkie, eta hementxe dago emaitza. Momentuz, aurrena eta bigarren egiteko moduan dira, atzean ere sufritzen ari dira txirrindulariak. Igor Arrietaren irudiak ikusten ditugu, hortxe gultxurdun golpeekin lagunduz, aurrera egiten ari da, naiz eta Pau Mikelek aldea gero eta haundiagoa du, baina haundia da. Lehenengo urtean, Balentziagaren oroimenezkoan, denboraldiko lasterketarik garrantzitsuenean, Lizarte. Eta kasu honetan, Igor Arrieta egiten ari den erakustaldia. Bigarren amaituko balu, benetan markoan jartzeko moduko emaitza litzateke Igor Arrieta batentzat, baina aurretik gogoratu taldekide bat duela eta taldekide hori Pau Mikel da, aurten oraindik ez du garaipenik eta hementxe garaipen haundia ikaragarria lortuko du Lizarte taldeko ziklistak. Le queda 1 kilómetro solamente para coronar, buscando referencia visual. Pau Mikel, ahí donde el público también se acumula ahí con esa distancia, en la cima del Alto de Usartza. Yo creo que ya teniendo esa referencia, diciendo aquí estoy yo, y ahí voy a estar en esta lucha por la victoria en la carrera. Últimos compases de ascensión, luego ya esa zona como podemos, se suaviza ligeramente, como podemos observar, y los aplausos. Qué mejor sonido que puedo escuchar en este momento es el hombre que tenemos en pantalla, que es Pau Mikel, que va a conseguir esa victoria, en teoría, será su primera victoria desde su salto al ciclismo en la categoría élite y sub-23, teoría, por lo que las referencias que contamos de él, decimos que siempre ha sido la regularidad la que ha contado durante todos estos años. Este año segundo, tercero, cuarto, quinto prácticamente en las carreras, lo mismo el año pasado, donde fue quinto en el torneo Lendakari, pruebas también de ciclocross donde ocupó top 10, lo mismo en el año 2019, donde fue tercero en la carrera de Amorebieta, también destacando el trofeo Joan Escola, donde ocupó la 4ª posición. Ya está lo más duro de la carrera y sigue ampliando la diferencia, como podemos observar, minuto 52 segundos. La teoría nos dice que primero viene Pau Mikel, a continuación viene Igor Arrieta. No sabemos si todavía se va manteniendo Eugenio Sánchez en la 3ª posición. Vemos los hombres del equipo Valverde Team y también del equipo Gomur. Del Valverde Team, si no recuerdo mal, teníamos allá a Ferran Robert, que si no recuerdo mal, pidiendo la colaboración ahora mismo también del equipo Gomur, que antes decíamos era Egea o era, si no, también Pedro Luis Monroy. Las dudas que tenemos en estos momentos, pero ya para ocupar ese top 5 en la clasificación de la carrera, disfrutando sin duda de lo que es la competición y de lo que es esta prueba. No se nos olvida, es verdad, que tenemos la prueba de Torredonjimeno antes del 25 de abril, es verdad, 18 de abril. Primero Torredonjimeno, 18 de abril, decía, no, la próxima será de Valladolid. No, 18 de abril, esto es la clásica de Torredonjimeno, donde ahí también el corredor que consigue la victoria
tradicionalmente nos da el salto al ciclismo profesional y posteriormente es cierto que va a ser esa prueba, el Memorial Ángel Lozano, ahí con ese salto también de las pruebas, con ese salto a veces de las fechas, que nos despistamos un poquito. Por ejemplo, también el Memorial Pascual Montparnasse, que se tenía que haber celebrado, pues ha quedado pospuesto. Ojalá que se pueda celebrar, y como vemos, coronando el Alto de Usarcha, la cabeza de carrera de Pau Miquel en solitario. Ahí vemos también la presencia de Igor Arrieta, que sigue sufriendo para intentar conseguir esa segunda plaza de la clasificación. El trabajo también que viene realizando el corredor de Ferran Robert del equipo Valverde Tintera Fecundis, excepcional, decimos, en nivel que nos está mostrando todos los corredores de Murcia, que nos está mostrando ciclistas catalanes, que nos está mostrando ciclistas como el equipo Gomor. Esto es el nivel también que contamos en este panorama nacional, que insistimos es de auténtico lujo, con el trabajo impagable que realizan todas las formaciones, dando la oportunidad a estos chicos que se vayan formando, que disfruten del deporte, que ojalá nos den muchísimas alegrías a todos los aficionados. Ikaragarria, hor ikusten dugu matxinen kotxea bide bazterrean, txirrindulariak animatzen, eta benetan ikuskizuna hasiera-hasieratik aparta izan da. Pau Mikel helmugatik gertu, eta ja azken bihurgunetan jaitsieran da Pau Mikel Lizarte taldeko txirrindularia. Azken kilometroan oraintxe sartu da Pau Mikel, kilometro bat helmugarako, eta berehala izango dugu Arrateko helmugan. Pablo Uría, ese ciclista asturiano del equipo Gomur. Ay, gracias. Pablo Uría, que lo tenemos aquí, vale, del equipo Gomur Cantabria Infinita. Bueno, yo creo que es su primer año, de hecho, y se formó en el equipo de Samu Sánchez, en el equipo MMR Academy, con Pablo Uría, asturiano de estos de Gijón. El año pasado, segundo año en la categoría, también destacando la Vuelta al Besaya, fue campeón de Asturias y, como decimos, como junior, se formó en el equipo MMR Academy, el equipo de Benjamín Oval, de Víctor de la Calle y, como no, también de Samuel Sánchez. Bueno, 2 minutos, 2 segundos. Yo creo que nos tenemos que poner casi en pie. Yo creo que todos aquellos que nos estáis siguiendo después de esta maniobra táctica del equipo Lizarte, que hoy está todo de cara. Es cierto que han tenido momentos complicados en la semana pasada porque no pudieron participar en alguna de las competiciones por esos casos de COVID, y hemos visto cómo llegan en estos momentos recuperados. Ellos también, para el equipo Gen Pharma, ¿verdad?, que acaban de disputar la Ichulia, pues les sirve para decir, oye, seguimos trabajando bien, seguimos haciendo todo lo posible con el trabajo que vienen realizando todos nuestros corredores. Y 1 kilómetro 200 metros para que Pablo Uría se proclame ganador del Memorial Balenciaga. Azken unean eta aldea gero eta ondiagoa, pentsa zer nolako erakustaldia ematen ari den Pau Mikel eta talde osoa, Lizarte osoa. Hauek egunean zehar beste talde batzuek baino istripu gutxiago izan dituzte, eta taldeak osorik lehiatu ahal izan du bete-betean. Gainera lan egin dute, baina saria ere oraintxe jasoko dute, eta saria Arrateko ermitaren aurrean Pau Mikelen zain dago. Bigarren aspaldi jatartekoen irudirik ez daukagu, eta uste dugu Igor Arrietak eusten diola bigarren toki horri, eta hirugarrenerako ere zalantzak izango genituzke, 2 kilometro oraindik ere, baina konta dezagun Pau Mikelen etorrera, konta dezagun nola ailegatzen den Pau Mikel, Lizarte taldeko txirrindularia. Ahí lo tenemos ya en los metros finales, ya está concluyendo, decimos, esa es la curva clave, los 200 metros finales para que Pau Mikel consiga la victoria en este Memorial Balenciaga. Ahí está ya celebrando la victoria, diciendo, por fin, ahí está la gran victoria, qué mejor que ganar en este sitio, en Arrate, en la cima, como decimos, mítica de ciclismo internacional, y Pau Mikel consigue la victoria después de ese gran trabajo de todo el equipo Lizarte. Felicidades para este corredor catalán de 20 años. Nuestra más sincera enhorabuena, pendientes también de la segunda posición de la carrera. Veremos si tenemos ahí a Ferran Robert, si viene Igor Arrieta, si viene también Pablo Uría, que eran los corredores que venían justamente persiguiendo al hombre que acaba de conseguir y saborear lo que tiene que ser, Arrichu, saborear la victoria en un Memorial Balenciaga.
ikaragarria, tartea gainera haundia, eta oraintxe ikusiko dugu, bigarren nor dugun, ez dugu erreferentziarik, eta ez dakigu galdu egin ditugu hor bidean zirenak, baina eutxi egiten dio Igor Arrietak, bigarren izango da Lizarteko gaztea, Pau Mikel aurrena, Igor Arrieta bigarren, azernolako eguna Lizarte taldearentzat. Taldeak borobil egin du lana eta gauzak borobil atera zaizkie, aurrena eta bigarren azken 200 metroak, oraintxe, Igor Arrieta txirrindulari nafarrarentzat. Junior mailatik, afizionatu mailara, Igo berria, oso etorkizun haundia du eta gaur hementxe erakusten ari da. Naiz eta atzetik egia da, asko gerturatu zaizkiola, mailota ondo jarri, Lizarte izena ikusi dadila, bihurgunea, eta hemen da Igor Arrieta, aurrena eta bigarren Lizarte taldeko ziklistak. Ahí está el doblete para la estructura de Juan Joro, la estructura de Manolo Azcona. Esto es excepcional. Cuando vemos el ataque de Pablo Uría, el tirista asturiano que intenta dejar de rueda a Ferran Robert para luchar por ese podio. Decimos que este descenso es clave también para la colocación y para subir al podio. Pues va a ser para Pablo Uría el que vaya a conseguir esa tercera posición. Ahí con Ferran Robert, que no quiere perder las opciones de subir al podio. Pero el equipo Gomurue, que el año pasado estuvo cerca de subir al podio con Pelayo Sánchez, hoy sube al podio con Pablo Uría, con Pelayo Sánchez asturiano, Pablo Uría también asturiano. Ferran Robert a continuación. Ahí vemos la quinta plaza para confirmar a continuación de los corredores de equipo Telkom Clima. Excepcional, vaya final que hemos visto y sobre todo vaya recital que nos ha brindado nuestro corredor en esta jornada de auténtico lujo, lo que hemos disfrutado todos nosotros, y con ese, bueno, Pau Miquel, también el catalán, segundo Igor Arrieta, tercero el sobrino de Coco Uría, Pablo Uría. Eta oraintxe, Imanol Alvarez ere helmugaratu da, Eiser Irumeteko txirrindularia, lehen Gipuzkoarra, helmuga puntu honetan, Imanol Alvarez lasterketa handia eta denboraldi handia eginez, protagonista, Valentziagaren 50. edizio honetan, baina protagonismoari izenburu bat jarri beharko bagenio, Lizarte izena jarriko genioke, Lizartek erakustaldia eman baitu, azken itzulian, hau da, isua ondoren, gogoratu hor oraindik ere Arriola Bengoa lasterketa buruan zela, hor bera, Igor Arrieta jo, eta gero, berarekin batekin Pau Mikele, gero Eugenio Sánchezek, ikaragarria izan da Lizartek egindakoa, podiuneko lehen bitokiak, eurentzat dira, garaile Pau Mikel, bigarren Igor Arrieta. Bueno, pues felicidades de verdad ahí con también la Sociedad Ciclista Ibarresa, que solo se ha encargado de organizar esta prueba, con todos sus colaboradores, con el ayuntamiento también de Ibar, la ciudad armera, que es como se conoce, ahí también con ese origen, el origen de, bueno, de firmas de bicicleta, también aquí, el origen también de esta ciudad armera, como decimos, que sigue, y ya son 50 ediciones, emocionándonos con esta carrera de la categoría Élite y Sub-23. Lizarte, que ha conseguido la victoria. Recordamos también 2019 la victoria para Íñigo Elósegui. Recordamos el podio de Sergio Samitier en el 2017 por detrás de Álvaro Cuadros. Recordamos cómo estuvieron ahí luchando por esa victoria en el 2016, donde se impuso el jienense José Manuel Díaz Gallego con el equipo Bicicleta Rodríguez, hoy profesional, con el equipo del Comaxi de Francia. Ahí entonces fue segundo Richard Carapaz, tercero Jaime Castrillo, cuarto Oscar Rodríguez, ayer disputando la Ichulia, y quinto Sergio Samitier. También ahí recordamos como Antonio Pedrero fue tercero en el 2015 por detrás de Jaime Rosón. Así que, bueno, también esos recuerdos para nuestros corredores y para el equipo Lizarte, que consigue la victoria ante todos nosotros. Un final trepidante con ese ataque que han protagonizado los tres hombres del equipo Lizarte para al final el más fuerte conseguir levantar los brazos, decimos, llegar en solitario con una renta
además amplia respecto a sus compañeros de equipo. Ahí llega Marc Brustenga en este momento. No le ha ido mal a Marc Brustenga después de la paliza que se ha pegado en la fuga. Finalmente el líder de la Copa de España ha entrado ahí. Veremos también para hacer números quién es el líder de la Copa de España, porque decíamos Pau Miquel ocupó la 7ª posición en la prueba con final con la Iztondo. También Eugenio Sánchez, que ocupó la 9ª posición, decimos, de cara a esa clasificación de la Copa de España. Esta prueba que continuará con la clásica de Torredonjimeno, 18 de abril. El 25, en principio, tenemos la prevista también esa prueba, el Memorial Ángel Lozano. Sí que seguirá la categoría Elite Sub-23, la categoría de futuro, la categoría que nos emociona, como todos los eventos ciclistas, los eventos txirrindularis. Pasión por el deporte, pasión por el ciclismo. Bueno, badakizuelen komentatu dugu gaur juvenilen lasterketa zela Lizarran, Gipuzkoar batek irabazi du, Donosti Berriko Iago Agirre izan da garailea, Durangon eroriko handia izan zuen eta ondo jarrita, eta Nafarroako txapeldun Xabier Zabala izan da, Xabier Zabala Nafarroako txapeldun gaur Lizarran, Nafarroako junior mailako txapelketa jokatu baita. Baina hemen arraten zer? Lizartek eman du erakustaldia, Pau Mikelek irabazi du, Igor Arrieta bigarren izan da, eta hortxe izan dugu 3. tokian, Gomur taldeko Uria txirrindularia. Arrate, la macho de Arrate, patrona de los eibarreses y de los chistularis, con esa festividad que se suele celebrar el 8 de septiembre. Con una festividad de gran arraigo para los habitantes de la ciudad zanamera, y que veremos también esas imágenes con la bóveda de la nave, que es la primera obra renacentista que se desligó de la bóveda de arquería gótica, que es de una sola planta, con su diseño interior que se asemeja a un velero bergantín, con la proa amurada hacia el este, lugar donde se ubica el altar. De la parte central de la bóveda cuelga un esboto marinero en forma de barco que data de 1798. Decimos que esta actual estructura data del siglo XVII y que alberga la imagen de la macho de Arrate, que es una imagen gótica de principios del siglo XIV, flanqueada por esos cuadros del pintor ibarrés Ignacio Zuloaga, quien los donó al santuario en 1904. Aquí estamos con la historia del ciclismo que ha pasado por aquí, con la historia del ciclismo que seguirá pasando. Hemos vivido 2 días de auténtica emoción aquí en este santuario. Ayer con David Godu consiguiendo la victoria en la última etapa de la Itxuria y Primo Roglic adjudicándose la victoria en la clasificación general por delante de Jonas Vingegaard, otro joven a seguir, ahora que estamos hablando de jóvenes, y Tadej Pogačar, vencedor del Tour de Francia del 2020. Hoy Pau Miquel, con 20 años, consigue la victoria en el Memorial Balenciaga. Increíble, increíble la carrera que ha hecho Pau Miquel, increíble la carrera que ha hecho Igor Arrieta. Begira, gaur Nafarroako titulua galdu du, ze Nafarroako juvenil txapelduna Igor Arrieta zen. Eta gaur titulu hori jada, Xabier Zabalaren eskuetara pasada. Xabier Zabala dugu txapeldun berria, 2021ko txapelduna, 2020ko Nafarroako junior mailako txapelduna Igor Arrieta zen, gaur hemen Arraten Balentziagaren oroimenezkoan bigarren izan den ziklista. Lizarteko txirrindulariak bukaeran protagonista, agintari, erakustaldi emanez, Pau Miquel, Igor Arrieta, hauekin batera podiunean izango da Gomurreko Uria. Gomurrek ere lan asko egin du etapa guztian zehar, eurak izan dira iesaldia bertan bera uzteko ardura hartu eta lana egin dutenak, eta azkenean 3. postu horrekin saria badute. Bueno, enseguida realizaremos la ceremonia protocolaria de este Memorial Balenciaga. Hace un poquito veíamos la llegada para exactamente Alberto Serrano, que es el líder de la Copa de España de la categoría élite. Esto es nuestros últimos corredores que han ido llegando al final de la prueba. Decimos aquí con la historia de Arrate, con esa victoria en 1941 para Pedro Zugasti, luego Martín Mancisidor, luego hemos visto la historia con Jesús Loroño, Federico Martín Bamontes, Antón Barrutia, Joaquín Galera, también con Julio Jiménez, ahí con Raymond Polidor, en 2 ocasiones, también con Luis Ocaña, que ha ganado, con Paco Galdos, también que fuera corredor de equipo CASE, que también está una firma que entra
en el mundo del ciclismo. Iñaki Gastón, Stephen Roche, irlandés, con Thierry Claveirolat, como decíamos antes, junto con Raymond Poledor, que fueron dos franceses que conseguían la victoria. Y ayer David Godú, y hoy un ciclista catalán. Así que a seguir también con estos cordones. Vamos a ir con ese top 10 de la carrera. Y poquito a poco, gracias Ollane, para confirmar el top 10 de la competición. Pau Miquel se convierte, bueno, veremos la Copa de España. Pau Miquel, un tiempo de 3 horas 53 minutos 5 segundos. La media cercana a los 39 kilómetros y medio. Segunda plaza, Igor Arrieta, del equipo Lizarte, 1 minuto 28 segundos. Tercero, asturiano Pablo Uría, del Gomur, a 2 minutos. Cuarta posición para Ferran Robert, del equipo Valverde Tinta Fecundis, a 2 minutos, excepcional. Quinto ha sido José Marín, del equipo Telcom On Clima, así que buen papel también para los equipos, para los tiristas de Íñigo Leache en el día de hoy, y como no, también con ese trabajo que ha realizado con José Marín en las primeras posiciones también del día de hoy. José Marín, que es malagueño, que viene del equipo de la Fundación, de la Manuela Fundación. Sergio Trueba, que ha sido sexto. Séptimo, Manuel Álvarez, del equipo Iser Irumet, el corredor. En la octava posición, Pedro Luis Monroy, del equipo Gomur, Cantabria Infinita. Novena posición para Ramón Fernández, del equipo Superfreud. Y ha completado ese top 10 de la carrera exactamente Fernando tercero. Así que los resultados que han conseguido en el día de hoy, y con ese final, Fernando tercero del equipo Eolo, Cometa, de la Fundación Alberto Contador. Eta ikaragarria abiadura orduko 39 kilometro egin dituzte gaur txirrindulariek, 39, 385 orduko kilometroak. Bueno, oso azkar ibili dira hasieratik txirrindulari gazte hauek, eta jakina oraintxe sailkapen guztiak zehazten ari gara. Hemendik gutxira, oso gutxira, sari banaketari ekiteko, eta sari banaketa horretan gaur egun berezia dugunez, nabarmendu behar dugu Valentziagaren oroimenezko garaikurra, zilarrezko kopa eder bat. Benetan zilarrezkoa da, zilarra izugarrizko metal preziatua da, balio handikoa. Gaur irabazleak zilarrezko kopa garaikurrederra eramango du, ohorearekin batera, ohore handia baita, Valentziagaren oroimenezkoa irabaztea. Bueno, se acompaña José Luis López Zorón, el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, ¿verdad, José Luis? También aquí para... Bueno, pues yo creo que ayer disfrutó de una gran victoria de David Godú aquí en la línea de meta de Arrate, y hoy hemos disfrutado, ¿verdad?, también de Pau Miquel, y yo creo que es un carrerón, ¿verdad, José Luis? Tú que como presidente de la Federación Española pues estás ahí al 100% a la hora de las competiciones, vibrando con esta categoría de formación. La verdad es que ha sido una carrera muy bonita, y la verdad, como todas estas carreras, la verdad se saca. Y bueno, podemos decir que llevamos una temporada también en profesionales con unas carreras también espectaculares. Yo creo que eso es bueno para el ciclismo, bueno para el deporte y bueno para los espectadores que están disfrutando de unas carreras muy bonitas y muy espectaculares. Y además hemos tenido el privilegio de poder ver en televisión toda la carrera completamente. Con la climatología que hemos tenido, pues la verdad es que ha sido una carrera espectacular. No sé si corriste tú la subida a Arrate, imagino que sí, o también como director deportivo, ¿verdad? Del equipo BH, del equipo Banesto, y yo creo que este es aroma especial el que hay aquí. Sí, la verdad es que bueno, me han recordado mis viejos tiempos, pues corrí muchas carreras por aquí, tanto en la Vuelta al País Vasco como de amateur también. Luego ya de director, pues muchas más. He estado por aquí, por estas carreteras. La verdad es que ahora hacía tiempo que no venía y que no volvía a subir a Arrate, pero bueno, hoy, este fin de semana he subido varias veces. A ver, ayer disfrutamos de una Ichulia excepcional, ¿verdad? También donde está muy implicado el crucilista Ibarres, que solo se ha encargado de poner en marcha. Mérito que tienen todos los organizadores de los clubes de esta Copa de España, que está capitaneada, digamos, por Manolo Rodríguez, ¿verdad?, que es el organizador de la Clásica Torre Don Jimeno, que el próximo fin de semana, el día 18 de abril, se va a poder disfrutar ahí en tu tierra, en Valladolid, ¿verdad? El Memorial Ángel Lozano también. Bueno, pues el mérito, no sin desmerecer a nadie, la Istondo Clásica que se han hecho, pues hacer estas carreras es muy complicado, más con la situación en la que nos encontramos. Así que a todos los clubes, a todos los directores deportivos, a todos los ciclistas, pues nuestro reconocimiento máximo. No, es que es así. Venía hablando ahora con el presidente también del club, ¿no?, con Ángel, y la verdad es que, bueno, según empezó la temporada con los aplazamientos y suspensiones de carreras,
pues siempre teníamos esa incertidumbre, ¿no? Esperemos que ahora, ya que se ha puesto en marcha, ya empezó la Vuelta a Cataluña, luego País Vasco, todas estas carreras, y ojalá que, bueno, que no se tengan que suspender más carreras de la Copa España, no de Elite Sub-23, sino las de féminas y la del resto, y que podamos seguir disfrutando de estas carreras. Y yo pienso que es bueno, como te digo, para el ciclismo que se desarrollen, pero también para los equipos. La verdad es que el año pasado hubo muy poquitos días de competición al final del año, y yo creo que tanto los equipos como los ciclistas necesitan esa competición, necesitan, bueno, pues seguir adelante, porque hemos visto cómo ha habido corredores también que han dado el salto prácticamente de una categoría a otra sin haber disputado carreras el año anterior en su última categoría. Bueno, de verdad, aquí está el presidente del Club Ciclista Ibarres, ha seguido con él la prueba, ¿verdad? Bueno, antes yo creo que el agradecimiento por parte de la federación y por parte de todos los aficionados, que ha habido muchísimo seguimiento también de la carrera, respeto también del público, que yo es algo que también tenemos que destacar, y sobre todo el apoyo del Club Ciclista Ibarres a esta prueba que hoy ha celebrado Bodas de Oro, 50 aniversario. Así es, 50 aniversario de una carrera que se ha convertido en una de las más importantes de la Copa España, y la verdad es que hemos tenido la mala suerte del tiempo, pero bueno, hemos conseguido sacar la prueba adelante, que es lo más importante para los corredores sobre todo. Yo creo que es un ejemplo, además de carrera, es que es el mismo podio que ayer, donde subió Tadej Pogačar, donde subió Primo Roglič, el mismo arco de meta. Digamos que es una carrera casi, y quitando el casi a nivel organizativo, como si fuese una carrera profesional, y eso yo creo que lo sienten los ciclistas. Pues sí, la verdad es que tenemos la gran suerte de tener un nivel organizativo pegado justo a lo que es la organización de la Itzulia, y eso nos facilita mucho la labor, y la verdad es que viste mucho más. ¿Cuánta gente podemos tener movilizadas en el día de hoy por parte del Club Ciclista Ibarres a la hora de poner en marcha esta carrera? Más o menos. Pues me quedaría corto si te hablo de un centenar de personas, me quedaría corto igual. Un patrimonio, ¿verdad? Contar con un club de 100 personas que hoy, bajo la lluvia con la que está cayendo, pues estén aquí, ¿verdad, José Luis? Es para decir, esto es el reflejo de lo que supone esta carrera. No, y además es que se lo he comentado en el coche, es espectacular, pero completamente espectacular, la gente que había en los cruces, cómo estaba todo señalizado, cómo, bueno, la verdad es que tú lo acabas de decir, es una carrera de categoría profesional, solamente con todo la parafernalia, todas las motos enlace y toda la seguridad que ha habido en esta carrera, en un día muy complicado que hemos tenido hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, que enseguida nos preparamos para la ceremonia protocolaria del día de hoy, ¿verdad, Richu? Bueno, pues yo creo que queda reflejado que con el presidente de la Federación Española de Atletismo, con José Luis López Cerrón, Juanjo González, presidente de la Federación Guipuzcoana, que nos acompaña, también ahí con la puesta en marcha de la carrera, la dificultad que supone a pesar de la meteorología, pero hoy pues destacando el nivel organizativo, destacando también con Ángel López y toda la organización, lo que ha sido una jornada de auténtico éxito. Berehala egingo dugu sari banaketa, baina aurretik sailkapenak gogoratuko ditugu. Lasterketa Pau Mikelek irabazi du, minutu eta 28 segundora helmugaratu da bere taldekidea Igor Arrieta. Hirugarren 2 minutura Pablo Uria sailkatu da, berekin batera Ferran Robert, eta 2 minutu eta 10 segundora bosgarren tokian Jose Marin. Ondoren sailkatu dira Sergio Trueba, Imanol Álvarez, hemen etxeko txirrindularia, Pedro Luis Monroy, Ramón Fernández eta Fernando III. Horiek izan dira 10 lehenengoak. Mendiko saria Pau Mikel berak irabazi du, tarteko helmuga Joseba Lópezentzat izan dira, berriz ere Eulen taldea podiunean izango da Valentziagaren oroimenezko honetan, sprint bereziak Caja Ruraleko Mark Brustengarentzat izan dira, taldeka nola ez Lizarte Garaile eta lehen euskal ziklista Igor Arrieta izan da. 23 urtez azpikoetan lehena nor, jakina, irabazlea Pau Mikel, sari gehien eta saririk onenak eramango dituen txirrindularia. Lasterketa, mendia eta 23 urtez azpikoen lehenengoa. Eta hemendik oso gutxira txirrindulariak prest direnean, sari banaketari ekingo diogu.
Gogoratu, Lizarte dela protagonista, 153 kilometro hauek egiteko, 3 ordu, 53 minutu, eta 5 segundo behar izan ditu, bataz besteko abiadura, orduko 39 kilometro, 385 metro. Berehala, sari banaketarekin hasiko gara, eta horregatik protagonistei, podiumera igo behar dutenei, sariak eman behar dituztenei, gerturatzeko eskatuko diege. Pau Mikel, 23 urte zazpiko txirrindularia, garaile hemen arrateko gain honetan, eta begiratu behar dugu, lehenengo txirrindulari guztiak izan direla, 23 urtez azpikoak. Gaur, Lizarte nagusi, gaur Lizarteren erakustaldia bizi izan dugu, azken itzulian ze gogoratu, berriro ere gogoratuko dugu, Isuako lehen igoera horretan, Kaja Ruraleko Arriola Bengoa bakarrik zela, hortik jeitxieran lantzatu du Lizarte taldeak lasterketa Igor Arrietarekin, eta hortik aurrera nagusi izan dira. Pau Mikelek bat egin du berarekin, gero Eugenio Sánchezek ez dio utzi, biak gelditu dira buruan, Arrieta eta Mikel, eta azkenean Igor Arrietak amore eman behar izan du, eta garaipena denboraldi honetan lehenengoa bazituen Lizartek beste garaipen batzuek, baina Pau Mikelekin ez, eta Pau Mikelek eman dio denboraldi honetako momentuz garaipenik handiena Lizarte taldeari. Pau Mikel, Valentziagaren oroimenezkoan garaile, Valentziagaren oroimenezkoak 50 urte betetzen ditu, eta horregatik esaten ari gara, aurten saria berezia dela, izan ere garaikurrak zilarrezko, benetako zilarrezko garaikurra da, gaur Pau Mikelek eramango duena. Eta txapela, atzo Roglicek bezala, gaur txapela Pau Mikelek jantziko du, txapela ere, noski, txapeldun haundi bat, txapeli gabe, ez da txapeldun, bat txapela ere presten dago, Pau Mikel Lizarteko ziklistari jazteko. Ja txirrindulariak hemen dira, sariak eman behar dituztenak ere bai, eta Joamari esaten dutenean, sari banaketarekin hasiko gara, sari asko dago, egia da, horretan ere honroso, Eibarko txirrindulari elkartea, beti bezala, eta etxeko txirrindularientzat ere, bada sari bat, sari hori, Eiser Irumeteko Imanol Alvarezek eramango du, Elgoibarkoa gaur lasterketa ona eginda, 7. sailkatu baita. 2 euskal ziklista sailkatu dira 10 lehenengoetan, 2. Igor Arrieta eta 7. Imanol Álvarez. Bueno, y en la ceremonia protocolaria vamos a contar con Juanjo Gonzalo, que es el presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Nos va a acompañar también Josu Arrillaga con todos nosotros, además de cantar también con Jon Iraola, el señor alcalde del Ayuntamiento de Eibar, que hoy hemos escuchado también esa intervención y su primer, digamos, primer acto, digamos, oficial deportivo que podemos contar en esta temporada desde que accedió al cargo, digamos, de alcalde. También con José Luis Valenciaga, el hijo de Valenciaga, que hoy se celebra esa 50 edición. También contaremos con Leire Barriuso, con ese premio especial de la Sociedad Deportiva Eibar Fundación, Alejandro Cordeira, ese premio especial del Hotel Castillo, Euskolabel con Juan Mari Jiménez de esa entrega, también con los premios de manos de Andrés Mazquiarán, ese premio especial Sorraluce Cooperativa, Raquel Uribe Echevarría. ¿Vamos? Ah, vale, no. ¿Arrancamos? Comenzamos ya con la ceremonia protocolaria de este Memorial Valenciaga 2021. Comenzamos con ese premio especial al tercer clasificado del día de hoy. Ese premio con la presencia de Juanjo Gonzalo, que es el presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Y recibimos como tercer clasificado a Pablo Uría, del equipo Gomur Cantabria Infinita. Nuestra felicitación también esta línea de meta.
Hirugarren, Pablo Uria eta saria Josu Arrillagak Neumaseko, Gipuzkoako Aldundiaren saria, Juanjo Gozalo, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko presidenteak emango dio, Juanjo Gozalok saria, Pablo Uria Gomurreko txirrindulariari. Bueno, pues felicidades también con esa presencia en el día de hoy de nuestras autoridades. Vamos a ir recibiendo poquito a poco al segundo clasificado de la carrera. Para él, para Pablo, ahí la camiseta, que se tiene que... Bueno, ahí esa camiseta también para nuestro campeón. Y tenemos a Igor Arrieta como segundo clasificado de la carrera. Felicidades, además de también Pablo, contar con esa camiseta Orbea, ¿de acuerdo? Esa camiseta Orbea que también que tienes que tener ahí de recuerdo, aquí como no, también con la cuna de Cirismo. Y con Igor Arrieta, como veis en el podio como segundo clasificado de la competición en su primer año en la categoría Sub-23. Primer año en la categoría Sub-23. Así que, Josu, que nos dicen que te llamemos aquí para que poses aquí con el podio con Igor Arrieta. Igor Arrieta. Igor Arrieta, Lizarteko txirrindularia, lehen urtea, afizionatu mailan, iaz Nafarroako junior mailako txapelduna, aurten, hemen, Arrateko santutegian, Valentziagaren oroimenezkoan, bigarren, Orbearen saria, Igor Arrietarentzat. Bueno, Igor tiene ese premio especial también Orbea con esa sudadera en esta línea de meta con el premio especial al segundo clasificado. Y atención que nos preparamos para recibir al ganador de esta edición del Memorial Valenciaga, Gran Premio Ilustrísimo Ayuntamiento de Eibar, con la presencia del señor alcalde de Jon Iraola. Atención con todos nosotros, ganador del Memorial Valenciaga 2021. Atención, el aplauso para la exhibición que nos ha brindado este catalán de 20 años del equipo Lizarte, Pau Miquel, ganador del Memorial Valenciaga. Eta hemen dago, erakustaldi eman da denboraldiko lehen garaipen handiarekin, Pau Miquel Lizarte taldeko ziklista. Azkenean desenteko tarte atera dio taldekideari, minutu 28 segundo Igor Arrietari, baina Lizarte protagonista izan da Pau Miquel, Igor Arrieta eta Pablo Uria. Ahí está ese premio, también con ese detalle de la mano de Orbea para los 3 primeros clasificados, sudaderas también con los detalles para nuestro supercampeón, siempre con Ángel, ¿verdad?, presidente de Club Ciclista Eibarrés, y con la presencia de nuestros campeones, los 3 primeros clasificados ya con ese maillot azul sub, ya con ese maillot del Club Ciclista Eibarrés, del ilustrísimo Ayuntamiento de Eibar, y el podium para la historia, las 3 primeras plazas con Pau Miquel primero, Igor Arrieta la segunda plaza, los 2 del equipo Lizarte, y el asturiano Pablo Uria ocupando la tercera posición representando al equipo Gomur Cantabria Infinita. Hortxe daukazue aurtengo edizioaren irabazleak, aurtengo edizioko protagonista nagusiak. Eta orain, ahí contamos el premio especial de la edición número 50. Ahí contamos los 3 primeros con esa foto. Y a continuación, José Luis Valenciaga, que va a hacer la entrega va a estar presente también con ese trofeo especial de plata. Pau, no te vayas. Pau. Mira, me haces caso, ¿eh? Pau Miquel, que te llamamos aquí al podio. Ahí como ganador con ese premio especial de manos de José Luis Valenciaga, un trofeo especial en plata que va a recibir también de manos de ese recuerdo que realizamos todos nosotros. Y ya son 50 ediciones del Memorial Valenciaga. Trofeo en plata, venga, Pau. Eta hemen dago, Valentziagaren familiak eskainita, begira ze trofeo berezi eta polita, zilarrezkoa, benetako zilarrezkoa, Valentziagaren familiak emana 50. edizio honetan. Jose Luis Valenciaga semeak emana Pau Miquel irabazleari. Zorionak, Pau, felicidades. Muchas gracias a la familia Valenciaga. Esos brazos en alto en señal de victoria.
para dar continuidad a la ceremonia protocolaria con el premio especial de la Sociedad Deportiva Eibar Fundació, que vamos a hacer la entrega. ¿Dónde vas, Pau? ¿Dónde pasa por ganar, de acuerdo? Venga, otra vez al podio, que tenemos el premio especial de manos de Leire Barriuso, la camiseta de la Sociedad Deportiva Eibar, que le animamos nosotros también a Eibar, ¿eh? Animamos ahí poquito a poco el mundo futbolero, ¿cómo no? A ver, con la camiseta de Eibar, a ver si le das suerte, ¿eh? Esa fuerza que has enseñado tú hoy. Se Denok batera. Denok batera, camiseta de Eibar, la Fundación Eibar que ayuda y patrocina al Memorial Balenciaga. Eta hortxe dago, maillotarekin, Eibarko elastikoarekin, ea indarra ematen dion taldeari eta datorren denboraldian ere, lehenengo mailako elastikoa emateko moduan garen, Balenciagaren oroimenezko honetan. A continuación, el premio para el mejor escalador, ese premio especial Icolan Sport, con nuevamente Juanjo Gonzalo, que nos va a acompañar para la ceremonia protocolaria. Ponemos ese mayor como mejor escalador para Pau Miquel, también el mejor escalador, como no, en las primeras plazas en Isúa, en las primeras plazas también aquí en Usarta, para proclamarse ganador del Memorial Balenciaga en esta su edición 50. Así que adelante Pau Miquel con el maillot de mejor escalador, ese premio especial que recibe, el premio especial también de Icolan Sport en esta línea de meta de Arrate. Se le está acumulando el trabajo a Pau Miquel, se quita un maillot, se pone otro, la publicidad. Eta abar, venga, hay más cosas. Jon Armendariz es la cara de felicidad. Eta hemen da, Mendiko Sariko irabazlea, Mendiko Sarian onena, orraztu, eta guapo, podionera, Pau Miquel. Dottore, en el podio, Icolan Sport, gracias Juanjo Gonzalo, que además es también el presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, el mejor escalador de la carrera, para Pau Miquel. Felicidades. A continuación, ese premio especial de las metavolantes Hotel Castillo, con Alejandro Cordeira, que también nos va a acompañar en la ceremonia protocolaria. Tarteko helmugatan, etxeko bat garaile, iaz ere eulen podiunean izan zen aurten ere bai, eulen taldeko Joseba López, tarteko helmugatako garailea. Muy activo, ¿verdad? En la primera parte de la carrera, el equipo Grupo Eulen. Así que felicidades también para ti, para Joseba López en el podio con esa lucha por la clasificación de la meta volantes. Premio patrocinado por Hotel Castillo, contando con la presencia de Alejandro Corredeira. Seguimos la ceremonia protocolaria, lo hacemos con la clasificación de los sprints especiales. Euskolabel con Juan Mari Jiménez, el premio especial también con ese detalle que va a recibir otro supercampeón, super combativo, valga la expresión, en el día de hoy, que conseguía la victoria. Ya 3 victorias en esta temporada con los colores de equipo Caja Rural Seguros RGA, líder de hecho de la Copa de España. Hasta esto es después de haber sido combativo de la jornada del día de hoy. Es catalán, es Marc Brustenga, que sale a continuación a recibir ese detalle especial de la clasificación de los sprints especiales, ese premio especial Euskolabel. ¿Qué tal, Marc? ¿Todo bien? Un campeón, ya vi la planta que tiene el ciclista catalán del equipo Caja Rural Seguros RGA. El premio Euskolabel de manos de Juan Mari Jiménez. Combinada. Joseba López, del hombre. Jarrai dezagun sariekin eta berriz ere eulen taldeko Joseba López deituko dugu. Sari kombinatua, sailkapen kombinatua. Eulen taldeko Joseba Lópezek irabazi baitu. Juan Mari Jiménez izango da emango diona, saria emango diona Euskolabelen izenean. Hemen dugu Euskolabelen produktoekin Joseba López. Felicidades, Joseba. Y como no, con ese premio también que contamos de manos de Euskolabel con el premio de esta jornada.
Gracias, Joseba. Lehen Euskalduna saria, primer Euskaldun con Solaluce Cooperativa, hoy con la presencia de Andrés Mazquiarán. Ese primer Euskaldun ha sido el segundo de la carrera. Atención, contamos con un ciclista que cumple su primer año en la categoría sub-23, campeón de España de ciclocross, es del equipo Lizarte, Igor Arrieta, ya vestido con este maillot verde, Solaluce Cooperativa. Andrés Mazquiarán da saria eskaintzen duena, Solaluce Kooperatibak lehen Euskaldunari saria, lehen Euskalduna Nafarra bera, Igor Arrieta. Gracias, Igor. Gracias a Cooperativa, también a Solaluce Cooperativa con ese premio especial para darle, como decimos, continuidad a la ceremonia protocolaria. Lo hacemos con ese premio al mejor equipo, a la mejor escuadra, Oria Sportwear, también con Raquel Uribe Echeverría, que va a ser la encargada de hacer ese premio especial, a la mejor formación, al mejor equipo. Eta zein izan da talderik onena? Banoski. Manoski. Gaur zalantzarik ez, talderik onena, Valentziagaren oroimenezko honetan, Jon Armendarizek zuzendu duen Lizarte taldea. Ánimo, Jon, y sobre todo felicidades para todo el equipo Lizarte. En estos momentos, después de unas semanas complicadas, pero todo el equipo, ahí contamos con Igor Arrieta, ahí contamos con Pau Miquel, ahí contamos con la formación, también con esa lucha que nos ha planteado Eugenio Sánchez y todo el equipo. Jon Armendariz, director deportivo del equipo Lizarte, que hoy ha conseguido el doblete en este Memorial Balenciaga del 2021. Sorionak de verdad para la escuadra navarra, una auténtica selección nacional. Hortxe, Lizarte, Ken Farmaren arrobiko taldea, eta lana ondo egiten, arrobia lantzen, urretxa eman dezaten, Ken Farmarekin, hor goi mailan, gero onena emateko, hemen ikasi, eta ikasitakoa goian erakutsi, horixe da Lizarteren filosofia, emaitzak ematen ari den filosofia. 23 urte zazpikoetan lehenengoa, Banor, irabazlea bera, Pau Miquel. Con la presencia Laurel Hardy, Ángel Ibarlucea para el primer cirista sub-23 en la carrera, ha sido de hecho el ganador de la competición con 20 años, como lo dice Richu. Con Pau Miquel nuevamente, que va a salir al podio a recibir el cariño de todos nosotros aquí frente a la Basílica, frente, digamos, aquí frente a Rate, frente al santuario de Arrate en este final excepcional de la competición. Enhorabuena también para ti, vestido de naranja, vestido con ese maillot de Laurel Hardy. Beste sari bat. Bueno, karrera notza pasako zuen, baina orain behintzat, ez dakit ja laugarren maillota edo zer duen, Pau Mikelek. Eta jarraitu egin behar du sari banaketarekin. Lehiakortasunaren saria, premio a la combatividad, gaur iesaldirik luzena, iesaldia sortu duen, bat dorsalari, Mark Brustenga, berak egin du iesaldia aian behera, Oriorako bidean, hemen daukazue, lehiakortasunaren saria, Mark Brustengarentzat, Goritz Suministros Industrialesen saria, José Alberto Uriguenek emandako saria. Gracias a Goritz Suministros Industriales también con ese patrocinio especial de la clasificación de ciclista más combativo que ha correspondido a Marc Brustenga con ese ataque. Ha estado prácticamente rodando 30 kilómetros ahí en la lucha, buscando también esa primera plaza en la clasificación. Lehen de Babarrena, Cruz Ciclista Ibarres, con Ángel López Mendy encargado de hacer la entrega y el presidente de Cruz Ciclista Ibarres. Y Lehen de Babarrena, que a continuación va a recibir el cariño de todos nosotros. Etxeko lehenengoa lasterketan zazpigarren Imanol Álvarez. Eiser Irume taldeko txirrindularia, denboraldi aparta egiten ari den ziklista Imanol Álvarez. Sorionak y Manol, felicidades al equipo Eiser Irume dirigido por Beñat Inchausti, premio Cruz Ciclista de Ibarres con su presidente Ángel López Mendy que nos acompaña.
en la ceremonia protocolaria, entrando ya a la recta final de la prueba, entrando ya en los últimos compases a la espera, ¿verdad?, de conocer los líderes de la Copa de España, categoría sub-23, categoría élite, y rematar, como decimos, la ceremonia protocolaria de este día de auténtico ensueño, como ha sido esta prueba disputada bajo la lluvia, bajo el aguacero y con esta temperatura que ha ido bajando poquito a poco. Sari banaketa bukatzeko, Espainiako kopako liderrak deitu behar ditugu, baina oraindik ere sailkapen hori ez digute erraztu, pixka bat itxoingo dugu, ea posible den, eta Espainiako kopako lider nortzu diren jakiten dugun lehen bailen. Nada, esperar un poco, que hace buena temperatura aquí para estar bajo la lluvia, ¿verdad? Bueno, esperamos que nos confirme, ¿verdad, jurado técnico, quiénes son los líderes de la Copa de España, sub-23 y élite D, porque ya es lo último que tenemos que hacer entrega de la ceremonia protocolaria. Veremos con Marc Brustenga, Pau Miquel, que el otro día fue séptimo. Pues veremos, hay que hacer números, hay que sumar, y tanto la categoría sub-23 como la categoría élite. Hemos visto también la llegada de Alberto Serrano como el cirista élite en estas primeras posiciones, y veremos lo que da de sí. Bueno, agradecer también la presencia, como veis, un poquito más relajados que no de estos días, a Julián Eraso, que por aquí nos acompaña, también con Javier Riaño, encargado de organizar la Ichulia, con todo el equipo de colaboradores. Estuvimos un poquito más relajados después de la presión que ha supuesto la organización de esa prueba World Tour, que terminó pues ayer con sol, con buena temperatura, aquí en esta misma línea meta, con la gran victoria para David Godú en la etapa, y con Primo Roglic como ganador final de la clasificación general de la Ichulia, con Jonas Vingegaard, que fue segundo de la tercera plaza en la clasificación general para ganador del Tour de Francia 2020, Tadej Pogačar. Bueno, pues confirmamos líder de la Copa de España, que va a ser Pau Miquel, pero Pau Miquel será sub-23, ¿verdad? Nos restará también la categoría élite. ¿Quién es el líder de la Copa de España? Juanjo Gonzalo, representación de Icolan Sport, es el encargado de... Con José Luis López Cerrón, también el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, que nos acompaña en el día de hoy. Y Pau Miquel va a lucir ese maillot impecable, también de Icolan Sport, ese diseño rojo y amarillo que le acredita como el líder de la Copa de España después de las dos pruebas disputadas hasta el momento. La de la Istondo Clásica, también Memorial Valenciaga, dos pruebas en tierras guipuzcoanas. ¡Felicidades, Pau Miquel, nuevo líder de la Copa de España! Pau Miquel, líder. Pau Miquel, líder berria. Espainiako kopan, Marc Burrustengak irabazi zuen Aiztondon eta lidertza hartu, baina Pau Mikelek erregulartasunari eutsi, Aiztondon ondo eta hemen Valentziagan zoragarri, hortxe José Luis López Cerrón, Espainiako Federazioko presidentea, elite mailakoa. Creo que el corredor Ferran no Robert, está por aquí. Del equipo Valverde Team, Terra Fecundis, que se ha convertido en el nuevo líder de la clasificación de la Copa de España. Imaginaros que el Valverde Team ha salido para Murcia. Hay que echar a correr porque han cogido la autovía ya, la autopista, camino de Murcia. Hay que pararlos, echarlos para atrás y venir aquí. Así que, bueno, pues a ver si le damos continuidad, o con esto cerramos la ceremonia protocolaria y le haremos entrega a Ferran Robert. Bueno, pues gracias, Ángel. Con esto cerramos. Gracias, José Luis. Gracias, Juanjo. Gonzalo, también por acompañarnos. Con esto cerramos lo que ha sido este Memorial Valenciaga de 2021. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Lo hemos pasado bien? Gracias por contestar. Que es la mascarilla, perdonad. Que es la mascarilla. Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Eskerrik asko. Arritxu. Eskerrik asko benetan guztioi, eta eskerrik beroenak babesle, laguntzaile, antolatzaile eta nola ez, txirrindulariei. Lasterketa zoragarria izan da, gozatu egin dugu,
eta benetan merezi zuen aurten ere Valentziagaren oroimenezko honek. Guztioi, agurra, agurrik beroena, eta aurkin berriz ere lasterketetan ikus gaitezela. Mil esker, ondo izan. Agur, Arritxu. Agur, Juan Mari. Salud para todos y nos vemos en las carreras. Hasta la próxima. Siempre en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, 50 aniversario Club Ciclista Ibarres, 50 aniversario Memorial Valenciaga.